parte de la jornada de hoy, y a última parte también de lo que es esta sexta edición del Blockchain Summit Latam. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en lo que es el mundo de la tokenización, algo que de cierta manera lo visualizo como una oportunidad de desarrollo tecnológico financiero bastante potente, con una visión bien importante desde el punto de vista de lo que se pueda llevar a cabo en el mundo y el sistema financiero, conectado también con la industria del real estate. Así que en el panel que vamos a tener hoy, que se titula Los desafíos de la tokenización y el rol de blockchain en la titularidad y administración, me va a estar acompañando Gustavo del Guidice, que es director de Feanor, Eric Sánchez, CEO de Rental, y Anton Glotster, quien es CEO de Del Norte. Así que por favor, muchachos, pueden subir al escenario. Un fuerte aplauso, por favor, a nuestros panelistas el día de hoy, con quienes vamos a conversar respecto a lo que es tokenización. Ok. Bueno, tenemos tres especialistas, tres proyectos que se han venido enfocando en lo que es el desarrollo de la tokenización de distintos puntos de vista, de distintas formas de encarar, por supuesto, esta tecnología. Y, bueno, sería importante conocer desde su propia perspectiva, ¿cierto? ¿Por qué blockchain como tecnología, como ya lo hemos venido descubierto, ¿cierto?, en estas últimas horas y en estos últimos días, puede revolucionar la industria de los bienes raíces? ¿Por qué vemos que esta tecnología va a permitirnos que la manera en que la industria del real estate funciona va a verse transformada fuertemente? Eric, perdón contigo. Pues muy buenas, Cristóbal. Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo creo que vamos a lo básico, ¿no? ¿Por qué lo va a mejorar? Porque las cosas cuando mejoran los procedimientos, cuando se consigue que las cosas sean más fáciles, más optimizadas, con menos esfuerzo, termina implantándose en la sociedad, ¿no? Yo creo que blockchain consigue eso. Aquí tenemos después unos casos de uso muy claros y muy evidentes, ¿no? El blockchain, entre otras cosas, va a permitir que cualquier persona pueda participar en proyectos inmobiliarios. Aquí en Panamá, que tenemos un skyline increíble, seguro que, o casi seguro, que la mayoría de los de aquí no ha participado en poner eso en marcha, ¿no? Y blockchain, entre una de esas cosas, permite que cualquier persona vaya a empezar a entrar en un sistema que es el mercado más grande del mundo y que está vetado para muchos de ellos, ¿no? Así que yo creo que ese, que es un primer detalle de muchos más que vienen, y la optimización de todos los procesos, hace que a la larga, en el long term, digamos, la tecnología mejore los procesos y se implanten, ¿no? Es interesante porque claramente uno, cuando trata de implementar e ir desarrollando esta tecnología y el avance no solamente de la tokenización, sino que las criptomonedas, uno se da cuenta de que permite la participación de más personas. Cuando en el 2017 vimos este proceso de las ICO, ¿cierto?, el denominado Initial Coin Offering, donde muchos proyectos se vieron, con la facilidad de poder abrir su aumento de capital a través de la tokenización y poder levantar fondos de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Uno se empezó a ver que claramente esta tecnología permite democratizar el acceso a las inversiones. Y otro punto importante es el concepto de la eficiencia, como tratar de buscar también que sea más eficiente este mundo de los bienes raíces. En el caso de ustedes, Gustavo, ¿cómo visualizan esta tecnología? Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación y a todo el público. Realmente lo que considero es que el blockchain tiene muchas características que va a ayudar a todo esto, más que todo en lo que es la representación de ese activo, ¿no?, físico en algo digital. Entonces, eso tiene una potencia muy importante porque permite, digamos, dar un valor, ¿no?, y que ese valor se vaya, digamos, transmitiendo de distintas personas. Entonces, cuando uno compra, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo toda la tokenización a través de NFT,
¿no? Uno realmente está comprando un valor y adquiriendo algo que tiene y se registra a través de un valor que está registrado a través de la blockchain. Entonces, esa representación y esa conexión que hay entre el mundo físico y el mundo real es lo que realmente nos está generando esta oportunidad, primero, como decía Eric, a abrirnos al mundo, a que ingresen, digamos, muchas más personas a poder invertir en todo lo que es real estate y captar inversores de distintas partes. Bien importante eso, porque además de el acceso, la democratización en esta clase de activos también, que para muchas personas les gustaría obviamente también participar dentro del mundo del real estate, también el punto de eficiencia, de poder hacer procesos más eficientes, que poder transferir, ¿cierto?, esta forma de titularidad digital de un activo que es totalmente físico, son aportes que claramente hemos visto desde el punto de vista desde la tecnología blockchain. Vamos a adentrarnos en ese punto en particular de esta conexión entre el activo físico y la representación del activo virtual dentro del panel, pero obviamente me gustaría también conocer el punto de vista de Anthony, cuál es su visión respecto a la industria y esta tecnología en particular. So first, thank you for inviting me here. My company, we are focused on tokenizing real estate specifically, and one of the biggest challenges is actually bridging that real-world legislation with blockchain. So the way we have overcome that is by actually replicating traditional legislation on the blockchain itself. Because most of the planet, like one of our actual tenet is to create wealth and security for the people, and when it comes to security, for majority of the world, having a piece of paper that says this is my deed to the house doesn't always mean you actually own that house, because somebody can come and destroy that piece of paper and now it's gone. So when you have a digital asset that is on a blockchain, it's not just an immutable ledger that says you own something, but that NFT itself, you can add unlimited amount of data points to it. So you have an apartment, you have garbage services, water, electricity, sewage, whatever. That is data that already exists for everybody. Right now, it's there, but it's not collected by anyone. And you now can add a data to your NFT. You can now monetize it the same way Google monetizes your data or Facebook does. Now you own that data anyway, so you can now edit and you can monetize it. And that is one of the ways that you can create wealth beyond just having that digital document that you can resell and collect money. But now you can collect a lot of other things. If you have a farm, you can collect carbon credits on your farm and sell it to the open market. So there's a lot of ways that this technology will expand the ability to generate capital that's right now just doesn't exist. Interesante lo que plantea Anton desde el punto de vista de que, por un lado, lo que tiene que ver con los aspectos de materia de la legislación, ¿no? Porque obviamente hay también un desafío en materia de legislación, regulación, de poder transferir lo que hoy día tenemos desde el punto de vista de legislación análoga, ¿cierto?, a una legislación también digital, o representación de la legislación o regulación análoga hacia este mundo digital. Y lo otro que también amplía no solamente a la industria de bienes raíces, sino que también lo que se permite, lo que pudiésemos tokenizar hasta créditos de carbón, ¿cierto? Todo lo que se puede hoy día tokenizar, energía, agua, puede desarrollarse con esta tecnología mucho más allá tan simplemente de lo que son también los bienes raíces, que es donde diríamos hoy día es el punto inicial de lo que se está haciendo en materia de tokenización, o al menos del punto de vista donde más proyectos se están desarrollando desde esa perspectiva. Ahora, han mencionado tanto Gustavo como Anton el concepto de NFTs. NFTs, Non-Fungible Tokens, son tokens no fungibles, ¿cierto?, que entendemos que es una forma de representación digital única, ¿cierto?, en su esencia, y que de cierta manera también por ahí técnicamente es posible dentro del concepto de la tokenización utilizar tanto lo que se denomina los NFTs, ¿cierto?, como también estos otros tipos de tokens como son los utility tokens, los ERC20, que son los que, por así decirlo, los primeros se popularizaron, los primeros que empezaron a desarrollarse. Y tenemos la forma de tokenizar tanto de una forma
simple como pueden ser los RC20 o los utility, o quizá un poco más compleja con respecto a los NFTs en términos de su diferencia con estos tokens de utilidad. En el caso de Anton, en el caso del norte, ¿cómo visualizan en términos de la tokenización de activos? ¿Es más hacia NFTs o es más hacia estos utility tokeners 20? ¿Va a ser un mix entre ambos tipos de representación digital? So the actual real estate assets, the individual deeds, those are NFT 2.0, we'd like to call them. We call them smart certificates because it's not just like an NFT in a traditional sense. It's actually stored in multiple locations and can have multiple official copies the same way as a real deed right now. If you lose it, the government will just give you a new one. With an NFT, with the traditional NFT as they exist today, if it's gone, it's gone. So we have replicated that traditional system, but on the blockchain, where you can have multiple official copies, and if one is destroyed or stolen, it's just scratched out of the ledger, and the new one is replaces it. So in that sense, this new NFT, that's the one that represents the actual asset. As far as the exchange of that, it's done with regular fiat or with any crypto, whether it's our native token or it's Bitcoin or Ethereum, that's kind of irrelevant. That's just a payment method. But yeah, the actual assets are individual, and the data created from that asset. So like, for example, you have a farm and you want to tokenize a bushel of wheat. That's a new NFT that represents that one bushel. Or that's a new NFT that represents, the products that are mined from a mine. So those are separate, and those are just individual, effectively just individual IDs that represent specific physical or digital data and traded separately. Interesante lo que comenta Anton, es que ellos han desarrollado una forma diferente de desarrollar NFTs en términos de que cuando uno pierde un documento, ¿cierto?, de que uno es titular de un activo, ¿cierto?, va y el gobierno le puede, o el ente central, ¿cierto?, le emite otro como copia, ¿cierto?, de que efectivamente uno es dueño de ese activo. En cambio, cuando uno, tiene una pieza digital o un NFT, cuando uno lo pierde, lo pierde. No tiene forma de recuperarlo con esta tecnología, pero ellos desarrollaron una forma de que esto se pueda replicar como este sistema tradicional, ¿cierto?, que si se me perdió pueda recuperar una copia. Ellos mismos han comentado que han desarrollado ese tipo de mejoras a NFTs, y adicionalmente que también permite representar como partes de un activo, ¿cierto?, a través de NFTs. En el caso de ustedes, Gustavo, con Feanor, ¿cómo es el trabajo desde el punto de vista de esta representación digital de activos? ¿Utilizan algún tipo de token en particular y por qué lo utilizan? Bueno, utilizamos NFT justamente como ciertas características. Primero porque consideramos que la persona siempre quiere tener algo, digamos, que represente lo que está invirtiendo. Entonces, creemos que esa tecnología nos permite, digamos, ir actualizando y ir dándole algo que represente esa inversión. Pero para nosotros también lo que es importante, pensando en la comercialización electrónica de todo eso, es poder generar una omnicanalidad de ese NFT. Entonces, ese NFT se puede ubicar en otros marketplaces en el cual se van a poder, digamos, comercializar, y de esa forma vamos a poder generar una omnicanalidad hacia el proyecto. Está interesante esa forma también de trabajar con la tecnología, porque también es un punto de vista como diferente, complementario también a lo que estaba comentando Anton, y que también la gracia de, llamémoslo así, la tokenización es que uno puede programarlo como uno quiera programarlo. Finalmente, un token es representado o se desarrolla mediante la programación de un contrato inteligente, y uno le pone las respectivas cláusulas, que serían nuevamente las piezas de código o las funciones, para poder representar estos activos que obviamente se están representando digitalmente. Y hay distintas maneras de hacerlo, como estábamos hablando, están estos conceptos de los utility tokens o los RC20, o también de una forma de NFTs o non-fungible tokens, que tienen ciertas diferencias técnicas entre ambos. En el caso de ustedes, Eric, ¿cómo trabajan esta representación? ¿Cuál es el tipo de token que utilizan ustedes?
Pues el tercer tipo, ¿no? Nosotros lo que usamos son security tokens, ¿vale? Nosotros al final tenemos un enfoque muy de usuario y lo que queremos es, obviamente lo comentó antes Antón, ¿no? El tema de dar la total garantía jurídica cuando un registro de la propiedad pueda registrar que eres propietario en una participación de un inmueble, ese es el ideal para todo, pero durante ese proceso lo que sí queremos nosotros es llevar el producto financiero al inversor final, ¿no? Eso en España y en la mayoría de las regulaciones en Europa identifican este security token como un valor financiero, por lo tanto, si tú inviertes en una participación de un inmueble, eres partícipe de ese valor financiero, está totalmente regulado y tú tienes un security token que puedes guardar en tu MetaMask para, digamos que mientras los tengas ahí, pues vas recibiendo los dividendos como si fueses un propietario, ¿no? Al final hay que usar una capa de abstracción para hasta el día en el que seas propietario en el registro, por lo menos tener los derechos económicos, que es lo que ahora mismo ofrecemos, y lanzamos un security token de cada proyecto de los que lanzamos al público, ¿no? Bueno, ese efectivamente otro tipo de token que es la evolución de un utility token que incorpora algunos aspectos relacionados a principalmente KYC, ¿cierto? Porque cuando hablamos de security tokens hablamos de la representación de valores. Cuando hablamos de representación de valores, sabemos de que caemos en una cierta regulación totalmente diferente a una regulación más tradicional. En representación de valores o, llamémoslo así, en los securities, tenemos que, o quien emite el security o quien transa el security tiene que tener la información de las personas que lo están haciendo, es decir, su nombre, ¿cierto? Su dirección, su información personal que es el KYC, el Know Your Customer, el conoce a tu cliente. Y eso, gracias a esta tecnología, por medio de la programación de los contratos inteligentes, es posible programar que un token requiera de esa información de tal manera que si uno lo quiere transferir y la billetera que lo va a recibir no ha hecho el proceso de KYC, automáticamente la tecnología lo devuelve porque le pone esa condición. Y de cierta manera hace cumplir la respectiva normativa de manera automatizada, eficiente y sin tener ningún tipo de proceso complejo, sino que automáticamente la tecnología así lo implementa. Entonces podemos ver, ¿cierto?, las distintas diferencias o los approaches que cada uno de ellos, desde su punto de vista o proyectos, han venido implementando esta forma de tokenización. Y también, cuando hablamos de retos que nos representa la tokenización, varios han hablado y han comentado específicamente esta representación. Tenemos algo físico, representamos algo digital, pero está el reto que me ha tocado mucho hablar con inversionistas, decir, bueno, ¿por qué o cómo, por qué no inviertes, por ejemplo, en un activo tokenizado? ¿Por qué no inviertes en un bien raíz que está tokenizado, que está en Estados Unidos, que puede estar en España, en cualquier parte del mundo? Y es que la confianza es algo totalmente diferente. La confianza no es algo técnico, la confianza es algo que uno debe transmitir para que la persona que invierte en este tipo de tokens tenga esa confianza y que efectivamente, ¿cierto?, está adquiriendo mediante esa pieza digital ese activo subyacente que está debajo. Yo creo que ese es uno de los desafíos de la tokenización. ¿Cómo abordan el tema de la confianza y qué otros desafíos, Gustavo, en el caso de ustedes con Feanor, han visualizado para poder ir, bueno, desarrollando estos proyectos y que obviamente los inversores también los vayan visualizando y adquiriendo? Bueno, primero aclarar que estamos teniendo una gran variedad de proyectos, no solamente inmobiliarios, sino en distintos aspectos, energías renovables, cajas de seguridad, tokenización de oro, distintos activos que estamos tokenizando. Con respecto al desafío, digamos, más que todo, lo que nosotros vemos es generar confianza con información. Realmente nosotros a cada proyecto se arma un prospecto muy específico de cómo es realmente todo el proyecto en sí, ¿no? Con proyecciones, con cuáles van a ser los activos realmente que se van a tokenizar, cómo va a aceptar, digamos, los pagos, cómo se va a generar los pagos desde nosotros generamos un fideicomiso para poder entregar todo lo que son los beneficios. Entonces, realmente nosotros como pilar lo que estamos usando es la transparencia de la información hacia el inversor sobre el proyecto. Más que todo, digamos, yo tengo una trayectoria en todo lo que es comercio electrónico
y esa es una de las técnicas que se usan en comercio electrónico. Por eso van a ver ustedes que ven las fotos del producto, review, toda la información completa realmente cuando uno va a adquirir un producto. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es que el inversor realmente entienda de, digamos, los riesgos y los beneficios que tiene ese proyecto y cómo se proyecta ese proyecto hacia el futuro para darle la seguridad a él. Y además, en todo lo que nosotros hacemos es más que todo tokenización de activos, por lo tanto siempre hay un activo que respalde esa inversión. Perfecto. Y mencionaste, bueno, tema de fideicomiso, que es una forma que tienen ustedes específicamente de poder representar estos contratos, ¿cierto?, de manera digital y de cierta manera mediante lo que mencionas también, NFTs, ¿cierto?, tener esta representación digital y poder generar esta confianza por medio de la información, ¿cierto?, que se le transparenta al inversor para que igual como una plataforma de comercio electrónico que ve un producto en foto con su respectiva descripción, valoraciones, etcétera, la persona sienta esa confianza de que efectivamente está adquiriendo algo digital, pero que tiene un respaldo desde el punto de vista físico. Anton, en el caso de ustedes, ¿cómo trabajan esa parte de confianza y cuál, desde el punto de vista también de desafíos, visualizan para cualquier tipo de tokenización, sobre todo con un activo real representado digitalmente? So in our case, we actually have government contracts with several nations where the government recognizes the NFT as the actual deed. So when you trade it, you buy the NFT, you get the actual house. It's no different than doing a traditional sale, just this one is now completely automated. So we are not the ones guaranteeing that this NFT is the house, it's the government actually guaranteeing it. So we basically, I don't want to call it outsource, but we gave that that trust away from us and into the hands of the people that normally, traditionally would be issuing those deeds or titles anyways. And the same thing with whether it's a car or a mine or a farm, regardless of what it is, when you know for a fact that this asset belongs to this person, the government guarantees that, then anything created from that location can now easily be verified. It's already backed by the government. Thus, any, if it's a car manufacturer, any car made from here is verified to belong to this factory. And therefore, when you buy it through an NFT and somebody steals it, you can simply just scan the QR code or whatever the identifier is, and you can say, hey, this actually belongs to this other guy. And now the market value, the resale value on the black market just dropped to nothing. Interesting. Muy interesante el approach que le dan también al trabajo que hacen para poder representar los activos de manera física en este mundo virtual, sobre todo con el respaldo de contratos, ¿cierto? Que al fin y al cabo son los que se terminan tokenizando, ¿cierto? Porque es realmente lo que la información entrega, lo que finalmente lo podemos tokenizar y programar. En el caso de ustedes, Eric, ¿cómo lo trabajan esa parte de la confianza y qué otros desafíos adicionalmente a lo que ha planteado también Gustavo y Anton han visto en su experiencia? Pues sí, el factor de confianza para nosotros es primordial, ¿no? Al final hay un factor clave que es, como es un security token, es un valor financiero, en España está regulado, por lo tanto haces un documento de emisión, un white paper que es validado por la CNMV allí en España, ¿no? La SEC americana y distintos miembros en otros países. Por lo tanto, por ahí, digamos que la regulación nos beneficia. Pero después está la garantía, ¿no? La credibilidad que da la plataforma, ¿no? Hay muchos proyectos cripto y DeFi que son, digamos, difícil de acceder a ellos porque no sabe quién está detrás y en ese aspecto nosotros hemos querido ser muy visibles, ¿no? Que es demostrar qué equipo está detrás del proyecto, qué equipo está haciendo, porque nosotros compramos un inmueble, lo reformamos y lo ponemos a tu disposición, por lo tanto tienes que poner mucha confianza en que te vamos a dar esa rentabilidad que ofrecemos, ¿no? Por lo tanto, esa visibilidad, esa cara pública, pues es importante para nosotros, ¿no? Y obviamente después los registros de la propiedad en España es público, por lo tanto, si tú inviertes con nosotros un inmueble en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, puedes ir al registro de la propiedad y puedes ver cómo es propiedad de rental que a la vez cede tus derechos, ¿no? O sea que es importante la credibilidad. Creo que en ese camino
Para el inversor retail, que es el que más usuario de rental, se están dando bien los pasos. De hecho, tenemos más de 6.000 inversores. Eso quiere decir que la gente se anima, ¿no? Y creo que es un poquito el trabajo que tenemos que hacer entre todos para que esta palabreja muchas veces para un inversor final, ¿no?, de tokenización y demás, vayan terminando siendo en qué valor le estamos aportando y vean que es posible invertir en distintos inmuebles de muchos sitios o en distintos proyectos, como hace Gustavo, con un clic, ¿no? O sea, que creo que es un poquito el camino que tenemos que andar ahora, ¿no? Bueno, claro, de todas maneras, poder tener la posibilidad de invertir un clic y obviamente hacerlo en cualquier tipo de activo tokenizado, representado digitalmente, es como uno de los grandes avances que uno esperaría tener con el desarrollo de esta tecnología. Hoy día nos está facilitando este acceso a la economía digital de la cual estamos siendo parte. Criptomonedas fue obviamente el primero que nos abre las puertas, pero después todo el concepto de la tokenización nos abre otra puerta diferente y amplía mucho más allá de las criptomonedas el poder también entrar o representar digitalmente estos activos físicos que viven en el mundo real y que de cierta manera también pueden ser representados en esta economía digital. Ahora, cuando visualizamos las cosas que se pueden hacer, quizás hay puntos de vista diferentes o sobre todo, cómo vemos que la tecnología blockchain en el mundo de la tokenización, en el mundo del registro, en el mundo de la transferencia de valor, puede ayudarnos, ¿cierto?, a que esto sea mucho más eficiente, mucho más transparente, pero al mismo tiempo mucho más global. Sabemos de que esta tecnología funciona 24/7, los 365 días del año, y si yo, por ejemplo, tengo la fracción de una propiedad en España y quiero quizás venderla o transferirla un domingo en la mañana, es cosa de que con 2 clics ya puedo hacerlo sin mayores problemas. Pero más allá de eso, ¿cómo visualizan el caso de ustedes, Eric, con lo que hacen en España, con lo que está pasando en materia regulatoria, esta integración o esta visión de blockchain en la tokenización? ¿Cuál es el punto que, desde su punto de vista, sería, por así decirlo, este mundo ideal, pero que al mismo tiempo, cuáles pueden ser también las complejidades de poder llegar a este mundo ideal? Sí, la complejidad creo que hay dos, ¿no? Uno es la regulatoria, una regulación que sea amigable para que esta tecnología siga haciendo lo que ya está haciendo, ¿no? Pues lo que estamos dando los primeros pasos. Y otra es la educación, es decir, la formación. Creo que nos centramos muchas veces en un discurso que es blockchain, cuando todo el mundo ha cambiado gracias a Internet y muy poca gente sabe cómo funciona Internet, es decir, cuál es el protocolo que está detrás, ¿no? Yo creo que para mi enfoque es centrarse mucho en la funcionalidad, ¿no? Llevarle al usuario final las ventajas, ¿no? Y por ahí es el mayor reto que tenemos. Yo creo que se está haciendo muy bien las cosas. Eventos como este también dan mucha visibilidad, que la gente vea. Dejemos de hablar de security, de tokenización, de regulación. Hay que hablarlo de puertas para adentro, pero de puertas para afuera, digamos, oye, ¿qué puedes invertir en un inmueble en Panamá, en Ecuador, en España? Puedes invertir, puedes desinvertir, puedes pedir un crédito con un clic y esas son las ventajas que le llega al usuario final. Cuando la masa crítica de usuario empuja, usa, más plataformas salen, la regulación se hace. Es decir, uno de los enfoques que hemos puesto es, primeras reuniones siempre ha sido con regulación, ver que esto es posible, pero después no te pelees siendo muy pequeñito, sino crea una masa social grande, crea más proyectos, que ahora mismo creo que nadie es competencia en este sector, es más bien compañero de viaje, ¿no? Y a partir de ahí la regulación se va a hacer, ¿no? Y cuando algo da ventajas, lo vemos con Internet, se va a implantar en la sociedad y es un poco lo que estamos trabajando ahora, ¿no? De cierta manera, la regulación creo que también va a ir cambiando por la presión que se va a ir dando. O sea, hoy día las criptomonedas, ya con los bancos ingresando en esta forma de activo digital, también está ejerciendo presión para los reguladores. Que terminamos extinguiendo, terminamos opacando la innovación. De cierta manera, cuando uno ya trata de hacer algo nuevo, tiene una regulación que no permite que utilice datos absolutamente diferentes, que tipo de avance integra sobre esta tecnología.
¿Ustedes lo visualizan como integración, desarrollo, dentro de la financiación? Bueno, creo que algo importante, como digo, la regulación que siempre estamos esperando, pero yo creo que uno de los desafíos más grandes es la adaptación del sistema tradicional. O sea, y es relación al cambio, a la innovación, a la tecnología, y lleva todo un proceso, ¿no? Y tenemos en la historia desde que nació Internet, ¿no? De siempre estar por delante y empujar todo procesos de cambio y venir en un periodo en que lo tradicional duraba muchos años y muchísimo tiempo. Y esa zona de confort que uno logra por ahí en empresas, hace que las nuevas tecnologías y la innovación no sean aceleradas de la misma forma. Y yo creo que hay un desafío en que tanto los entes reguladores como los mismos actores que hoy están en el mercado, los bancos, las bolsas de valores, los fondos de inversión, se empiecen a abrir, digamos, a la tecnología y empiecen a ver esto no como una competencia, ¿no? Sino como una adaptación y una mejora y cosas alternativas para que más personas accedan a poder generar más proyectos. Yo creo que uno de los beneficios más importantes que va a traer la tokenización es que más proyectos se van a hacer realidad, ¿no? Que hoy están limitados al acceso de la inversión o que están, digamos, dentro o inmersos de lo que tradicionalmente siempre se conoce como inversión. Entonces, ahí creo que está el desafío. Sí. Claro, porque finalmente muchos proyectos se limitan, porque puede ser a un capital, ya sea de su mejor posición, quizá un par de inversionistas internacionales, pero hoy accede a una amplia gama, todas las personas posiblemente que puedan invertir, que puedan dar desarrollo, que se metan en muy poco. Y pequeño, acceso al Julio no solamente, sino también viene ahí según solamente les gusta de una manera más accesible o a una inversión un poquito más baja de lo que significaría si uno va y hoy día en el mundo tradicional que invertir en una propiedad, que tener mucho dinero para poder hacerlo. Hasta en el caso de está bajando la integración de la organización financiera. Well, I think once we have real world examples, which we will have, I think, in some cases, like mine, is already there. The rate will escalate. The adoption for blockchain already established before the internet, and the internet adoption is 5 times faster than what we used to do for phone. With the information being fast as it is today, and we can pull up cell phone and see how this government is doing this, we can just copy and paste it. Especially in places like America, where everybody speaks the same language, and the legislation is like mechanical. It's very easy to replicate something from one country to the next. And once the regulators see the benefits, which is transparency, efficiency, real-time taxation, and for some token, in reality, most of the things they do will be on the generator with good transparency in the next 5 to 10 years for the airlines. So the adoption, once it picks up, it'll be, I see it for sure in the next 5 to 10 years around the globe. Everything will be done on the blockchain. 5 años para una adopción masiva y obviamente cuando ya, bueno, los reguladores estén viendo, creo que lo están viendo ya, o sea, acá tenemos en particular en este evento a la Superintendencia de Banco Panamá siendo partícipe del evento como patrocinante, no solamente colaborador, sino que participando con un stand inclusive al lado del proyecto de tokenización como tenemos acá, tanto AFEAR como el norte. Entonces eso da cuenta también de que esto, de cierta manera ya lo están viendo, al menos el regulador acá lo está viendo, y obviamente eso también visualiza las oportunidades que se pueden desarrollar.
Para terminar, ya nos quedan los últimos minutos, 20 segundos para agregar alguna idea final de lo que hemos estado conversando y bueno, para que puedan compartir con la audiencia y con el público algo extra que quieran decir. Anton, para terminar tus 20 segundos. If you're not on board yet, you should get on board. Eric. Sí, bueno, para mí el objetivo principal que hay a día de hoy es la inclusión, es el dar a conocer lo que se está haciendo. Así que como no hay mejor manera que incentivar a la gente, a mí me gustaría, bueno, vamos a hacer un pequeño sorteo entre todos los que estamos aquí, los que se registren en rental.co, sin la M al final, pues sortearemos 3 tokens de algunos de los inmuebles que están ahora mismo en venta en España. Son 3 tokens valorados en $300 wow. Y que te irán rentando todos los meses, como son. Así que no hay mejor manera de ver lo que se está haciendo que probando. Obviamente el sorteo es para incentivarlo, pero os animo a que veáis lo que ya se está haciendo y esto es solo el principio de todo lo que vamos a hacer, ¿no?, en las empresas que estamos trabajando en ello. Excelente. Bueno, aquí ya lo van a ver, se baja el escenario y lo van a invadir ahí para que se pueda registrar. Gustavo, ¿ustedes? Bueno, realmente creemos que esto va a ser el futuro de cómo van a funcionar los proyectos, la inversión, así que se capaciten mucho, que participen a este tipo de eventos, que se acerquen a gente que ya está trabajando en la industria, que busquen hacer pruebas, ¿no?, que se registren. Usando la tecnología uno aprende muchísimo y claramente todo lo que es Web 3.0 va a ser la evolución de Internet y todo lo que es tokenización y blockchain es parte fundamental y uno de los pilares de esa nueva Internet que se está formando. De todas maneras va a ser parte fundamental y creo que para cerrar, existen trillones de dólares que están registrados hoy día en libros contables totalmente análogos, que poder transferirlo, poder modificar, toma mucho tiempo, mucho dinero y muchos abogados también. Fue un tema que no tocamos, pero claramente con esto se eficienta el trabajo de los abogados, se hace mucho más fácil y por supuesto incorporar toda esta capitalización de cientos de trillones de dólares que están ahí en libros contables análogos a esta forma digital, claramente va a agregar un volumen interesante de inversión y de activos en esta nueva forma de economía digital, tokenizando activos. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a ustedes y un fuerte aplauso por ellos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris, y al equipo de panelistas. Bien, ustedes ya los conocen, han dado anuncios durante los 2 días anteriores y no podemos cerrar el Blockchain Summit Latam si Towerbank no hace el siguiente anuncio. Bueno, buenas tardes a todos. Queríamos hacer un anuncio importante al respecto de los beneficios que tiene la tarjeta Visa Débito Edición Limitada Blockchain Summit Latam 2022 que estamos entregando aquí en nuestro stand. Le vamos a dar la oportunidad a Milena, que es una gerente de negocios, que nos explique cuáles son los beneficios que contiene esta tarjeta que todos ustedes seguramente ya tienen en sus manos. Hola, buenas tardes. Sí, el primer año de la membresía es totalmente gratis. No vamos a cobrar comisión por Quasi Cash, que son las comisiones de compra de monedas virtuales. Los retiros en los ATM son totalmente gratis en toda la red nacional. La tarjeta edición limitada Blockchain Summit Latam es el pase VIP para acceder a los siguientes beneficios. Uso de espacios físicos de coworking en los centros de negocio Towerbank próximamente. Descuentos para los próximos eventos realizados por el Blockchain Summit Latam. Descuentos en clases online para cripto. Descuentos en seminarios presenciales, entre otros que estaremos anunciando próximamente en nuestras redes sociales y página web.
Le invitamos a abrir su cuenta Crypto Friendly con solo $50 y sin límite de depósitos, sujeto a aprobación. Gracias. Igualmente los esperamos en nuestro stand. Recuerden que la tarjeta edición limitada va a estar disponible por tiempo limitado. Así que ese va a ser el pase VIP para que ustedes puedan tener acceso a todos los beneficios que vamos a desarrollar junto con Blockchain para los próximos eventos. Muchas gracias a todos. Gracias. Y no solo eso. Y no solo eso. Adicionalmente, todos quienes tienen la tarjeta edición limitada de Towerbank con Blockchain Summit Latam, para el próximo evento van a tener la Early Bird Ticket full. Es decir, no tienen que preocuparse para cuándo pagar. El Early Bird van a tenerlo siempre, inclusive cuando lleguen a la puerta del evento, va a ser Early Bird para ustedes. Eso va a ser uno. Lo segundo, entre los tenedores de la tarjeta vamos a sortear un NFT. Ese NFT le va a dar acceso gratuito para todos los eventos del Blockchain Summit Latam también. Para todos. Como lo dije cuando anunciamos la tarjeta, cuando hicimos por primera vez el evento, nunca pensé de verdad que íbamos a tener la oportunidad como estamos teniendo hoy día. Y solamente agradecer, a Towerbank por confiar en nosotros, por hacer esto, realidad, y que de cierta manera también nos permita poder conectar ambos mundos. Mi visión es que claramente esta conexión del mundo cripto, mundo blockchain con el sistema financiero tradicional se va a dar, va a converger, obviamente. Estamos viendo los primeros pasos, Towerbank uniéndose al evento, nosotros también compartiendo con ellos y haciendo esta integración, estos anuncios, va a darse claramente el que más bancos e instituciones financieras tradicionales estén participando. Así que muchas gracias al equipo de Towerbank por haber confiado en nosotros. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Bueno, que me levante la mano los que ya abrieron su cuenta de Towerbank. A ver, pues yo quiero que vean aquí todos los que han sido fieles a Towerbank con su crypto-friendly bank account. A este paso yo creo que el próximo mes ya veré que Towerbank abrió un crypto exchange. Yo creo que van. Wow. Ok, bueno, nos vamos a nuestro siguiente panel. Dean Steinbeck va a presentar a sus panelistas y el título de este panel es Exploring Crypto Derivatives and Market Risks. Por favor, Dean Steinbeck, adelante. Thank you. Hi, everyone. Please. Thank you so much for joining us. I realize it's a Friday afternoon, but it was worth the wait. Today we are exploring crypto derivatives and market risks, which is an extremely interesting topic, but particularly timely right now, I think, given market conditions. So just brief introductions. My name is Dean Steinbeck. I'm the president and general counsel at Horizon Labs. Horizon Labs is a crypto-first developer that builds Web3 products and services. We are notable for having built the Horizon ecosystem with its native token Zen, and also having launched ApeCoin, which is the ERC20 token for the Bored Ape Yacht Club ecosystem. But with me today are some incredible panelists who are extremely experienced in markets, derivatives, and crypto trading. Perhaps each of you could introduce yourselves. Luke? Thanks, Ian. My name is Luc Strijers. My name is Luc Strijers. I'm Dutch. I represent Deribit. I'm the Chief Commercial Officer looking after clients and external relationships. Deribit is the biggest crypto options exchange in the world and actually based in Panama. We are originally Dutch and our parent entity is still Dutch, but the commercial running of the platform, the client-facing entity is actually here. Actually, we're hosted in the building of the previous announcement in the Towerbank building on Calle Cincuenta. We have our local staff here, but what we do globally is facilitate trading in derivatives
And we're particularly known for our options. So we have 90% market share of all crypto options traded globally, which includes CME, Binance, FTX, Bit.com, and a few others. So we are a niche specialist, so to say, in a very big space where we own the majority of this segment. Besides options, we trade futures and perpetuals. And I think later in the panel, we'll discuss the benefits of derivatives in general. Michael Marachi, I'm with Atlas Bank. Hello. Atlas is a generally licensed bank here in Panama. We're the most recent bank to be licensed by the Superintendencia. And Atlas has two core businesses. The first is private and corporate banking. And the second is electronic trading across a variety of CFD products. So we have a proprietary trading platform. We do not trade options like Luke at Deribit, but we do trade currencies and some other CFD products. And we are the only bank in Panama with an FX license, opposed to, for example, a Casa de Valores, which would traditionally have an FX license. We stand out because as a bank, we have that additional license. Hi, Benjamin Ortes. So I'm president and CEO of Kairos Capital Fund. So we are a crypto fund. We operate from Panama. So we don't trade derivative options, but we trade on perpetuals. And so we have a systematic approach in our trading, which means we use algorithms and yeah, especially during this bear market. So great, thanks, Benjamin. So before we get really into the meat of this panel, can we start maybe with a little bit of background education for the audience? And Luke, I'd start with you. What are derivatives? That's a seemingly simple question, but which can have a very lengthy answer. I think the easiest way of looking at derivatives would be more efficient use of capital. As in, if you want to buy a Bitcoin because you think it's going to be worth $1 million, you can invest today almost $22,000, or if you don't have that, you can buy a derivative which is leverage exposure to the same asset. So instead of buying or spending $22,000, you can let's say spend $1,000 and have the same upside. So if in the end the asset is worth $1 million, you get $980,000 profit minus the $1,000 in premium you spend. So it's easier, it's cheaper access to capital, and it's a way of leverage. On the other hand, you can also protect your current investments. So if you own a portfolio of 10 Bitcoins, but you fear that this exposure might be impacted by some event that's coming up, or by problems with creditors in the market, by the elections in the US, by whatever risk you might see, you can protect this portfolio by, for example, buying put options. And that's what our clients do. They instead of just buying the underlying asset, spot trading, buying Bitcoins, and they buy derivatives with the same exposure. And there's a variety, a very big suite of derivatives, and the people on this stage have their different views on what those could be. But we as a platform offer trading in a few, options, futures, and perpetuals. And if you look at the trend happening in the market today, you see a lot of traditional firms entering the crypto space. Everyone is talking about that, how institutional investors dominate or starting to dominate this space. And what we see as an institutional platform like us is that we attract a lot of business because those traditional banks, brokers, asset managers, they know options and futures, and hence they come to us. Elon Musk buys $1 billion in crypto exposure. The next step, instead of just spending $1 billion, he would review his balance sheet, essentially, and looking at ways in more efficiently allocating this capital, and that means using derivatives. And whatever way he or any of our institutional clients do that, it differs. So some have a bearish view, some have a bullish view, or some have a view that the market might move a lot,
So they have a view on volatility, but not so much on the actual price of the asset. So they think that instead of a market moving like this, the momentum, the movements in the market will rise, which causes the premiums paid for these derivatives to rise regardless of the direction of the trend. So there's thousands of different reasons why you trade derivatives, but I think in the end, it's more complex than just buying spot. Spot is investing $20,000 and then you have the asset. But derivatives gives more opportunities, but also in a more complex way. So if you look at us versus FTX versus Binance versus the other big platforms, we don't have millions of clients, we have thousands of clients, and we have more active and more sophisticated clients because it's a bit more complex than just buying a directional exposure. Thank you, Luke. Yeah, I think it's always a surprise, I think, for the layperson like myself to learn that derivatives are actually a great tool for hedging risk and not just taking on additional risk. And on that topic, Michael, I turn to you. Maybe you could just give a brief introduction. What is a CFD? You mentioned that Atlas Bank is active in the CFD market. Yeah, sure. So CFD, just the definition of a CFD is a contract for difference. So take, for example, Dean, if you think that the price of Bitcoin is going to go up, and I think the price is going to go down. We don't have to actually own any physical Bitcoin. We don't have to have wallets. We simply enter into a contract where you think it's going to go up and I think it's going to go down. In 1 week, 1 month, or 1 year, if the price is higher, you've made that difference. If it's $1,000 higher, you've made that difference. So that's the methodology behind a CFD. In terms of difference, again, you don't need a wallet. And I would say an important difference to note is that leverage can be applied. So that's a key differentiator as well. Interesting. Thank you, Michael. Okay, so getting into, I think, what most people here want to hear about. Maybe, Benjamin, I'll go with you. Can you please, for the audience, summarize just at a high level kind of the events that have transpired over the last month, let's say, that have caused markets to shift and may impact crypto market risk? Sure. So we've been seeing bull market from 2020 to last year, which is nice. But then, like, we are always looking for some corrections just to have like a new base. And so the importance in that is that we see new entrants, so we gain our volume. We see more liquidity and more volatility, so we play on that since we are a hedge fund. So we trade out of volatility. Now, thanks to the dump we saw, so we could see like we always have like some analysis, let's say, and we are waiting for some events that are going to be catalysts of the movements, of the market moves. So when we saw that we breached some supports, so we hedged around 56K. And we've been basically like, we passed 60% of the portfolio into stablecoin. And then we've been shorting all the way down to, it was 34 at the beginning. So then we stabilized, we wait a bit for the market to stabilize, and then we've been shorting again. For us, it's a very good opportunity to create value for us, because we can take how to say that, like all the profit that we can make with the dump money. So the people that are trying, they see like a new support, so they want to long, and they are going to put leverage on that because they still have the memory of the bull markets. So they say, okay, let's make a bunch of money with that. And so what we can see is that if there is a long, we will have like a liquidity hunt. So just like a week, that is going to close the contracts and liquidate everybody. So, I mean, it's a good phase for both the newbies that just learn through the loss they are doing, and it's a good phase for us that can grab this liquidity. Yeah, so in particular, so what I'm referring to is over the last month, many institutional players like Three Arrows Capital, Celsius have had liquidity events where they've either gone bankrupt or they've frozen accounts. So
to us as non-institutional traders, that looks like giant market risk. I don't know, Luke, maybe from your perspective, how have those bankruptcies changed market risk for crypto? Yeah, so for us, it's been a crazy month, not only because of the events you're referring to, but one of them impacted our shareholder. So I think it started out with the implosion of Luna, which went overnight, which caused a lot of predominantly retail problems, cascading into institutional problems the weeks after. So what you've seen is Celsius having a lot of problems closing withdrawals, and at the same time, or shortly afterwards, our shareholder Three Arrows having problems. And the particular concern for us is that what they've done is get extensive directional exposure from 10, 20 markets, with massive positions, expecting the market to go up, which in the end went against them, which turned out to be a much bigger impact than I think a lot of people would have anticipated. We actually filed for their bankruptcy in the BVI, together with a few others. We were able to appoint the provisional liquidators, which is the liquidation process ongoing now. But because of this problem, we have a claim against them and many others. But what you've seen next is that besides us losing money, it caused problems for Voyager, and they have a claim of 650 million. Genesis is rumored to have hundreds of millions. BlockFi only survived because of a credit line. Volt is acquired by Nexo, or about to be acquired. So it's a domino effect. So I think the scary part is that all of us were willing to give so much credit to a single firm without the others knowing. So I think what's going to happen, or what has happened, is that all of the lenders have canceled those credit lines. So all of the trading firms trading on Deribit, on Binance, on FTX, a lot of them use their own capital, but a lot of them borrow more capital from those lenders at rates they think they can make in investing and trading, etc. So all of this capital has been called, and all of these trading firms have to send new financial statements and ask for new credit lines, which is essentially normal, but not all of this money is flowing back because of the problems faced, but also the new risk perceived. So what you will see going forward is that these trading firms that are still healthy and there's nothing wrong with them have less capital at their disposal to trade, and hence the liquidity you will see in the markets will be a little bit less. And a little bit needs still to be defined, but people think that, let's say a month ago there was 100% of capital, we will eventually go back to 50 to 75%. So it's significantly less than it was before. Besides that, all of the platforms, the lenders, everyone is going to be way more strict than they were before in extending these terms, because clearly there can be repercussions if it goes wrong. So for us, and I think for most of the big platforms, the key thing is never to risk client assets. So for us, we've lost money, which is our company reserves, not touching client funds, not touching the insurance fund. But for some of the firms that are having problems now, it means that withdrawals are stuck and that people like you can't withdraw their assets. So I think the lesson learned, not only for the firms, but especially for the people putting these assets there, make sure to only store your assets at entities you trust. And if you're promised 20% returns, APYs, yields, don't assume these yields to be free. There is no such thing as free returns. There's a risk involved. And if the market rates are about approximately zero or rising a bit, it means that this gap is a compensation for some risk you are taking without you potentially knowing. So I think the lesson learned is for all of us to be more cautious than we were before. Thank you, Luke. Michael, from your perspective, how have market events changed maybe what you're doing, or how were CFDs used effectively to hedge risk? So
I'll approach this from a bit of a different angle, right? So as a bank, we don't have any exposure to crypto. So I can't necessarily say that one-to-one we were impacted or affected negatively, right? Maybe to everyone here, it might be interesting to think of a potential profit opportunity even when the market is going down, right? So to tie this back to derivatives. Everyone considers they own Bitcoin or they're long Bitcoin and you know, they think, all right, if it goes up, I'm going to make money, everything is great. But there's also another side to that, right? With a CFD product, a contract that we used the analogy before, you can also go short. So you can sell a contract of Bitcoin or really any crypto, and then you can profit when the market is in a bear market, like it has been for the past month or so. You could also use it as a hedge, right? If you want to protect or lock in your gains, right? So maybe to everyone here, that's a bit of a different perspective. That, you know, if Bitcoin is tanking and the world is coming to an end, there's certainly very negative things happening, but there are financial instruments that can be used where you can protect yourself on the way down and also profit if the market is coming down. Thank you, Michael. Benjamin, so for you as a trader, professional trader, what have you learned from these events in terms of you know, asset management and how you're protecting your clients' money? So on these bear markets, we learned more on the last bear market, actually in 2017, where I lost a lot of money because I was holding, which is just the proof of it was a bad risk management. So people that hold in general just don't know how to handle risks. And so, yeah, I just saw my portfolio melt. And so I was like, yeah, I need to understand how to avoid it next time. And so this time, once we see like all the hype that was around crypto, and we started to see that, okay, we saw that we reached the top the first time. We reached like 67, but then it went back to 69. So we were like, it's a double top. That's not safe. So we took the decision to exit at this point. And now, in terms of how we secure our investment, so we have a list of 65 crypto that we follow. So we have some different type of analysis, fundamental analysis, Elliott waves. And when we see that we have the first wave and a correction, then we just expect what is going to be the catalyst for the third wave up. So for this, we use on-chain data, volume, open interest, order books. And when we see that we have the first glimpse, so we pass these cryptos that are under surveillance to the managed portfolio. So we have some part that in bull market we're going to hold a part, and once we reach like what we consider to be the top, so we hedge, and we short the rest just to stabilize the position. And now like what we do is mainly, yeah, we are going to be in the consolidation phase for the next months. If you take the higher time frame, you can see like if you take the 6-month time frame and 3 months time frame, you can see that we had like a huge bearish candle, and historically in Bitcoin history, like it's always followed by another one actually. So we can be sure that we are going to be with another bearish candle for the next months. Then we'll probably have like a relief rally, like a tiny relief rally this summer before the capitulation. Capitulation might be, from what we expect in October, November, we are expecting 11, 12K. So it will be a good moment to start to enter again. Yeah. Wow, okay. That was a lot of alpha right there, 11, 12,000. I want to go back to something Luke mentioned, which is really important, which is you said that capital is becoming more scarce because lenders are becoming more conservative. I'll just share, so at Horizon Labs, we have like a revolving line of credit with Genesis. Genesis is one of the largest institutional lenders in the industry. And we were just told that they're not making any additional loans at the moment as they go through their books, which kind of confirms what you were just saying, that everyone is going to take a more conservative approach. So what will be the consequence of less capital
in the markets for companies like Horizon Labs, for individual traders, institutional traders? How will that impact crypto markets? And in particular, how will it impact the risk profile that markets now have? So a few answers there, I guess. So I think people are fearing every institution at the moment. So you see withdrawals from the big institutions, which is withdrawn back to, let's say, custodian, to a wallet, a private wallet, whatever. If these assets were like assets that weren't deployed for margin, it doesn't have any impact. So as an example, if I have 1 million Bitcoin in my Deribit account and I have positions for 10 BTC, it means that the majority of my wallet is unused. And if I withdraw this 1 million Bitcoins elsewhere, it has zero impact on overall liquidity. So that's what you've been seeing. A lot of unused assets that haven't been used for margin are withdrawn elsewhere, because why risk the firm you're facing to go bankrupt or to lock withdrawals if you can put those assets elsewhere as well? So that's step one. Step two, I think what you're referring to is the credit lines. That's actual credit that those firms didn't have before. That's not actually their assets. They borrow these assets. And they borrow these assets to trade. So what we have, and a lot of platforms have, is market makers. So market makers, and especially the HFT, the high-frequency market makers, they trade on a bunch of platforms, 10, 20 platforms, and they make markets. So they benefit from small price differences across those markets, and buy here, sell there, etc. And in order to benefit from that, they quote on all those markets. They enter bids and asks on Binance, on FTX, on Deribit, all in the same product. So a BTC perpetual is traded perhaps on 100 markets, out of which a certain market maker might trade 10 or 20. In order to trade 10 or 20 markets, you need capital. So you need to be able to open positions, to enter orders, etc. Not necessarily to own these assets, because this market maker cares less about owning BTC. He prefers to own zero. So whatever he owns briefly, he sells the next second somewhere else. And on-chain, he has to move these assets to reflect the actual balance. Preferably, they are zero positions net on a net basis. So this market maker needs these assets to provide these quotes on all these markets. And that's what you've been seeing now. Capital is more scarce, so the credit lines are being revoked. So this market maker, instead of 10, 20 markets, can perhaps only trade 5 markets. Or if he wants to trade those 10, 20 markets, the quote size will be smaller because there's simply less assets available. And the weird thing is, and that's actually counterintuitive, so you would expect that these market makers, they borrow assets on an unsecured basis. So there's no additional collateral deposited at these lenders. So some of these lenders, you can, let's say, deposit BTC and you get dollars or vice versa, and there's an over-allocation percentage. But these market makers tend to borrow without, so unsecured debt, without posting extra collateral. And these market makers are actually the only ones without problems. So the secured debt, all the problems you've been seeing in the market is secured debt. So Genesis, you named it, BlockFi, Vault, all of them have other assets in return for this capital provided, which they have liquidated at a loss, and this loss is the gap they're suing them for. But the HFT community, which in theory has the bigger risk, unsecured debt, capital to use at your disposal without putting anything in return, that has proven to be the safest collateral. Ironically. Michael, what about you? How do you view capital scarcity, and how has that impacted what you're doing at the bank? So looking at this now from maybe an individual trader perspective, right? So losses in portfolios, P&L impacts, less money to invest, less money to trade. That has obviously implications on how everyone can trade. So to tie this into CFDs and how they operate, CFDs offer leverage or margin, right? So that can be seen as something that's perpetuating the problem, right? Offering additional margin, offering additional leverage, which sort of caused this issue.
We have a ripple down effect, from the very top, like Luke said, that comes all the way down and affects, every individual that can't withdraw funds, right? So I think big picture, this entire situation, these hiccups that we have, they have, a very negative impact, not just on accounting-wise, on P&L, but also on image, right? Regulatory-wise. Panama, of course, is in the middle of going through regulatory procedure, and these types of things, they bring some unwanted light from regulators. So all around, it's a bit damaging. Yeah. And Benjamin, from your perspective, is capital an issue for asset management company like yours? So for us, we mainly manage our own assets. So that's fine. Then for the part that was external investors. So yeah, we saw redemptions, of course, because there is a lot of fear on the market. Like it's very complicated to understand it for someone that is not trading. Like you need to have you need to see the market like emotionlessly, and to have like a counter psychological view on the market. But in general, people just follow the main fear. So they want to exit, they want the money with them, and they want just to feel safe and sit on what they have and wait to see like what happened next. So right now we are going to, well, for us, we think it's a good moment to actually like start to gather capital from the one that are the less fearful. So we are going to open onboarding of external investors, I think from end of the month. And yeah, we're going to try to do well during the next months in terms of capital raising, and then we will see like way more capital once we will see like the new waves up. So it might be next year, 2023, we could see like some recovery. Great. So just want to talk a little bit about, so centralized custodians, which Deribit and Atlas are, right? So there's an inherent risk for your users that they have to trust you guys. And one of we've seen with Celsius that in certain situations can be a problem. I'll just share with you, so Horizon Labs was working with Celsius to provide a transparent solution for their users that could actually see in real time what Celsius, what their Bitcoin holdings were in real time without exposing the actual addresses where that Bitcoin was being held. So in theory, it's a very valuable tool. Unfortunately, and now we know why, Celsius canceled the proof of concept about 2 weeks before it imploded. But I'm curious, from your perspective, is something like what we call ZK audit, is a solution like that in the future something that you see centralized custodians moving towards? And Luke, I'll start with you and Deribit. Yes. So I think what the lesson learned this month, but actually the lesson learned over the last years, is that when institutional firms enter the space, especially the multi-billion-dollar funds, they want to keep their assets secure. So they want to keep their assets, let's say, at Fidelity, at whatever custodian they are using in the traditional finance space. Not all of those custodians are equally active in the crypto space, and not all of them are able to get accustomed to the crypto operations. So we work 24/7. We work in the weekends as well. If you need to top up your balance, you need to do it on a Sunday evening as well. And if you're not working, that can pose problems. So, but these discussions have led to us onboarding with Copper. So Copper is a custodian in Europe where instead of you posting your assets with us as the central hub, you can post your assets with them, and then within the Copper environment, move them to us. So it's like an off-chain move where you keep your assets within Copper and then move to us. We are looking at onboarding with Fireblocks, with Credo, and we have a stake in Credo, and they're here as well, which essentially allows a client to choose. So instead of trusting us,
or instead of trusting your audit solution, which is proof, which is already a great step forward, I think, which is proof that the assets are there, but still they can be locked tomorrow. So yes, it's comforting to know that the assets are there, but some of these big firms, the asset managers holding assets for third parties, they want to make sure that instead of trusting that it's there, that they keep it in a more, I wouldn't say secure, because I would think we are highly secure, but it's more closer to their chest than a centralized solution like we offer. So yes, I think actually the last month will prove the business case for third-party custodians and will pave the way. I think there's like 10, 20 of them, which is too much. So none of the exchanges are ever going to onboard all of them, because we, again, need to trust them, and there's a lot of security policies in place. But I think a few of them will see the benefit of this lack of trust that exists now. And I think for us, it only helps us. If we can onboard new clients this way, why wouldn't we? So we are very much in favor. Michael? So as a bank in Panama, Atlas Bank is not actually a custodian. So just to clarify that. We are crypto friendly, so to speak. And what I mean by that is what we will take fiat. We will cover the fiat business for certain businesses that are involved in crypto. So we're not a custodian, but we can service businesses that are involved in different areas of crypto, subject to our KYC and AML requirements. So I think the big question for us when we're looking at any crypto business comes down to the AML piece, right? And that's really what we're going to have to look at. Source of funds. For example, if we're taking funds from either an individual or a corporate that says they have a source of wealth that's due to crypto trading. In some cases, we've actually had to look at the track record of trading and go back and do a bit of forensic accounting and be able to account for the net worth that this organization says that they have. So while we don't actually custody crypto, we do service businesses involved in crypto on the fiat side. Challenging having customers in crypto. Yeah, it is. Being in the business, our bank account has been shut down several times in the US, not with Atlas. Bank of America, Citibank, they're extremely challenging. We have 30 seconds left. I'm just going to ask each of you, where can we learn more about what you guys are doing? Luke, I'll start with you. Deribit, where Deribit.com. Insights.deribit.com. So a lot of education and news and articles and everything for free. A lot of courses. Have a look. Michael? Yeah, so Atlas Bank is in Costa del Este here in Panama, atlasbank.com. We are crypto friendly as well, so happy to speak to anyone interested. So we don't have a website at the moment. It will be released in September, but we have an hotel in Casco that is going to open within 1 week to 10 days, funded by the profits of the trades. So yeah, welcome to join. It's a boutique hotel. And we also have a restaurant called Candela that is going to be very nice. So welcome to join. Thank you, guys. Thanks, everybody. So did I hear we have another crypto-friendly bank today? Ay, 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 se va a poner interesante la cosa. Bueno, el día de ayer estuvimos conversando muy por encima acerca de las stablecoins y las CBDCs. En nuestro próximo panel vamos a ampliar un poco más acerca de las bases de la próxima economía digital en torno a las stablecoins y CBDCs, que va a estar moderada por Belisario Castillo. Beli, adelante, va a presentar a sus panelistas. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, un placer en saludarlos. Bueno, vamos a tener un tema bien interesante sobre el uso de los stablecoins y las
monedas emitidas por bancos centrales y su uso en la economía digital es un tema muy, muy bueno. Vamos a tener 2 expositores por plataforma Zoom y hoy Marcos, que me va a acompañar acá. Marcos Sánchez de MEXNN, por favor, si puedes pasar. También nos va a acompañar Gabor Gurbax y Pedro Gutiérrez. Este es un tema muy interesante. Este es un tema bastante interesante por varias razones. Primero, tomando en consideración América Latina y sobre todo cómo uno puede, a través de estos tipos de herramientas, sobre todo el stablecoin, generar inclusión financiera a través de la economía digital en un continente que, si lo vemos, tiene un 57% de bancarización o un 57% de personas que pertenecen a los sectores formales de la economía. Eso sí quiere decir que tenemos un 43, 44% que son personas que están fuera de la economía digital o de cualquier tipo de economía. Entonces, Marcos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué tú consideras que puede, que genera, qué positivo es utilizar un stablecoin para incluir financieramente en la economía digital, vamos a decir, a los latinoamericanos, pensando en nuestro sector natural? Claro. Creo que hace mucho tiempo esta idea de inclusión financiera se peleaba con que el punto por el cual esta inclusión financiera no crecía era en cuestión de la tecnología. Y creo que esta tecnología ya ha llegado al punto en el que está en toda nuestra vida cotidiana. Y lo que pasa es que esta tecnología financiera tiene que crecer al punto en el que logre vivir en esta vida cotidiana sin que el usuario lo pueda percibir. ¿A qué me refiero? Un stablecoin lo que hace es ser una herramienta integral que ayuda a aterrizar esta idea de cripto, de blockchain, que puede ser muy complicada, y lo aterriza en un punto en el que el usuario ya entiende, ¿no? Esta moneda, ya sea peso mexicano, dólar, peso colombiano, etcétera, son cosas que los usuarios ya viven día a día con ellos, y enseñarle cosas como Bitcoin, como Ethereum, suele ser algo complicado, y de esta forma pues ellos lo pueden entender, lo pueden usar, saber cómo usarlo. Pedro, si quieres ampliar el tema, por favor, te lo agradecería. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos, gracias por el invitación. Bueno, mira, definitivamente desde el punto de vista de la adopción, las stablecoins son supremamente importantes porque definitivamente... ¿Me escuchaste, Pedro? Me gustaría también conocer tu opinión. Sí, estoy hablando. ¿Me oyen? Hola, 1, 2, 3. Ahora sí te escuchamos. Hola. ¿Ahora sí? Sí. Sí, me oye. Listo, muchas gracias. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Belisario. Muchas gracias a todos. Entonces, les comentaba que definitivamente el tema de las stablecoins lo que hace es incluir a una cantidad de personas que en este momento están fuera del ecosistema porque quieren evitar lo que es la volatilidad que tiene el ecosistema cripto. Por un lado, pues es la manera de que de alguna forma ellos puedan mantener su dinero digital, ingresar al sistema sin mayores riesgos, y por otro lado, también le permite a las instituciones privadas financieras y públicas financieras también en poder emitir este tipo de tecnologías de forma de que la inclusión financiera, por supuesto, aumente sobre los números que tú recientemente dijiste. Ya en este momento existen algunos casos en el mundo que por adoptar lo que es la stablecoin ha subido bastante, ha tenido una actividad muy importante en lo que es la inclusión financiera de estos países, y pues definitivamente es algo que vamos a venir viendo en paralelo a todo lo que está sucediendo en el ecosistema de blockchain y criptoactivos. Ok, muchas gracias. Gabor, do you have to say about Latin America has an approximate index of 56% in financial inclusion? What is the value to the stablecoin as an instrument of financial inclusion to the digital economy? Definitely. Thank you for asking me in English. That helped my Spanish, because I understand a few words, but the English is better for me, so thank you. The importance of stablecoin for Latin America in general are a few fold. One, the accessibility of fiat currencies in an easy to transfer, fast and cheap form is important in times of inflation. So many of the currencies, as you all know better than I do, are undergoing
very heavy inflation, and being able to access dollars, for instance, through Tether is one of the great instruments to hedge against local currency inflation. I do think that stablecoins will bring more competition to incredibly expensive money transfers from the West and other countries in general. So more money will stay in the pockets of people who need it the most. So I think that's very important. Stablecoins are a fraction of the cost compared to money transfers. So in cases, sometimes it's more than 10 to 30 times less expensive to transfer stablecoins than money transfers to banks. So definitely cost is one of those advantages that stablecoins brings. So those would be the two major ones. And I see a lot of adoption of Tether USDT in South American countries and sort of Mesoamerican countries. Again, this is for those who believe that they should have access to certain fiat currencies without banks necessarily. Stablecoins are a good option. Thank you very much, Gabor. Gabor tocó unos temas muy interesantes con relación al stablecoin. Lo que está diciendo, primero, que son más baratas, segundo, que son más rápidas, y eso también genera algo positivo para los latinoamericanos. Muchos países de América Latina, como él lo mencionó, viven de las remesas, y las remesas a través de las empresas remesedoras son bastante caras si lo comparamos con lo barato que es utilizar un stablecoin al momento que uno hace transferencias internacionales, además de lo rápido y de lo seguro que es utilizar este tipo de tecnología dentro de, este tipo de tokens dentro de todo lo que tiene que ver con economía digital. ¿Cuáles son los casos de éxito que tú has visto utilizando stablecoins en la economía digital, Marcos? Creo que el más grande e importante pues es Tether. Y Circle, estas stablecoins de dólares que nacieron temprano y que tienen diferentes enfoques en el mercado. Algunos son más regulatory friendly y otros son más user friendly. Sin embargo, creo que también hay otras opciones en el mercado que han asombrado por la forma en la que manejan todos estos productos. En este caso nosotros tenemos Moneta, que es la primera stablecoin en pesos mexicanos, y como dices, esa parte de remittances es un punto que todo mundo mira y que pocos logran encontrar la forma de cómo encontrar una solución robusta para toda Latinoamérica, ¿no? Porque, bueno, en nuestro caso, México es muy importante esta parte, pero todo Latinoamérica vive y tiene un día a día con todo lo que pasa con sus gentes afuera de los países. Entonces, eso han sido unas opciones muy buenas y siempre salen proyectos interesantes, digamos, hay proyectos en Ethereum, proyectos en Nota, digamos, Money on Chain, que está sobre Bitcoin y todas esas monedas revolucionarias que hay. Sí, miren, ese mismo orden y de eso lo interesante de América Latina. O sea, algo que a mí siempre me gusta de nosotros acá, que siempre estamos en estado de estrés. Y generar estrés a uno lo hace mucho más creativo. Y una forma de explotar esa creatividad es utilizando stablecoin. El proyecto que nosotros tenemos, tokenizando activos, una de las maneras para evitar lo que dijo Gabor, que la inflación, es utilizar un stablecoin. De esa manera también uno lo hace más inclusivo y ayuda en la economía digital. Pedro, ¿cuál sería tu opinión sobre esta pregunta, por favor? Sí, muchas gracias, Belisario. Definitivamente el tema de las stablecoins en Latinoamérica desde el punto de vista de las remesas han sido una solución bastante amplia para todo lo que estamos viviendo, sobre todo en Centroamérica, y específicamente el caso de Venezuela, donde recibimos alrededor de 21.000 millones de dólares al año en temas de remesas. Se está usando, como dijo el compañero, el Tether como principal vehículo de transmisión de dinero, remesas, etcétera, por lo que definitivamente esta tecnología llegó para quedarse, está funcionando bastante bien. Y también quería mencionar un caso en este momento pues que ya está en producción, el caso de Palau, es una pequeña isla en el sudeste asiático en la cual pues emitieron un stablecoin
baqueada en dólares reales, ¿no? O respaldada en dólares reales. Eso quiere decir que los que definitivamente no habían podido llegar a ser bancarizados a través de esta tecnología, lo están pudiendo hacer de forma muy acelerada debido pues, a las tecnologías que existen y en el momento en el que se comenzó a emitir el dólar electrónico o el stablecoin electrónica bajo la normativa regulatoria de Palaos, están siendo incluidos financieramente. Entonces, yo considero que definitivamente vamos a seguir viendo este tipo de casos en Latinoamérica, no solamente como el que se hizo en Palaos, sino que también muy probablemente El Salvador hará su versión, que es un país que está dolarizado, algunos otros países de la región como Ecuador, es muy probablemente que veamos este tipo de ejercicios tropicalizados, por supuesto. Sí, Pedro, muchas gracias. Gabriel, do you have something to say about the using of stable coins in the digital economy, a success story that you know? Yeah, definitely. Actually, a few success stories. I would actually start with one that's important for this conference, and that is crypto exchanges. A lot of the crypto exchanges early on didn't get to access fiat currencies, and we got to build an industry that is over $1 trillion in value now, and that is primarily possible because of stable coins made banking and fiat currencies accessible in the space. So I think that's one big success story. At the heights of the market, the successful story was as big as $3 million. Sadly, it's around $1 trillion now, but hopefully it will increase in size. The other success stories that I hear a lot is just industries using stable coins to get basically less friction in their money movement. So the airline industry is using stable coins. And there's a lot of banks and the financial institutions that are using stable coins to move money faster and more efficiently. And those are sort of on the institutional side. On the everyday side, I see here, it's not particularly Latin American countries that I hear the most of, but I've seen Turkey was one example. I guess Venezuela is another example, obviously El Salvador, but there are some Latin American countries where people are able to access the US dollar through a stable coin. And while they're legally allowed to access dollars, they wouldn't necessarily be able to access dollars through their banking accounts. And so that's, I think generally, that this is a success story. So to recap, I think the entire crypto industry, a large part of the financial services industry, and many countries where dollars is not accessible through banks readily are sort of some of the success stories that I would kind of just state in general. Thank you very much, Gabriel. El punto es interesante, el punto es como utilizar el dólar como un refugio, sobre todo en países que tienen se me fue la palabra, que tiene alta inflación. Yo creo que es muy justo la utilización del stablecoin porque, digo, cuando uno vive en países donde tu moneda central se devalúa diariamente y tú ves cómo tus ahorros al día siguiente valen menos, es bastante interesante utilizar este resguardo de stablecoins. Pero bueno, toda operación en el mundo cripto o en las finanzas tradicionales siempre generan algún tipo de riesgo. El riesgo es parte de nuestras vidas. Nosotros vamos caminando aquí, nos puede atropellar un carro y bueno, ese es el riesgo de nosotros. Entonces, el mismo riesgo tienen las stablecoins. Nosotros ya hemos visto ese riesgo volverse realidad con lo que pasó con el dólar digital de Terra Luna. Entonces, dicho esto, Marcos, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son los riesgos los mayores riesgos que pueden tener personas que invierten en stablecoins que deben de tomar en consideración al momento de hacer este tipo de transacciones? ¿Qué tú les recomendarías que tuviese en consideración? Porque el riesgo es parte del día a día de toda persona. Claro. Aquí lo principal sería cómo está respaldada estas monedas, ¿no? Este stablecoin. Existen diferentes formas en las que puedan estar respaldadas. Pueden estar respaldadas 100% por una materia prima, pueden estar respaldadas 100% por una moneda, o pueden estar, como es en este caso de Terra, respaldadas por un algoritmo. En este caso, existen diferentes tipos de riesgo, ¿no?
Para las respaldadas por algo completamente físico y 100%, el riesgo es la persona en que tienes que creer, ¿no? Al final de cuentas, y creo que es el por qué ha existido tanto, no rechazo, sino un poco de marcar una línea alrededor de cripto y de stablecoins, porque cripto nació como algo en el que tú no necesitas creer, ¿no? Está en el código y no necesitas colocar tu confianza en alguien externo. En una stablecoin necesitas hacer eso. Entonces, si los vamos a hacer, y como mencionaba Belisario, si vas a tener un riesgo, pues se trata de controlar el riesgo, ¿no? Se trata de encontrar el riesgo que te puede dar un beneficio y que tú puedas estar de acuerdo con el riesgo que puedas estar tomando. Entonces, se trata de encontrar los jugadores que se encuentran en el mercado de stablecoins que dan una mayor confianza, ya sea auditando sus cuentas, ya sea certificando sus códigos, sus smart contracts, ya sea el marco legal donde se encuentran estas compañías. Y en el caso de estos stablecoins algorítmicas, el punto es que suelen ser cosas tan innovadoras, y creo que ese es un punto del por qué Terra creció tanto y tanta gente creyó en esto, es por este tema innovador. Y el punto es que al ser innovador existe un margen de riesgo, ¿no? Existe una prueba que puede fallar, y ahí es cuestión de cada uno de ustedes, como en cripto, do your own research y busca y crea y trata de encontrar un marco para ti que te permita elegir cuánto riesgo quiero aceptar, cuánto innovador quiero tomar, y si me va a dar el beneficio que yo estoy buscando en esa moneda, ¿no? Excelente. Pedro, ¿tienes algo que adicionar? No mucho, porque el compañero abarcó definitivamente las cosas más importantes. Sin embargo, sí me gustaría agregar un pequeño punto, y es una opinión muy personal, y una de las cosas de que se le debe decir siempre al usuario es tener un poco de recelo sobre esos stablecoin algorítmicas o proyectos que definitivamente paguen unos intereses en staking que son superiores al 20% o del 20% en adelante, porque definitivamente eso no es sostenible en el tiempo. Ningún ejercicio que pague esa cantidad de interés lo hace un poco inviable en el transcurrir del tiempo. Definitivamente yo soy de los que cree que ese tipo de cosas son siempre una bandera al menos amarilla, y por lo tanto pues siempre debemos acudir en primera instancia a stablecoins que estén respaldadas de alguna forma, como dijo el compañero, que sean auditables y que sepamos sobre todo cuál es el equipo y la empresa que está detrás dándole soporte a esto. Y por último, que obviamente ya eso va del lado del usuario, como estamos en el mundo de las criptomonedas, siempre resguardar nuestras claves privadas y tratar de operar digamos, pues estar en control siempre de nuestros criptoactivos, de forma de que no solamente dejemos el riesgo en manos de los que operan esto o de los que desarrollan esto, sino que nosotros también podamos tener el control de nuestro propio dinero y no hagamos el mismo ejercicio que hacemos con los bancos el día de hoy, en donde finalmente pues el banco es quien controla, quien bloquea y quien decide liberar en determinadas situaciones nuestros propios fondos bajo las políticas que existen en cada uno de los países y por supuesto cada una de las propias políticas que tiene la banca privada. Gracias, Pedro. Gabriel, how do you minimize when you invest in a stable coin if you as investor? Can you ask it again? How do I utilize or minimize? I'm sorry, you got cut off for a second. Oh, sorry. How do you minimize the risk when you invest in a stable coin? Yeah. I think there are risks in investing in everything, and one of the things to know is that banks aren't risk-free either. So banks around the world hold roughly 10 to 15% of reserves against their cash reserves or tier 1 capital reserves against their holdings. And stable coins are actually backed by much more in reserve. So 100% often, or somewhere between 70 and 100% depends on which stable coin you're looking at. So investing in stable coins is sort of like using fiat currencies, except that your counterparty risk is the issuer of that currency and not a bank. And often the issuers of these
stablecoins have higher creditworthiness than some of the smaller banks. For instance, Tether has, as a stablecoin, it's roughly a $70 billion stablecoin. That's more capital than some of the smaller banks have. So in many ways, they have more creditworthiness and assets than the bank. So you have kind of less risk than investing with a small bank. The traditional risk mitigation forms also apply to stablecoins. So only hold as much as you need, diversify your holdings, and make sure you secure your wallets. Those are kind of the ways to mitigate risk. But I think about stablecoin issuers as sort of like banks. They're technically not banks, but they are big and creditworthy and battle-tested organizations, particularly Tether. And we have seen over the past few weeks how its redemption programs worked. And we have I haven't seen banks redeeming so much money and facilitating so much money transfer in such a short period of time. So to me, that shows that the stablecoin industry has matured, and in my view, they are bank-worthy or bank-like organization. I would also just point out, and you guys talked about this earlier a little bit, from what I understood, is the sort of like the algorithmic stablecoins versus asset-backed stablecoins. They are very different. Like Tether, for instance, is as an asset-backed stablecoin. It's not an algorithmic stablecoin, and most of the algorithmic stablecoins, I wouldn't consider them stablecoins at all. So just be mindful of what assets you're investing in, and make sure that you understand the asset reserve composition that is backing the stablecoins. Usually you want to see very short-term bonds, treasury notes, and kind of regulated and liquid instruments backing assets, not sort of like smaller cryptocurrencies or random algorithms. So look at track record, look at what's backing a portfolio, and look at the creditworthiness of a team. And in my view, Tether has all of those as an example, and that's why it gets used internationally a lot. Thank you, Gabor. Bueno, yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí, estoy seguro que siempre nos hacen el Know Your Customer. Entonces, en conclusión, lo que han dicho todos, que también tenemos que hacer el Know You Invest. Tenemos que ver muy bien qué es lo que estamos invirtiendo y, como dijo Marcos, cuál es el apetito de riesgo. Si quieres algo más seguro, que el stablecoin tiene un resguardo más seguro, o quieres algo más disruptivo desde el punto de vista tecnológico. Entonces, eso es importante al momento que invertimos en este tipo de tokens. Bueno, y ahora lo innovador fue los stablecoins. Nos han hecho, como todos ustedes lo han dicho, el Tether nos hace la vida mucho más sencilla a todos nosotros cuando estamos en la blockchain. Pero uno no podía esperar que los bancos centrales tomaran una posición pasiva y dijeran, mira, yo de este negocio no voy a participar porque eso no va a ser lo que va a ocurrir. Ya sabemos del yuan digital, ya sabemos que también el Fed dijo que están trabajando van a trabajar en el dólar digital. Entonces, ¿cómo tú crees, Marcos, que va a influir el uso de estas monedas emitidas por bancos centrales en la economía digital? Bueno, en ese caso, también México anunció que para 2024 van a tener una CBDC, y justamente creo que el punto en el que ellos quieren abordar es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Esta inclusión financiera, este movimiento del lado convencional a un pago electrónico, algo que antes de la pandemia en algunos países de Latinoamérica se veía lejano, pero la pandemia logró acercar este contacto, el uso de códigos QR, este uso de contactless payments. Entonces, todo este tipo de tecnología que los bancos van adaptando, sí funcionan. Ahora, en este punto, creo que si es bueno o si es malo, cada uno tiene un punto de vista diferente, y como mencionaba, en cripto hay muchas líneas de pensamiento que a veces peleamos entre ellas, ¿no? Si dejamos las llaves privadas en algún lugar o las guardamos nosotros, si esta tecnología es creada por una parte pública o es creada una parte privada, ya sea un hyperledger
o estas CBDCs. Y creo que sea bueno o sea malo, el punto es que cripto nació siendo una opción, ¿no? Vino a darnos una opción extra de lo que nosotros teníamos financieramente, ¿no? De esa tecnología que teníamos financieramente. Y así como existe el dinero del pueblo, que viene siendo Bitcoin o todos esos tipos de criptomonedas, también van a existir y van a coexistir, y creo que esa es la forma en la que lo vamos a ver en el futuro. Va a coexistir el dinero de la parte privada, quizás este stablecoin que quería lanzar Facebook hace unos años, Libra, y luego cambió su nombre, y de ahí sigue. Y también va a existir el dinero del gobierno, siempre va a existir el dinero del gobierno, y así como todos los demás va a evolucionar y va a traer los beneficios, así como mencioné antes con lo de los riesgos. Cada persona va a elegir cuál, y eso creo que es la parte más interesante. Vas a poder elegir qué tipo de dinero quieres usar, dependiendo qué tipo de beneficios te da y qué es lo que puedes llegar a hacer con ese dinero. Pedro, ¿algo acá adicionar? Sí, aquí es muy importante, Belisario, pues saber que en más de 100 países, a través de su banca central, ya en este momento han anunciado públicamente que están explorando las CBDCs, y alrededor de unas 3 docenas o 4 docenas más, estamos hablando de casi 150 países de forma privada, es decir, la diferencia ya de forma privada está explorando la tecnología. Esto definitivamente todos los gobiernos del mundo a través de su banca central, incluido el Fondo Monetario Internacional, que ya tiene un equipo que le está dando soporte a los bancos centrales, están en pleno proceso de exploración. Algunos, por supuesto, muy avanzados, otros, por supuesto, apenas en mesas académicas, entendiendo cuáles son las tecnologías existentes, entendiendo hasta cuáles van a ser los impactos dentro de su política monetaria nacional, y lo que nosotros nos hemos encontrado desde Peer Technology, en la cual estamos en conversaciones justamente con 5 bancos centrales de la región, es que ellos simplemente van a adicionar el CBDC como una opción. Ellos de ninguna manera están pensando en excluir el efectivo. Por lo tanto, si bien lo ven como un beneficio muy importante de poderle brindar esto a la sociedad, de que de forma electrónica puedan tener pagos instantáneos bajo, por supuesto, una política monetaria que va a regir desde el Banco Central, por el otro lado nunca va a dejar de existir el efectivo, porque definitivamente, si bien es muy costoso producirlo, todavía el mundo no está preparado, y mucho menos nuestra región, para poderlo excluir. Sabemos de algunos casos que en Europa hay algunos países que hoy, sin tener CBDC, sin tener blockchain, ya están muy escaso el efectivo, como el caso de Suecia. Y bueno, y definitivamente el caso de China, que es la moneda digital más grande que existe, al menos en piloto, que ya la prueban alrededor de 20 millones de personas. Hay que saber que no está en blockchain, pero también son cosas que están explorando. De las cosas que nos hemos encontrado nosotros también, es que ellos también están buscando qué otras tecnologías pueden construirse paralelas a la blockchain, para poder entender cuál se ajusta más a cada uno de los casos, de acuerdo a su política, de acuerdo a su tamaño de población, etcétera. Entonces, en los próximos años, yo creería que en un par de años o 3 años, también como dijo acá el compañero, vamos a ver todos los países de nuestra región lanzando sus pilotos, por supuesto en pilotos controlados, en esquemas acotados, en donde definitivamente ellos puedan tener el control de lo que está sucediendo, pero sí definitivamente van a suceder este tipo de cosas. La otra cosa que va a pasar, para finalizar mi intervención, es que no va a haber una tecnología ganadora en la implementación de las CBDC. Van a haber muchas tecnologías ganadoras. Lo que sí va a pasar es que todas estas tecnologías van a poder interactuar a través de un puente de interoperabilidad, que hoy por hoy muchas de ellas ya están construyendo, muchas de ellas hoy ya existen, lo cual le va a dar definitivamente unos pagos transfronterizos supremamente rápidos, autorizados por Banco Central, y esto va a permitir que el comercio fluya de una forma muchísimo más veloz de lo que está sucediendo hasta el momento. Muchas gracias. Gabor, how will the CBDC influence in the digital economy? Yeah, so I think CBDCs are just digital currencies, and I think they have the potential to reduce transaction costs, the potential to make exchange rates better, and the potential to increase availability of banking to those that cannot access banking today. The most important, so 6 out of 10 of the largest central banks around the world announced they'd like to issue a central bank digital currency. These are the largest central banks.
for slightly smaller central banks, for nations who are able to make this decision, I think what could be differentiated is a public-private partnership. So partnering with a private stablecoin actually might help nations get stablecoins and cheaper transactions and more accessibility faster. I'm very excited about actually what Latin America is going to do in this respect, because I think what we are going to see is a lot of partnerships with private stablecoins companies like Tether, for instance, and this is going to get central bank digital currencies through private distribution into the hands of people much faster. This will happen through stablecoin issuers and crypto exchanges, and I think people will be surprised how much faster and more efficient this is than a central bank-based wallet, which will take years. So I think there's an opportunity for South America to actually beat the large central banks through these private partnerships. So I'm curious of what's going to happen in that space, and my bet is that we'll see a number of these smaller partnerships before some of the large central banks launch their own currency. I'm curious what you guys do in the audience and with your countries, and how you will partner with private stablecoin. Thank you, Gabriel. Bueno, ya estamos terminando y voy a hacer una pregunta antes de finalizar, porque ya tenemos escasos 3 minutos con 43 segundos. En el mundo real, no en la blockchain, tenemos el dólar americano, que es una moneda emitida por Banco Central, y tenemos un token que se llama el Balboa, que es lo que ustedes ven que es el sencillo. No tenemos las monedas que se manejan en la República de Panamá. Para mí ese fue el primer token que se creó, que es el Balboa. Y existe una interoperabilidad, porque tú tienes dólares y tú puedes utilizar Balboa en la República de Panamá. Vamos a incorporar eso entonces a la blockchain. Tú ves que va a haber esa interoperabilidad entre el CBDC y el stablecoin. Contestando rápido, sí, pero creo que va a depender de qué tan profunda es esa interoperabilidad, ¿no? Como mencionaba Pedro en la pregunta anterior, mucho va a depender de los gobiernos locales de cada uno de los países, ¿no? Vemos CBDCs como China, que están creadas bajo un régimen y bajo un punto de vista de control, el cual no permite esta ideología de poder abrir al mundo y poder tener esa interoperabilidad, aunque creo que va a llegar el punto en que va a existir, porque la gente la va a construir, y eso es un punto de que van a crear modelos de negocios nuevos alrededor de eso. Pero va a depender mucho del gobierno, ¿no? Si el gobierno está abierto completamente a esta tecnología, quizás cosas como El Salvador o países que ya están más avanzados en la parte fintech, van a hacer esto. Pero creo que va a ser un challenge muy importante, porque hemos visto cómo la parte financiera ha peleado mucho estos meses, bueno, estos años, por el Open Finance, ¿no? Esta parte de datos abiertos, y que creo que es el punto débil de toda esta parte financiera. Pedro, tu opinión, 30 segundos, por favor. Listo, muy rápido. Definitivamente sí coexisten. Eventualmente las stablecoins gubernamentales, por decirlo así, en el esquema privado van a convertirse en, digamos, las monedas que van a utilizar los bancos privados. Y eso hoy justamente acabamos de ver en un ejercicio que hace un par de semanas anunció Brasil, que autorizó a la banca privada a emitir sus stablecoins respaldadas en la CBDC, el real brasilero. Eso es lo que vamos a ver definitivamente en muchos de nuestros países, y si no, en muchos de los países del mundo, donde definitivamente se va a hacer un uso bastante real y bastante tangible de lo que son la coexistencia de las CBDC con las stablecoins. Gracias, Pedro. Gabriel, in 30 seconds, is there any possibility of interoperability between stablecoins and CBDC? Yeah, I think a lot of banks will just use private stablecoins, stablecoin rails. That's sort of what I said before too. It's important that governments partner with private companies, because then you can get wide distribution. So, you know, we have seen MXNT in Mexico. We have seen EuroTether launch. So I think a lot of those stablecoins can be adopted by governments. And this would be a much easier way to work with, to get distribution for new stablecoins that central banks launch. So
what they should do is adopt private stablecoins, create regulations, and instantly they get distribution. So again, my prediction is just governments will partner with private stablecoins, and that's how citizens will access the technology and the payment rails, which is the most efficient way to do all this. Thank you very much, Gabriel. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Muy interesante esto, creo que esto da para debatir mucho más minutos. Es un tema extremadamente importante y es un tema que al final creo que lo que todos buscamos es esa inclusión financiera a través de la economía digital. Gracias. Bueno, nos queda un poquito más claro cómo va evolucionando las stablecoins y las CBDCs en el mundo cripto. Y bien, vamos a darle la bienvenida el día de hoy nuevamente a Evangelina Rodríguez. Ha estado en paneles anteriores muy interesantes. Adelante, Evangelina, nos va a presentar el panel ¿Qué nos podrían deparar las finanzas del futuro? Excelente, gracias, Yanis. Bueno, chicos, espero que todos estén teniendo un increíble... Ahí está, perfecto, muchas. Ahora sí. Bueno, espero que todos estén teniendo un increíble evento. Este es el último día ya y nos quedan muy poquitas horas para terminar. Así que, bueno, ahora vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, que son las finanzas descentralizadas. Y para eso, bueno, tenemos invitados espectaculares, los cuales, bueno, muchos representan proyectos de finanzas descentralizadas y otros que se encuentran construyendo muchísimo dentro del ecosistema. Como todos sabrán, bueno, en DeFi se construyen infraestructuras que se asimilan y mejoran cuestiones financieras que en el mundo real, encontramos algunas deficiencias y algunos problemas. Y bueno, a consecuencia de esto, bueno, hoy vamos a presentar a 3 increíbles panelistas. Primero vamos a presentar a Angélica Valle. Angélica Valle es CEO de Oruca, especialista en temas blockchain, business developer e inclusión financiera para las comunidades de habla hispana. Previamente se ha desempeñado como business developer en la blockchain de Celo. Luego, seguidamente, vamos a darle la bienvenida a Bernie Corti. Bernie Corti, que aparte de un gran amigo, es CEO de EMDX, un DEX de derivados con mercado spot in-house, que bueno, se encuentra desarrollado en Avalanche y recientemente acaba de salir a Mainnet. Y ahora seguidamente tenemos a Anthony Chávez, un amigo pero excelente, mi capitán, profesor también, que es un honor para mí presentar, que es Business Developer Manager para Latinoamérica de Arch Finance. Así que una muy cálida bienvenida a nuestros panelistas el día de hoy. Buenísimo, chicos. Bueno, antes que nada, para darles muy bienvenida y agradecerles su presencia, para encarar este panel, he decidido preguntas que son muy interesantes y que la verdad que espero que acá estemos a la altura de circunstancias. Primeramente, bueno, como las finanzas se encuentran revolucionando el clima económico global, es innegable que el panorama actual, en donde las finanzas del futuro innegablemente van a expandirse hacia la descentralización, quería preguntarte, querido Anthony, ¿cómo observas esta expansión? Bueno, hola, un gusto compartir por acá el escenario. Creo que es innegable la fusión. Aquí lo vemos allá afuera, hay booths de empresas que ya llevan muchísimo tiempo en finanzas tradicionales, que nos llama mucho la atención y que están intentando entrar a este mundo. Entonces, para mí creo que es innegable esa fusión que combina lo mejor del mundo financiero tradicional y lo peor, y lo mejor del mundo financiero centralizado y descentralizado. Y es, de hecho, parte de la filosofía de Arch, es este arco, este puente entre el mundo Web 2 y el Web 3, porque creo yo también firmemente que va a haber una fusión. Yo no soy absolutista, entonces no creo que vaya a haber 7,000 millones de personas utilizando una sola moneda, ¿no? O un solo servicio, o un solo protocolo. O sea, es una fusión de muchas iniciativas y por lo tanto creo que estamos en ese proceso de transición y acá afuera lo platicábamos un poco, el bull market que se viene va a ser muy distinto,
porque ya va a haber infraestructura montada financieramente tradicional. Y entonces creo que esa fusión va a llevar a mucha consolidación y a mucha madurez. Entonces creo que estamos en ese camino transitorio. Sin duda es que sí, sobre todo la cantidad de protocolos y proyectos que están empezando a mejorar diferentes infraestructuras y sistemas, diferentes finanzas. Bernie, tú que te encuentras construyendo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Coincido absolutamente con lo que mencionaba acá Anthony. Yo soy muy optimista respecto del futuro y la presencia de las finanzas descentralizadas en la industria financiera. Veo que hemos recorrido desde DeFi, desde un lugar de underground, y vamos hacia lo mainstream. Y por supuesto hay muchas tareas pendientes todavía, ¿cierto? Veo un ecosistema súper poblado por individuos que ganaron muchísima libertad y participación en el sistema financiero gracias a la infraestructura DeFi. Y veo mucha presencia, por supuesto, de protocolos nativos ofreciendo servicios y una incipiente pero importante participación de institucionales, ¿no es cierto? Lo que sí creo que necesitamos desde la industria es trabajar en remover ciertos obstáculos, tanto en lo que tiene que ver con los inversores privados, los retails, como los institucionales. En mi humilde opinión, respecto del mundo retail, necesitamos mejorar aspectos que tienen que ver con la experiencia de usuario, que tienen que ver con la educación financiera y que tienen que ver fundamentalmente también desde los protocolos con ofrecer servicios y valores e incentivos genuinos, basados en creación de valor, que permitan construir comunidades sostenibles y no lo que denominamos capital mercenario, que está buscando retornos altísimos, exorbitantes y transitorios. Entonces ahí hay un desafío súper grande de parte de los protocolos, de los servicios financieros, de los que estamos en la industria. Y además creo que sí o sí vamos a tener que traer a los institucionales a este mundo para hacerlo más grande, para hacerlo crecer. Y creo que tenemos que encarar ese trabajo porque hay claramente un driver para los institucionales de volcarse a este entorno Web3. Y creo que esa gran ventaja, ese driver, está dado por un masivo ahorro de costos operacionales para los institucionales. Hoy vemos que las firmas tradicionales tienen procesos de back office donde llevan hacen ciertos procesos que se superponen con los mismos procesos que hacen sus contrapartes y que a su vez se superponen sobre otras capas de terceras partes que por ejemplo tienen que ver con la custodia, con el settlement, con el clearing, y todo esto se puede resolver en un entorno único que es Web3. Entonces están dadas todas las condiciones, es solamente seguir trabajando, seguir iterando, equivocándonos lo menos posible, con el menor daño posible a la economía de los participantes, pero soy súper optimista respecto al futuro. Bueno, yo quisiera hacer polémica, pero no puedo. Estoy de acuerdo, ¿no? Con Anthony y con Bernie en el sentido de que hay un amalgamiento hoy día, ¿no? Y es la manera más sencilla de llegar a los usuarios, ¿no? Todavía supone una responsabilidad muy grande decirle a una persona que se haga cargo de sus palabras semillas, de sus ahorros, de sus servicios financieros, ¿no? Yo llevo en esto 4 o 5 años y en la mañana no encontraba mi libreta con seed phrase en el hotel. Entonces, es una responsabilidad enorme, ¿no? Para todos. Creo que un tema que también quisiera aumentar es el tema de inclusión financiera, sobre todo en América Latina, sobre todo donde hablamos español, es el 50% de la población no tiene inclusión financiera. Entonces, imagínate esta parte de la población que aparte no puede acceder a cripto, ¿no? Y en el tiempo que llevo me he dado cuenta que donde hay inclusión financiera hay uso de cripto. Entonces, esta hipótesis de decir vamos a usar la cripto para llegar a la inclusión financiera, pues es como las rampas de entrada y salida siguen siendo complicadas y seguimos dependiendo de entidades centralizadas, ¿no? Hay también, por ejemplo, yo como quisiera verlo, lo quisiera ver descentralizado, pero es una visión muy idealista. Claro que soy idealista y creo que por eso estoy en cripto y en blockchain, pero
Necesitamos plataformas tipo Ledger, ¿no? Que te permite préstamos pones tus bitcoins en colateral y te da fiat para poder vivir en este mundo, ¿no? Tangible, pero sigue siendo CeFi, ¿no? Entonces, es esta unión de DeFi con CeFi, ¿no? O justo hablábamos de las stablecoins, y ahorita las más populares, pues son las que están respaldadas en fiat, ¿no? Las que tienen dólares y que son proyectos centralizados, ¿no? Que son las que tienen muchísimo más flujo y muchísima más liquidez. O justamente la noticia que hoy hubo sobre MakerDAO, que estaban votando justamente en el consenso, viendo si compraban bonos, ¿no? O tesoros, ¿no? Y bueno, muchos decían que sí, otros que no, o incluir un banco en su ecosistema de MakerDAO, ¿no? Entonces, pues ya se da la discusión, ¿no? Si a lo mejor es un retroceso, vamos hacia adelante. Entonces, yo creo que ahorita es una unión de los mundos definitivamente. Sí, totalmente. Aquí nos encontramos construyendo todos lo mismo, que es un mejor sistema financiero. Luego, quisiera volver contigo, Bernie, debido a que, bueno, en el sistema financiero descentralizado, en DeFi, encontramos muchísimos productos que devienen de las finanzas tradicionales, como por ejemplo los productos de MDX, que son derivados, y también se encuentran productos que son nativos de la blockchain, como puede ser incentivos por liquidity mining y otros más. Y quisiera consultarte cómo ves esta perspectiva en la que dentro de DeFi se pueden fusionar dos mundos y convivir, y cómo observas el futuro, el crecimiento de esta fusión. Bueno, yo creo que DeFi, desde que tomó una envergadura importante dentro del mundo de las finanzas, no paró de innovar en muchos aspectos, con productos, con infraestructura y con soluciones. Como mencionaba recién, el liquidity mining, que es una herramienta súper poderosa, que hay que trabajarla con mucho cuidado. Creo que puntualmente hablando de liquidity mining, creo que es un instituto súper novedoso que estamos iterando y que creo que lo más sano respecto de este instituto va a ser atarlo, condicionarlo a ciertos pilares que tienen que ver con la generación de revenue de los protocolos. No se puede generar liquidity mining libremente. Y con la generación de efecto de red de los protocolos, ¿no? El network effect. Entonces, pero creo que hay elementos, si no están, creo que elementos más básicos de las finanzas descentralizadas que están impregnando el mundo de las finanzas tradicionales y descentralizadas y que sí van a permanecer y que se van a expandir. Primero, creo que los tokens son un instrumento poderosísimo donde la versatilidad de las funciones de representar valor, de representar derechos, accesibilidad a funciones, etc. Segundo, la transparencia. La transparencia es un elemento nativo de las finanzas descentralizadas y que se está empezando a expandir al resto de las finanzas tradicionales. El dramático evento que tuvimos hace poco tiempo con la implosión de UST tuvo una caja de resonancia que fueron las plataformas de préstamo, los fondos de cobertura, que operando bajo un modelo de caja negra, con índices de apalancamiento temerarios, usaban los fondos de los mismos usuarios que después terminaron siendo la mayoría de los perjudicados con la gran caída del mercado cripto. Entonces, creo que esto va a generar un punto de inflexión en el mundo CeFi, sobre todo en el mundo CeFi que opera cripto, inicialmente, pero luego creo que se va a expandir. Creo que en el panel vinculado sobre derivados también se tocó este tema. Y un caso ilustrativo, que fue el caso de CoinFlex, fue una de las exchanges que entró en situación de insolvencia, tuvo que emitir una serie de bonos como para poder financiar su liquidez transitoria. Y el CEO de CoinFlex declaró que el modelo de transparencia de DeFi tiene que ser un piso en cuanto a buenas prácticas y estándares de las centralizadas. A partir, vamos a ver si se cumple, pero prometió informar diariamente sobre métricas, ratios y datos críticos dentro de su plataforma, como para que los usuarios, tanto los institucionales como los individuales, puedan operar en base a modelos de riesgos apropiados, con información. Con lo cual, digo, esto es un gran ejemplo.
Y por último, no quiero dejar de destacar un instrumento que también creo que es un cambio radical, que son los AMM. Hasta hace 4 años prácticamente los AMM, que son métodos automáticos para proveer liquidez, market makers automáticos, son simplemente algoritmos que funcionan dentro de un smart contract en el mundo DeFi. Esta invención pudo destrabar billones de dólares en cuestión de años. Y es una herramienta sobre la cual se está trabajando día a día, se va mejorando día a día, con lo cual creo que estos elementos que mencionamos, entre muchos otros, van a marcar las características de las finanzas del futuro. Totalmente de acuerdo. Anthony, respecto a Arch Finance, también tienen un producto que se asimila bastante al sistema financiero tradicional. No sé si quisieras contarnos al respecto cómo ves esta fusión entre ambos. Sí, o sea, lo que surge del pensamiento de crear Arch es que dijimos, bueno, no tenemos que inventar el hilo bajo la perspectiva de cómo hacemos para atraer más usuarios. ¿Dónde están los usuarios nuevos en el mundo financiero tradicional? Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos uno de los principales instrumentos que se utiliza son los índices. La gente cuando empieza a invertir en la bolsa y compra índices, el S&P 500, porque decide seguir al mercado en una tendencia de 500 empresas, las principales 500 empresas, sin tener que meterse mucho en el tema de inversión. Entonces dijimos, bueno, eso puede empezarse a replicar en el mundo cripto. Entonces es como lo mejor del mundo financiero tradicional con el mundo financiero descentralizado. Y lo interesante acá es que cuando tú minteas y haces redimeas nuestros índices, puedes tener la posesión en tus propias wallets de los tokens que están ahí, en la canasta. Entonces, eso permite que la gente confíe en una metodología y no confíe en un proyecto únicamente. Entonces, que le tengan que dedicar horas de investigación a intentarle ganar al mercado. Más bien, le dedicas la confianza a una metodología que te permite saber que sigues el mercado en alguna cierta tendencia, ¿no? Y que, por supuesto, este mercado puede ir hacia la baja o hacia la alza. Entonces, lo que nosotros vemos es que este tipo de productos van a empezar a tener como mayor auge en algún momento porque yo ya decidí, antes de entrar a Arch, dedicarle a estos proyectos porque ya no quería seguir dedicándole tiempo a ver cuál era la que me iba a dar 10x. Yo quería seguir aportando valor al ecosistema y dejar de lado completamente la parte de inversión y olvidarme por completo. Entonces, creo que eventualmente también los nuevos usuarios se van a preguntar cada vez menos si es descentralizado, si es colateralizado, o sea, no necesitan saber tanto, o sea, no van a querer saber tanto, incluso ya es muy abrumador. Entonces, este tipo de productos toman como lo mejor del mundo financiero tradicional a llevarlo al mundo descentralizado. Y lo interesante es que nosotros también somos el custodial, entonces la gente tiene todo el tiempo el control de sus activos, que es ahora, de este mes para acá, es evidentemente importante lo que se denostó en el ecosistema, que es vital que sí tengas el control de tus activos. Bueno, por no mencionar Celsius, BlockFi, todos los demás. Totalmente. Eso somos builders. Total. Totalmente. Bueno, contigo quería seguir, Ángel, querida, acerca de, bueno, en DeFi encontramos muchísimos incentivos, tal como mencionaban los chicos, porque dentro de las finanzas descentralizadas hay un elemento muy importante que obviamente es la rentabilidad. Somos agentes financieros. Y quería consultarte cómo ves el futuro de los incentivos en base, bueno, a tu experiencia y tu conocimiento. Sí, bueno, creo que para empezar esos incentivos tiene que ir ligado a una experiencia de usuario muy fácil, ¿no? Porque hoy día justo llegar a estas plataformas y el uso de MetaMask, ¿no? Sigue siendo complicadísimo para mucha gente y también implica mucho tiempo, ¿no? O sea, solo quieres un botón y 3 botones y listo, ¿no? Que es al final lo que hablaba en estos días con un banquero y me decía, es que conmigo es fácil, ¿no? Y le decía, pues no te lo voy a discutir, o sea, es mucho más fácil, ¿no? Acá es difícil, pero acá hay otros beneficios, ¿no? Y justamente creo que ese futuro lo veo con una usabilidad fácil. Algo que me está llamando mucho la atención y que estoy en un proceso de aceptación y no aceptación, ¿no? Porque así es blockchain, también uno pasa por procesos de qué es esto, son las DAOs, ¿no? Y dije, bueno, es una DAO y sobre todo siendo mexicana,
para mí las DAOs han existido toda la vida, ¿no? Con tenencias de propiedad colectiva, y eso ha existido siempre, ¿no? Y dije, bueno, ¿y qué significa tener entre todos una propiedad y darle un valor a una propiedad, ¿no? Y es justamente crear esa comunidad descentralizada usando una blockchain que es transparente, que es inmutable, ¿no? Y todas sus características. Entonces, yo esperaría poder ver como esos incentivos comunitarios, ¿no? Que si todos colaboramos, ¿no? Que es el sentido de la blockchain finalmente, ¿no? Y del consenso. Si todos colaboramos, pues ganamos más, ¿no? Y entendemos. Y lo que yo no entiendo, lo entiende Anthony o Bernie, etcétera, ¿no? Entonces, creo que los incentivos pueden ir para allá. Creo que también, bueno, hay un tema de ahorro que es el más sencillo, que es ahorrar, ¿no? Ahorrar monedas o países donde estamos o donde tienen sobrevaluación o devaluaciones muy, muy fuertes, ¿no? Puede ser un ahorro y puede ser muy importante, así como Argentina o Venezuela, ¿no? Que lo están viviendo fuertemente, ¿no? Y que tienen que encontrar estos mecanismos y que lo han hecho fantásticamente, ¿no? Creo que son los países más resilientes del momento y que nos están dando buenas lecciones del uso de estos incentivos de DeFi, ¿no? Entonces, yo, bueno, o sea, en México a veces quisiera ver como este entendimiento tan claro de DeFi, sé que viene de otros problemas, ¿no? Pero creo que el incentivo está ahí, o más allá de resguardar valor, comenzar a crear soluciones que sean mucho más tangibles o que sean mucho más una hipoteca o ¿no? O algo más aterrizado a no solo vivir en nuestro mundo, nuestra burbuja cripto con nuestro MetaMask, nuestro internet, ¿no? Sino cómo se conecta a la vida real, a solucionar temas de salud, ¿no? Creo que los incentivos pueden ir por ahí, en algo más aterrizado. Totalmente de acuerdo. ¿Algo quieras agregar, Anthony? Yo lo que agregaría sería algo que dijiste, Bernie, también muy importante, que creo que estamos en una transición a incentivos sostenibles. O sea, por lo que decías, ¿por qué todo el mundo fue a Anchor? Porque te daba de forma constante 20%. Y luego nos dimos cuenta, bueno, no nos dimos cuenta, ya era más que evidente, pero fue evidente porque fue real, que no era sostenible. Y creo que no solamente DeFi, ¿no? O sea, es un movimiento que también las fintech, que en el mundo financiero económico se está dando cuenta que crecer en base a deuda pues no es sostenible. Y entonces creo que estamos en esa transición a que los incentivos en las plataformas no sean ridículamente exorbitantes y que sean realmente sostenibles. Entonces eso a lo mejor le va a quitar muchas cosas sexy a DeFi cuando empezó en el verano DeFi hace 2 años, que la gente ganaba mucho dinero muy rápido, y está bien que dejemos de ganar mucho dinero muy rápido, porque eso no es real. Entonces, estamos en ese periodo de transición a una economía de incentivos y más sostenible, que eso va a ser bueno, que desgraciadamente el camino es doloroso, muy doloroso. Sin dudas que sí, ya lo estuvimos viendo nosotros cuando, bueno, pasó lo de tu luna. Bernie, ¿qué opinas? Normalmente cuando hablamos de las APYs o los retornos exuberantes que ofrecen los protocolos o que ofrecían, creo que van a seguir por un tiempo, a mí me lleva directamente a ese famoso discurso de Gordon Gekko en Wall Street, en la película donde dice la codicia es buena. Pero incluso tiene todo un trasfondo y un fundamento político ese discurso, económico, perdón, ese discurso. Pero incluso Gordon Gekko dice en ese mismo discurso, la codicia es buena porque permite penetrar en el instinto evolutivo. O sea, incluso siendo codiciosos, hay que pensar que eso es un medio para un fin, que es un medio que nos tiene que permitir a los desarrolladores bustear, impulsar un protocolo que tiene que generar una serie de incentivos razonables para nuestros usuarios y para todos los stakeholders que tiene un protocolo. Cuando hablamos de stakeholders hablamos de inversores, partners, usuarios, ¿ok? No podemos basar la vida de un protocolo descentralizado exclusivamente en retornos exorbitantes, irracionales y que claramente no pueden tener un largo plazo. Entonces, ese es el gran desafío hoy. Y por otro lado, creo que la noción de comunidad, que es una noción también autóctona de los servicios descentralizados, financieros descentralizados, tiene que revisarse, ¿cierto? La noción de comunidad es un entramado súper complejo que creo que merece una aproximación multidisciplinaria, es un concepto sociológico
sumamente extraño que es necesario investigarlo, adentrarse para entenderlo, incluso para los protocolos poder entender cómo diseñar mejores incentivos y balanceados en el largo plazo, ¿no? Pero bueno, Sí, totalmente. Bueno, recién lo que acababas de mencionar, Bernie, me lleva a la última pregunta, que es acerca del diseño de los tokenomics que podemos encontrar dentro de protocolos de finanzas descentralizadas. Aquellos que no saben, un tokenomics es cuando nosotros tenemos en cuenta los flujos financieros internos dentro de un protocolo descentralizado. Anthony, quisiera saber cómo es que ustedes piensan dentro de Arch el tokenomics principal y hacia dónde crees que va el futuro de este diseño de modelo financiero. Claro. O sea, de entrada, de forma personal, a mí es una profesión nueva que me encanta, me fascina, porque creo que tiene mucho por explorarse. Y por otro lado, en Arch todavía no tenemos un token nativo de gobernanza o que necesitemos tener una token economics. Tenemos tokens que están referenciados y que son el índice hacia esa canasta de activos, pero que siguen el comportamiento de justo los activos que están dentro de la canasta. Por lo tanto, no tenemos que diseñar un token economics. El mercado diseña esa token economics. Pero creo que, evidentemente, por lo que hemos estado recurriendo a esta plática, nos dimos cuenta que es vital. O sea, yo creo que platicaba con Mariano Di Pietra cuando estaba en Argentina y me decía, es que la experiencia de usuario va más allá en el Web 2 de tener una buena experiencia gráfica donde te llegue la tarjeta en media hora y todo está bonito. Y la experiencia de usuario va porque tengas liquidez en el pool y que si entra una ballena y no se desliza, al pool le da igual. O sea, para los que no conocen, hay una plataforma que se llama Curve, que su diseño es horrible, pero su experiencia de usuario es muy buena porque su liquidez es muy buena. Entonces, creo que estamos en una frontera nueva que tenemos que pensar más allá de únicamente los productos Web2, que es una experiencia gráfica bonita y que el correo te llegue de forma automática, etcétera, etcétera. Estamos en nuevas fronteras que sin duda el token economics es vital para que la experiencia de usuario sea trascendental y que tengas un buen producto. Eso al final del día marca la diferencia entre un protocolo y otro, y yo creo que los que van a sobrevivir en este liquidation summer son los que sí tienen ese token economics sólido. Entonces creo que va por ahí. Sí, totalmente. Ángel, ¿qué piensas al respecto? ¿Existe un modelo de tokenomics ideal? Yo creo que depende, ¿no? También depende, digo, aquí tenemos una parte muy financiera, pero hay tokenomics para muchas cosas, ¿no? Desde juegos, ¿no? O sea, yo puedo pensar también en tokens que se están haciendo, como es play to earn, ya hay sleep to earn, ¿no? Y cosas biológicas, ¿no? Que puedes dar esa información para ganar dinero, ¿no? Siempre guardando la privacidad del ser humano. Entonces, yo creo que depende también si quieres que sea un token que sea de oferta variable, ¿no? O de oferta limitada, dependiendo de lo que estés haciendo, pero creo que lo importante también es pensar en una blockchain que sea robusta, ¿no? Un poco retomando las palabras de lo que decía Anthony, ¿no? Lo que va a sobrevivir es lo que está bastante sólido, ¿no? Entonces, también creo que si es una blockchain que te ofrece convivir dos mundos, el centralizado y el descentralizado, ¿no? Como por ejemplo Avalanche, que tiene las subnets y te permite esa convivencia, creo que puede ser mucho más interesante y robusto, ¿no? Ya dependiendo del proyecto, no podría decir cuál es lo óptimo, pero sí que uses plataformas que en el tiempo sean duraderas, ¿no? Y que hayan demostrado justamente que son escalables. Bueno, creo que no hay un modelo, definitivamente no hay un modelo a seguir. Hay iteraciones y vamos mejorando a medida que vamos viendo errores anteriores. Sí creo que se van marcando ciertos caminos y vamos viendo ciertos tokenomics que van siendo súper exitosos y que permiten alinear intereses entre diferentes stakeholders de una manera muy eficiente. Tampoco creo que en algún momento haya un modelo ideal. Creo que es una dinámica que sobre todo en la velocidad de construcción y diseño de esta industria va a ir mejorándose día a día. Cada vertical va a tener, como mencionaba recién Angélica, ciertas prácticas recomendadas para diseñar tokenomics, pero el diseño de tokenomics es también un aspecto muy complejo en un protocolo.
donde involucra teoría de juegos, aspectos políticos, y a su vez la posesión de un token representa no solamente un derecho a ganancias eventualmente extraordinarias por parte de la comunidad, sino también una responsabilidad. Entonces, creo que eso también tiene que ser pensado en el momento de diseñarse los tokenomics. ¿Cuánta responsabilidad le vamos a delegar a los usuarios? ¿Cuántos derechos le vamos a dar? Y por el lado de los usuarios, aprender a dominar esos instrumentos, ¿verdad? Puntualmente en MDX, quisimos innovar en materia de tokenomics y de hecho nuestro circulante, la cantidad de tokens que va a estar flotando en el mercado va a estar directamente vinculada con la performance de nuestro protocolo. Nosotros, como exchange de derivados absolutamente descentralizada, creemos que no podemos inundar el mercado con tokens, ni tampoco generar una escasez artificial de tokens, con lo cual nuestro protocolo está preparado y diseñado para generar mayor oferta circulante a medida que nuestro protocolo cumpla una mejor performance en comparación contra un ranking de las 100 DEXs con mayor volumen diario de acuerdo con CoinMarketCap. Entonces fue la manera que encontramos para balancear, digamos, cómo nos está yendo en el protocolo, cómo nos está yendo en el negocio y cuántos tokens representando valor puede haber circulando en manos de los token holders. Entonces creo que seguramente no es el mejor de los diseños el que estamos planteando, seguramente es perfectible, pero bueno, quisimos dar un paso adelante. Tenemos todavía muchos aspectos para definir sobre el token en cuanto a gobernanza, que es algo que estamos trabajando puntualmente ahora. Pero, por ejemplo, en gobernanza, que también en esto CUR ha innovado de una manera impresionante, implementando un modelo de B-token que implica que aquellos que stakeen sus tokens, por más que no tengan una gran cantidad de tokens, el solo hecho de stakearlo les va a dar mayores prerrogativas de gobernanza y de esa manera equilibrar a los pequeños tokens, el poder de voto, el poder de fuego, los pequeños token holders, comparado con los whales, con aquellos que tienen muchísima mayor cantidad de los tokens. Entonces, creo que son herramientas que también se van construyendo día a día y que está todo por hacerse. Sin dudas que sí. Nos quedan muy pocos minutos, así que quería pedirles a ustedes una pequeña última reflexión acerca de cómo observan este futuro dentro de los próximos, no tan lejos, 2 años. Anthony. Yo creo que crecer duele bastante, pero vamos a salir bastante bien parados de estos baches que estamos cruzando. Y creo que va a ser una fusión bastante interesante de un game changer donde vamos a poder vivir lo que vivían los bancos en términos de beneficios, pero el juego cambia, ¿no? O sea, la gente que está tirando los dados, ahora somos nosotros. Es el mismo juego, ¿no? No se están inventando nuevas primitivas. No se están inventando nuevas tasas de interés. O sea, la economía y los humanos somos los mismos. Avariciosos, periciosos. Los mismos humanos aquí somos los que usamos los bancos. Solamente que el juego permite que ahora haya otras personas que puedan tirar los dados. Entonces creo que en eso va a haber cosas fascinantes, muy buenas, y cosas no tan buenas que no hemos descubierto ni siquiera. Entonces, esa es la trayectoria que vamos a tener que seguir. Y en el siguiente periodo vamos a ver pues plataformas mucho más sólidas, que en este momento estamos viendo que este mes ha sido trágico para las CeFi, que no son DeFi, pero bueno, tiene que suceder para que podamos seguir creciendo. Entonces, yo lo veo bastante alentador en términos de un mediano plazo. Bueno, 2 años es larguísimo plazo, en mi opinión, en el mundo DeFi. Podría llegar a emitir una opinión acerca de qué puede pasar acá 2 meses. Insisto, soy súper optimista. Creo que vamos a seguir innovando de una manera exponencial en los próximos 2 años. Creo que si bien las bases económicas y financieras son las mismas, hay ciertas primitivas autóctonas del entorno DeFi que sí permiten innovar y generar cosas. Lo que es el from 0 to 1, crecer de 0 a 1, y eso lo hemos visto, por ejemplo, con los productos perpetuals, que es el producto de derivados por lejos, por antonomasia, representativo de las finanzas descentralizadas, los AMM, etcétera. Son herramientas que no existían en las finanzas
y las finanzas contemporáneas tienen al menos 60, 70 años de existencia. Entonces, creo que estamos en una etapa de estabilización de la infraestructura financiera en Web3, y a partir de ahora viene, obviamente, corregir errores que que hemos cometido en esta pequeña experiencia de poquísimos años y seguir innovando. Creo que la capacidad de innovación va a ser abrumadora, y creo que la responsabilidad de los protocolos va a estar en poder implementar aquellas que tengan cierta madurez y, como mencionaba algunos de mis compañeros acá, no tratar de cuidar en lo posible a la comunidad, ¿no es cierto? Creo que ese es el desafío que tenemos y el equilibrio que hay que lograr entre innovación y generar riesgos. Sí, yo creo que, bueno, 2 años en Web3 es mucho, son como 20. Yo veo una comunidad más educada, ¿no? Entendiendo cada vez más y sí, o sea, usando más plataformas centralizadas para entrar a este mundo descentralizado y poco a poco irse educando hacia cómo hacerlo por sí mismos, pero no todos, no es para todos, no todos tienen que apasionarse y entender lo más pequeñito, pero al menos algo general y viendo más casos de uso, ¿no? Porque creo que cuando entiendes al final para qué sirve, ¿no?, esa cripto, ¿no?, por qué existe un AVAX y qué se está haciendo con esa blockchain, creo que puedes apasionarte más y entonces creer en ese proyecto, ¿no? Y no solo el valor por el valor o la especulación por la especulación, sino que está detrás del proyecto. Entonces, eso quiero ver. Sin duda que sí. Así que bueno, chicos, un muy fuerte aplauso para nuestros panelistas en la jornada de hoy. Gracias, Evangelina. Gracias al equipo de panelistas también. Bien, a continuación voy a llamar a una chica que es muy carismática y que anoche tuve la oportunidad de interactuar muchísimo con ella y que se ha llevado mi admiración por completo. Camila Rioja, de Celo. Bienvenida, Camila. Gracias por la introducción. No podría ser mejor. ¿Podemos sacar una foto aquí, rapidito? ¿Bien ustedes? ¿Sí? Solo una foto, para la posteridad. Me encanta, gracias. ¡Wow! Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en el final del día 3 de este evento que se pasa muy bueno. Infelizmente, esa charla será en inglés y no en español, pero gustaría de cumplimentarlos en la lengua local antes que empecemos a comenzar a hablar un poco de cómo crear prosperidad con Celo de una forma que migremos de DeFi para ReFi. Antes de eso, well, before that, I would just like to take one moment to maybe invite you to stretch. You know, you're sitting in your chairs. There's probably like 3 more talks within you and like a beer, talking to somebody, you know, a little bit of time to, okay. I would also like to know from you, who here are Panamanians? Can you raise your hands? Awesome. Thank you for having me in your country. Wow, and now we have the lights. I can see your faces. That's amazing. The other thing that I would like to ask is, who wants to build a project on blockchain? Okay. Who has already built a project on blockchain? Who is looking for a partner, a co-founder, or somebody to like integrate your team to your blockchain project? Now, please look around. All of you, yeah, keep your hands up. Look around. All of you may be needing one another, so let me give you a suggestion, right? Once we finish this, make sure to speak to somebody who is standing side by side with you. There are only amazing people in this conference, and maybe the answer to what you want is just right by your side.
Well, the last question. How many of you do know Celo? Amazing opportunity. I think less than 1/10 of you know what Celo is. So Celo is a layer 1 blockchain that was developed for mobile phones. But prior to me explaining what is Celo all about, I wanted to tell you a story that for me was absolutely amazing to understand. I was doing exactly what I told you guys to do, which is speak to people who are side by your side. And I was trying, to understand what Panama was all about. And all of a sudden, one person who was talking to me, he said, "Hey, do you know what's the meaning of the word Panama?" Panama means an abundance of fishes and butterflies. I wanted all of you to keep that in mind because Panama has everything to do with the change from DeFi to ReFi. Are you ready? As I told you, Celo is the first mobile-first blockchain. There are over 8 billion mobile phones in the world. The motto of Celo is called shared prosperity. How can we share prosperity or compartir la prosperidad ou compartilhar a prosperidade in Portuguese, which is my country language, if we don't have access? There are around 2 billion computers, right, in the world. So when we talk about access and inclusion, we need to make sure that people have access to crypto within their hands. And Celo was developed thinking about that, about a global community that can, even without a smartphone, with a more simple phone, connect and benefit from togetherness and benefit from a different way of doing crypto. But we are here today, right, to understand how a mission, how one idea can link to the technology, how an idea can be embraced by a community, and how all of this can become projects. And projects not in any narrative, but projects under the umbrella of ReFi, regenerative finances. How many of you know what ReFi is? Another amazing opportunity and amazing possibility. Because this means we're going to be undertaking this journey together. The journey not only of understanding of what ReFi is in theory, but bringing this to life through the tooling of Celo blockchain. This is an interesting thing. So Celo came to life on Earth Day. It has been around 2 years. It's on the mainnet. For the developers and people who know more about blockchain, that means we're live. This is not something that is being built. So this blockchain has a commit, to share this prosperity and to bring more inclusion and also to do regenerative finances with its community. And what is this about? All of you know what DeFi is, right? How many talks did we have today in which the word DeFi was pronounced? There were talks about about DeFi and CeFi, about DeFi and DAOs, about DeFi and regulation. All of this was present today. DeFi stands for decentralized finances. ReFi stands for regenerative finances. What does regenerative means? Regenerar, como decimos en Brasil, as we say in Brazil. Regenerar, regenerate, means to switch a logic, to bring positive externalities into a system that can base money, that can base exchanges in the protection of the natural-backed capital.
that can make these exchanges, that can make money, that can make profit, that can make companies, that can make dreams come true based on things that regenerate the world that we live in. What does it mean to regenerate? Maybe it means that we are going to start putting value, what has value, to the empowerment of the individuals, the growth and the health of communities, the protection of the environment. ReFi means we switch the logic on how we obtain and how we perceive value, from extraction to protection, from killing to growing. Remember I told you that Panama had everything to do with ReFi? Panama, in its name, understands and states that its community is very strong. And it is very strong because it's abundant, amongst other things. And it's abundant in its most natural resources. Not all communities are the same. Panama has 10% of all the butterflies in the world, as I have been told. I'm sure other countries, other continents, and other localities, they don't have as many butterflies. But maybe they're going to have more waterfalls, and more chinchillas, and more flowers, or more water. ReFi means understanding what makes the community strong, creating, remember we were talking in the last panel, there were amazing contributions about what a token economics is. So ReFi is about understanding and creating a token economics that will empower the nature-backed capital and the social capital of each of the communities. This is ReFi. Camila, but are there many things built on ReFi yet? What is the stage of the things? I've never heard about DeFi before. It's 2022, and it's the first time I'm hearing about it. Well, what excites me about this is because although a lot of people have been discussing this, the white paper of the Celo blockchain mentions, right, how to create these positive externalities as a very important part or tool of the blockchain. But these projects are starting to build now. So I would like to be built now. So I would like to invite you who are watching me here today to, one, join the Celo community. There are different ways to engage. There's this amazing initiative called the Climate Collective. A lot of different companies, dApps, DAOs, individuals are gathering and congregating to discuss what are the token economics and the business models that would enable a way to regenerate finance. Camila, can you give an example of something that could regenerate finance and protect the environment? Let's go to the one most people talk about, carbon credits. This is an existing market. There's nothing new about carbon credits. There's a voluntary carbon credit market, a non-voluntary carbon credit market. The difference nowadays is that, one, these tokens can be, these credits, they can be tokenized. Once you tokenize a carbon credit, what can you do with the blockchain technology? Maybe what you can do is to determine the automatic offset of any purchase that you make on your food app. Or this automatic offsetting of the carbon credits, which is something relevant for the climate initiative, can be something embedded into your factory. Maybe you also want to reduce or to understand the emissions that your car does. Well,
there is a market for this. And we can undertake this in different ways. As consumers, by putting value and observing the value in this type of business, but also as people who build the solution. Also as entrepreneurs who want to see this type of future moving forward. Does anybody have an idea about a natural resource that should be protected or could be protected, and it's not quite right just yet? Can you raise your hands? No, there are no, okay. Do you want to shout? What do you think? No, it's behind you actually. Okay, so no shouting, but maybe water? Flowers? Water? Could we think about a token economics that rewards projects that clean the water or they clean the nascence of the rivers? That would be cool, right? Can we tokenize the proof of the recycling of a plastic? Would you be interested in holding an NFT that actually proves tons of plastics were were recycled with your help? Would you like to have that? Would you like to have a wallet and maybe show to your kid or to your neighbor or to your family and have the proofs of the type of world you are building? So we are talking about ReFi. This is regenerative economics. Would you like to understand, maybe, how the cooperatives in your country or city work? And how can you help these people find access to capital to, harvest and plant in a way that protects the environment, maybe has no toxics added to the way they plant? This is ReFi. Would you like to talk or to discuss about circular economy? Maybe where, we're going to share clothes instead of using them once, twice, or thrice. And make credits for the people who put the clothes, to circle in the economy instead of feeling cute one time and then just leaving it aside and throwing it away. This is ReFi. And this is the invitation that we're doing here today for you. Maybe to join a community of people who are interested in thinking about this type of economics. I just wanted to let the organization know that I have no more access to the timing, and I like to talk a lot. So if I were you, I would signal to me 5, 10, 0, 1, and I'm also a bit blind, so I have 10 minutes, I guess. Okay. You might be wondering, how do you do all of this, right? And this is the part of the talk in which I introduce you what is the Celo blockchain technology all about. The platform features of Celo are, to me, super interesting. The first thing, and still related to the whole regenerative finances aspects that we were talking, is that Celo is carbon neutral. What does that mean? Remember we were talking, I like that, or not. Hey, I have sunglasses on my purse. If you put that on, I put the sunglasses and we make a party. Okay, they like it. I might have to get it. I don't mind though, I'm Brazilian. You can even put samba and I can do it and give the talk, no problem. So what is this carbon neutral thing about? Remember I told you that maybe you want to do an offset of the carbon, right? That is being generated due to your activities. Whatever happens on Celo blockchain, by default, has the offset of the carbon credits. Ta-da! You don't have to worry about that.
that's done to you through a community. A community that believes that we need to take care of the planet, of the community, and of the individuals. Celo is proof of stake, so naturally the energy consumption is going to be more modest. Celo is also governed by its community. That's super cool. What does on-chain governance means? It means that whenever we want to choose something or change something that is related to the technology or to the allocation of assets in the reserve or proposals related to what do we do with the money that the community has, this is voted by everybody who has a Celo. Celo is also interoperable. Its programming language is Solidity, and nonetheless, there are also bridges to other blockchains. Celo also has very low gas fees. Why is this relevant? Remember we spoke about being mobile first? For you to be mobile first, if you want to generate inclusion, if you want to make sure that people access it and use it, you need to have very low gas fees. And sometimes, if these gas fees are associated to the governance token, and this governance token price fluctuates, what happens when you want to mint 1,000 NFTs? Well, it gets expensive, right? Another thing, well, we already spoke about EVM compatibility, but I think it's interesting to mention that that means that you can use the tooling of Ethereum with Celo. I'll go back because there are people taking picture. Yeah, go ahead. You done? Okay. We spoke about this already a bit, so I'll just go ahead. Another thing that I find super interesting and super valuable is the idea of stable assets. Celo has 3 stable assets so far. Celo blockchain counts with 3 stable assets so far. The Celo dollar, the Celo euro, and the Celo real. And look how interesting this is. If this works in virtually any mobile phone, if this is super, super cheap to transfer and fast because in less than 5 seconds you can conclude a transaction, well, maybe you want to use a money or an exchange medium that is green, not only for the color, right, that we associate to money and to bills, but also in the sense that it's carbon neutral. Isn't this interesting? There's one more thing that is super interesting to think about. Whenever we do projects or we spend these stable assets, they need to have something in the reserve, right? I'm spending something, what is in the reserve? How did the banks used to do? Or what was the logic of money in the beginning of times? Some people may say, it all started with salt or with those like small shells that we find on the beach. Most recently, what used to back money was gold. Do you know what composes the reserve of Celo and Celo stable assets? I'll give you one shot to figure out. Yes, ReFi initiatives, amazing. That's it. The first project that was integrated to the reserve of Celo through a governance proposal was a carbon credit project from Brazil. Other than that, the reserve is also composed by Celo, Bitcoin, Ethereum, and DAI. Another thing that's super interesting when we talk about inclusion is how accessible, right, and easy it is. All the keys, they may be super hard to handle, but the MetaMask of Celo, that's called Valora, enables each of you to send money, to send tokens, to send whatever you want that's within the Celo blockchain in 5 seconds using a mobile phone number. Another thing that I would like to ask, and now I'm going to the end of this presentation already, is how global the community of Celo is.
In less than 2 years of mainnet, you're going to find people in over 158 countries, embracing the mission of sharing prosperity and building for a different world. Building for a world of ReFi. One of the things that we Latin Americans, we have in common, it's a dense, varied, beautiful cultural heritage, right? People Borogodó. I'm not going to say what Borogodó is. It's a Brazilian slang. You can check online, but it's something that I love. In natural resources. What I want you to imagine now with me is that more than 158 countries can think together how to praise and to value the nature of our countries. The trees, the butterflies, the fishes, the clean air. When we talk about accessibility, we also want to know how connected all of this is. Amongst other exchanges and other wallets, this is where you can find, in a manner of example, some of the Celo stable assets. We say that Celo is real because, oops. Se murió. If you can go one down. Yes. We say that Celo is real because it has real world use cases. I'm talking about lending, earning, giving, paying, sending. There are humanitarian aid cases on it. Impact Market has over 50,000 communities spread across different countries that receive humanitarian aid within Celo. There's much more to Celo than this, but I really wanted to leave you with a message. The message is the following. Alexander the Great, he used to be advised by Aristotle. And when they were like talking about, the problems that they have, they would think about how to make works, more fulfilling, more pleasurable and less automatic. And they would imagine that their problems would all be solved when the technology came and we had like an automatic broomstick or something of the kind. Well, the technology to make things happen exists. Through blockchain, we can accomplish a lot of that. And it's within our possibility and our mission to choose and to build the type of world that we want to live in. So I would like to invite you to build from DeFi to ReFi, where we think about money and possibilities with more responsibility and more options. Thank you very much for your time. Bueno, solo nos quedan 2 paneles durante la tarde de hoy y una última, thank you very much, y una última ponencia. Vamos a darle la bienvenida a Alejandra Pacheco. La diferencia entre Web 3 y Web 2 va a presentar su panel. Por favor, un aplauso.
So hello, everyone. Actually, the market has brought many opportunities in order to see that the ecosystem of crypto and blockchain is already growing. Also, with this blooming, there are many risks and uncertainties that are just like appearing in the road. Today, we will be sharing with the experts their point of view and their opinions about what are those differences between Web3 and Web2 opportunities in investment. But first of all, let me first introduce our speakers from today. And we will be introducing Maggie Wu, who is CEO and co-founder of Crypto Group and also Galactic Holdings. She's an early cryptocurrency evangelist, well-known investor, and also a successful serial entrepreneur with more than 15 years of experience in cross-industry investing and consulting. Also, let me introduce Michael Nicholas, who is a partner at Valor Capital Group and has been involved with internet startups for the last 15 years as an entrepreneur, executive, and investor. And also Armando Curora, who is investing in friends and learning together with Jaka, a fintech crypto seed fund. And he has also been a venture partner in a global Web3 seed fund helping entrepreneurs. So we would like to know which are those differences before talking about which are these opportunities of Web2 and Web3. First of all, please. So I think most people here, we all know there's a Web 1.0, Web 2.0, now Web 3.0. So basically, for like a similar, very simple concept, the 1.0 you can only read, the 2.0 can read, and also you can also write, you can share. And the 3.0, the most important thing that I can see is about ownership. So actually all the content creators has the opportunity to own your own content. And the whole Web3, according like Gavin Woods, that his speech like back to 2014, and what he said is like building on the blockchain first of all, and then you use cryptocurrency as a new type of the economy ecosystem to reward people. And the third is the fungible and non-fungible token that's showing the ownership of all the digital assets on the blockchain. So I think there's main differences between the 1.0, 2.0, 3.0. That's my comments on this. Okay, thank you. So first of all, it's a pleasure to be here. So thank you for inviting me, and it's an honor to be here on the panel with these two great co-participants. So I think just to add a little bit of what you've already said, maybe I would say one of the key differences that helps me understand Web3 is the idea of algorithmic trust. In other words, being able to establish trust between people who don't know each other through the use of algorithms, through the use of the blockchain, through the use of smart contracts. And this is really key because so much of the, the different applications and the platforms that we use, whether it's social media, whether it's e-commerce, whether it's Uber, all of those have a centralized component, right? We use a trusted third party that essentially intermediates, plays a role in the middle ground between two parties that don't know each other. And the beauty of what's happening in Web3 is that through algorithmic trust, through the blockchain, we can establish trust with people we've never met, that we've never interacted with, and have a sense that whatever we've contracted to do or use it as a means of establishing consensus to do something together. This is what's sort of new about Web3. So in addition to the points that you've made, I would say this idea of algorithmic trust and being able to trust people that you've never met before and to do governance through consensus is a big difference. Thank you. Thank you for the invitation. And I think the definition that you heard here is very accurate. Web3 is about democratizing ownership. And the way to do that is using algorithms to prove that you're the owner of it. With Web2, you depend on
a government or a system, a legal system that gives you that ownership of that company. The difference is with Web3, you don't need a state to enforce that ownership. That is enforced by code. Indeed, it is a very important differentiation between what is Web 2 and a Web 3 model business. But also when entrepreneurs are seeking to raise these money funds, what's your opinion from your point of view? What are the main elements or aspects that Web3 investment funds are looking for in order to see that there are some opportunities to raise this, this kind of funding rounds? I think it's from investment perspectives, there's so many things that we can talk. First is like, what's the differences between a Web 2 investment and Web 3? You know, I think the main difference is the Web 2 is equity investment. Web 3 is like mostly, I say, token investment. So there's a significantly differences. The second is about like, from the investment funds, how we find and where to find and how we define a good project to investment. So I think the logic fundamentally is not big differences compared to the Web 2, but they do have a lot of new things come up. For example, like DeFi, you know, Metaverse, and a lot of things they're building on the blockchain. So technically, that sound like deep technology parts that you have to evaluate. And also, there's a huge differences on the economies, especially the token economies. You have to change your mindset when you start looking at a project. But if you're talking about the tracks, they will be pretty similar. So in Web3, you will still see a lot of like GameFi. It's pretty similar like Web3, the gaming. And then you will see a lot of social. They're pretty similar what you saw today, like Facebook and Twitter. You will see a lot of data. You know, as our portfolios, we have invested over 100 different type projects already in the Web3. So it's a huge portfolios that we have. You can find on our website. So we will have invested. We invested from the layer 1, the infrastructures. Just kind of like our investment theaters are kind of like you're building a whole new countries. So you have to build a road first. You need to have the electricity first, and then you build a high-rise or residential, commercial. Then you open store, you open like a coffee shop, and so it's the same thing. The logic inside will build invest a whole new ecosystem. So we invest a lot of mainnet back to 2016, 2017. We invested like a Polkadot, and then we invest like a Filecoin, like data storage, decentralized, of course. And then we invest a lot like layer 2. So why we need a layer 2? Because the gas fee is too expensive on Ethereum. And there's more mainnet come out because they can reduce the gas fee. That's why we invest more mainnet, right? And other than that, you need to do like a cross-chain, right? And then we invest a lot of cross-chain because we want to have more scalability. And then you want to invest a lot of layer 2 because they can also help like Ethereum, those type of, old type of course, there's Ethereum 2.0, not old, but you need to help them to reduce their gas fee. So that's why we invested those type of like layer 2 protocols. And then we start invest a lot of dApps. So for the dApps, as I said, we invest like a GameFi, we invest of a DeFi because you need decentralized finance infrastructures. So we invest a lot of like decentralized wallet, decentralized exchange, decentralized lending protocols and stablecoin, like backed by algorithm, of course. And then we start invest more in NFTs and Metaverse. So from our portfolio setup, you will see how we invest in different type of portfolios, different tracks. And on top of that, where it's about like investment logics. When you start investing in token, it's totally different from like you invest like a traditional equity investments because we have to take a look at the token economies, how they distributed their tokens. And also, it will be like involve like a secondary market and like 24/7 trading on different type of platform.
and the vesting plan. And it's not protected as before, like when we start investing in Web 2, that actually you need to set up like SPA, very traditional contract, and you do a lot of due diligence, very regulated. But when you start investing in token project, you only inside a simple SAFT. And with the SAFT, sometimes there's not a lot of like restrictions to those projects, which means there's a lot of risk. So as investors, you just need to be careful what you invest, and you need to do a lot of your own study. And we also need to learn a lot of stuff every single day. So I leave something for them, but thank you so much. Okay, okay. So I guess just focusing on, as an investor, how we think differently about Web 2 and Web 3. I think we've been investing as a venture capital firm since 2014, and actually our first investment in crypto was in that year in Coinbase, so we learned a lot early on. But in 2017, many of you may be familiar with a term called an ICO, an initial coin offering. And as venture capitalists, as investors, that really was a wake-up call for us, because what was happening was the internet itself, the crypto community, was funding its own projects, right? It was launching coins. Now we call them tokens, coins, but basically the same concept. Essentially crowdfunding through the network, right? So this was a sort of a wake-up call for us, because we were trying to ask ourselves, where do we add value? Where do we fit in to this new environment? It can't just be capital, right? There has to be other value-added services that you bring to the table. But focusing on that, on the initial question there, what are some of the differences between Web 2 and Web 3 when we look at it? I would say the key difference is really tokenomics. In other words, if you think of one of the major paradigm shifts that we already mentioned, which is ownership. How do you create incentives so that people who interact, engage, and use that tool have interests that are aligned with the rest of the community, which create incentives and rewards for utilization of those tools? And this helps address some of the early problems, what we call the two-sided marketplace problem. Think of a social network. A social network isn't very valuable when there's only 2 people on the platform. And when there's only 2 or 3 people on the platform at the very beginning, there's no incentive initially for more people to come in, right? So it's a chicken and egg type of problem. And one of the things that works well in Web 3 is that you can incentivize the earlier users by gaining tokens when that token is still less expensive. And as more users come in, the token rises in value, but it already gives an initial incentive to the earliest users to participate, to engage, to create content, to share content, to use the platform, right? So that's tokenomics and the incentive structures around tokens and how that incents new users to participate in the network and generate network effect is really what we look for as sort of a distinguishing variable in terms of Web 2 and Web 3. Yep. So you have 2 great minds here with a lot of experience. So my job is going to be summarizing what they said. But in this time, I'm going to try to give you the entrepreneur perspective from the question on what's different on fundraising with Web 3. And the first thing is alignment of incentives. What Michael was saying, if you can share the upside of your company with your customers, then you're going to become their favorite supplier. Because every time they buy from you, they increase their value because you're giving them a piece of the asset. In this case, a protocol, a company, a product. So it is a great marketing tool to fundraise using tokens. Because a good entrepreneur with a good product can raise money with or without tokens. But what the entrepreneur now has access to is sharing this incentive with their customers. And the other reason why it's better for entrepreneurs to raise money on Web3 is that now you can provide faster liquidity to the investors through decentralized markets such as Uniswap. So
if I invest in a Web2 company defined by a company that you're invested in equity, the sale process for it is you're going to need to find a buyer that needs to buy the equity. And depending on the country you're set up to, you're going to have tax regulation, you're going to have certain restrictions. Whereas if you're selling that token in a decentralized market, it's permissionless, it's 24 hours. So it's better for investors to enter liquid markets because the investment time shortens. So instead of waiting for 8-10 years, you may be able to exit in 4 years. So that creates a faster loop, financial loop for investors. So I think that's also one of the good reasons why an entrepreneur should look to fundraise using Web3. Sure. Making a summarize of all these ideas, we can identify that actually the Web3 investment are not quite different to Web2 because we must also be concentrated also in the white paper, the community value, because they will leverage in a long and medium or long term, the feasibility of our project. We must, as entrepreneurs, have this in regard in order just not to forget it and to incorporate into our strategy business. In order just to make or to provide a point of view about how to build a portfolio in Web3, which elements or characteristics you think are important in order to identify which projects should be suggested to be incorporated in these portfolios in Web3. Okay, so I said on the question 2, I already shared a little bit how we build our portfolios, but deeply to look into the project, how we choose a project, why we invest in, I do have some like suggestions for projects. So because we have been invest like lots of the project, and we also go with them for a long way from 2016 and 17 until today. I think 80% of the project, they facing a lot of difficulties just because they don't have enough knowledge. And the most knowledge they don't have is about the market making. So they have no idea about the secondary market. It's too early for them to be an IPO, which is not like IPO in token, world. They are so easily get listed and so easily to sell their company by shares and represent as a token. So I very agree with what they said, token economies is very important. Also, there's always a two side. So the good side is an entrepreneur had opportunity more easier to fundraising, not only from the funds, they're able to get the funds from the communities, but on the other side is like they don't have enough knowledge. They are not mature to manage their token. So sometimes that comes with a high risk. For example, like a Luna case, too good to be true case, and you saw the price going up, but you forget about the other side. It's kind of like a formal, it's a Ponzi, it's a lot of scam and fraud in this world because it's very early stage. So people don't know what to do and there's no regulation. So I think that's just something that every single, entrepreneur in this world, they have to be aware. When you start think about it, I want to do no matter an IEO or IDO or ICO, whatever I want to do, no matter where you want to get your money, no matter you want to get from us, those type of funds, or you want to get the money from the community, you just need to take responsibility. You cannot just get the money and run away. I saw that so many projects do that. And I think no matter from the Web 1.0, 2.0, and 3.0, there's something will never change is if you want to be a successful entrepreneur,
If you want to have a good business, if you care about your reputation, you just need to have a deeply thinking about how you run your business, how you run your team, how you do a good management, how to create a good vision, and do you have, real business model? Are you really solving any pain point on the world? Does it a meaningful project? So from the investors, when we're looking at a project, the first thing first, we will do a due diligence on the team. So I always think the team is the most important thing. So if the team have a good heart, don't be an evil, just kind of like what Google said. If the team is smart, intelligent, positive, and the second thing is like they have to have the perseverance, never give up. You cannot just drop when the market crash. You need to find a way to get through the winter time. You need to be prepared for the winter time. You need to know there's a circle, there's a risk. If an entrepreneur doesn't have any risk control, that's dangerous. So we will do a lot of due diligence study about the team background, and we need to make sure the team is solid. That's first thing first. And the second, the product they built, as I said, is it a real solid project? Is it real to solve any pain point in the world? Is it making sense? Do they have any good, economy model or business model, no matter what? So it's fundamentally, it's the same when you're investing in a project, no matter Web2 or Web3. But technically, you just need to be careful, again, the token economy that they build. And it's kind of like a two-side. And the third, I think, is one of the most differences, important thing as investors, we change our role a lot. We're not just investor. We're kind of like a same place with all the single investors in the community, no matter how big that you invest or how small you invest. We also need to participate a lot of our time and efforts. We need to add in value and hand-to-hand those projects, because we also have a lot of experience, a lot of partnership and resources. We just need to help them. So also, I think it's the beauty of a decentralized world. Why we go to Web3? Because we want to be more decentralized. And the whole world, they have a lot of gap. We want to minimize the gap. We want to give every single people a more fair opportunity and restructure, redistribution, the wealth and the benefits. Because this world today is not that fair, to be honest. Like you submit your data, right? You create a lot of stuff, but you don't receive the fairness of the income or benefits from those big companies, because those big companies actually generate a lot of profit. So in Jason Howard, like A6Z, they have a report said that every creator in Web3, they received over $175,000. But the same type of creators only receive $2 on like Facebook. So you see there's a huge differences. And I think this is a very big incentive for the people, all the people around the world, they want to go into this world. And also a decentralized, no matter infrastructure, whatever, they really help the people they across the border. They are not limited where you are, the opportunity for them to go to the next stage. But at the same time, being an entrepreneur, being investors, we still always put risk out there. What is the risk? What's the negative side? And we just keep continuing learning and study and to grow together. Yeah. So I think as investors, when we're putting together a portfolio of investments in Web3, we have to remember what stage we are. I think if you look back, we're really at the earliest stages. If you compare like the relative number of users that are engaging in Web3 versus, and go back to Web 1, it would put us back in 1996, 1997, very early on in this wave of digital transformation. So we look at it as sort of, if it's a gold rush, and this is an example that's been used a lot, you don't want to necessarily invest in finding the gold. You want to invest in providing the tools that make it easier for other people to build. So when we begin to think, what are the tools that people are going to need in order to engage with crypto? So that would be exchanges, would be like one basic one. So we invested in Coinbase.
2014, we invested in Bitso in Mexico. We invested in Lemon Cash in Argentina. We invested in Hashdex in Brazil, which is an ETF, which makes it, an exchange-traded fund. It makes it very easy for people to invest in crypto without actually even having to deal with, key management and stuff. You can just buy it and trade it as if it were any other share. So these type of tools that what we call crossing the chasm, making it easier for average people to engage in it. We also think about tool sets that make it easier for developers to build and that allow, let's say, financial institutions to engage with crypto. So think of family offices or hedge funds or digital banks that want to offer crypto to their end users, but don't have a full staff of experts to do all the work, the custody, the interconnections with multiple exchanges for liquidity. So we invested in a company called Parfin, which is a crypto as a service platform, and it gives you a turnkey solution for managing crypto. So once again, just coming back to the idea of infrastructure tool sets that provide, facilitate access to this world. And then looking a little bit at behavior, we believe that ultimately all physical objects, whether it's a car or a building, will have a synthetic version. They'll have a tokenized version, which facilitates trading and engaging and sharing different real world objects. And one of the areas where we've seen the earliest behavior around tokenization and digital assets is, of course, the gaming world. So we've invested in games to understand how people interact with digital assets, how they interact with digital tokenized worlds, tokenized environments. So that's sort of been our generalized thesis. It's so early that we don't know what we don't know in a lot of cases. So we'll often just invest in the brightest people and just try and learn through some of our investments as well. So we're not going to go out and necessarily make massive investments or larger investments that we've done in the traditional space. We'll do that when we have high conviction, but we also place smaller bets as a way of building a network and as a way of learning from the entrepreneurs themselves. Yeah. I don't think I'm in a position to give you an advice on how to build a good Web3 portfolio, because we are all learning about Web3. It's an iterative process we're living. What Maggie said about finding a good project is the first principles of good investments still apply. You need a good team, a good market, good execution. That remains the same. And depending on who you are, what you should look for. If you're a big fund such as Valor, you're probably going to focus on building infrastructure, like the big companies that are removing friction for new entrepreneurs to build products on top of what you're investing. For example, the exchange, ramps, ramp teams, ramped out, like infrastructure. Now, if you're, say, an entrepreneur as myself, or probably like most of all of who are here, and you are already buying some sort of crypto, so you are already an investor. So your main objective might be to generate alpha to get a good return, or you might want to change the world and do something like Silo just presented and focus on investing on tokens that are generating some sort of good, some ReFi. Or you could invest in art, in culture, in the musician that you love. So it's not just about the return. It's about what you believe, what you support, what community do you want to be a part of. And that is independent of you. What do you value? What do you believe? So adding that passion with good economic principles, I think that's the right way to approach investing in Web3. Yeah, definitely. I think this point of view about shared value, which includes not only the profit or this attractiveness of money, but also to have a real impact in solving real problems that will definitely
be more attractive for all these projects. But there's also many other things that we'll be considering, many elements, as you have all already shared today with us, in order just to close this interesting panel. Many of us would like to know which are your perspectives from current and future environment of investment in Web3, especially in Latin American region. We already know that many entrepreneurs are presenting or already launching many interesting initiatives, and they are also seeking for these funds. So what is your opinion, about this current and future perspective of Web3 for Latin American region? Yes, we can start now from Armando, please. Thank you. Okay, so current perspective, I think this is a great time to invest in some really good companies because valuations are very low. For example, Coinbase is a great opportunity right now. The value is about 1 times revenue, something like that. So as an investor, this is a great time to enter and take some good positions because you might be able to get some good multiples. So from that point of view, I think it's great. I think there's also a lot of need to create more trust among the whole ecosystem because of recent events. And in the future, I see a bright future for Web3. Here we are in Panama, learning, committed, building. So it is a matter of time where all industries are gonna eventually become Web3. It's gonna start with maybe gaming, maybe music. So you might be an expert in real estate, in hospitality, whatever industry that you are, in the future is going to be disrupted by some NFT, some decentralized activity. So now is the time to learn and start doing maybe small investments just to be a part of it, just to be a part of the community, to learn. So when the time comes, you're ready to maybe push a lot of chips in. So I think it's an amazing time to be investing in crypto. One, because we're so early in the process. Two, as Jaka mentioned, the liquidity is very different. You know, it used to be that venture capitalists were the only one that had access to these startups. And, you know, you would hear about these funding rounds, the seed rounds, and then the A rounds, and the B rounds, the C rounds, then the pre-IPO rounds. And then the only time that the general public would actually get the chance to invest in like Google or Apple was just after that business went public. And nowadays, it's essentially, you know, you can go and you can look at the portfolio that Andreessen Horowitz or Paradigm or Parify or Galaxy or any one of these other crypto native funds, and you can essentially, those tokens become liquid and you have access to them at would be the equivalent of a Series A or a Series B. And so with the drop in prices now, you can go to a web resource like Messari and look at the exact portfolios, and you can build your own portfolio, even investing smaller amounts, many times at the same prices that some of the top venture firms in the world have done. So that's just a huge opportunity in and of itself. But coming back to Latin America, we believe it's one of the best regions for investing. There's lots of really specific use cases, whether it's remittance corridors between, you know, Mexico and the United States or Central America and other regions. You also have high inflation in a number of countries. So you get use cases like Argentina, where people, you know, will buy a stable coin and just use and then pay from a debit card through the course of the month. So they're not speculating on whether Bitcoin is going to go up or down. They're just buying like a Celo stable coin or a USDC, and all they're doing is preserving their purchasing power for that period of 30 days, right? Because their purchasing power is going to be reduced by 8 to 10% from, you know, the beginning of the month to the end of the month. So that's a really, you know, functional use case that we're seeing. And then Brazil has been amazing too, because the government created an instant payments platform called Pix, and basically everybody in the country is using it, and you can pay,
you know, with a telephone number, an email, or a bank account, you can send money to any other person in the country. So the behavior of using electronic money is probably as advanced or more advanced in Brazil than almost any country in the world. So these are just a few use cases that we think make Latin America really special for this. And not to mention, you know, the passion projects. I had a nice conversation with Camila from Celo talking about community currencies in Latin America, local currencies that can be used almost as a form of barter, where your time banking, you know, everybody has time, everybody has a skill, and if you can contribute that into a platform that allows people to re-engage and to create economic activity, even when we're in the middle of a recession or of an economic downturn. So LATAM is an amazing place to be investing and building use cases around crypto. I think my position is a little bit special. I have two hats here. So one hat is I have a venture capital, and the other hat I have a project in Latin America, which called Galactic Holdings, down on my shirt. So I will make more intros later. And because we're actually building a project in Latin America, not only just investment. So go back to your question about the potentials of a Web3. And I think the answer is yes and no. The yes side is like we all see, you know, the advantages of the Web3, and we all see the opportunity. We all want to go to the Web3. So the might have Facebook, Google, those type of big companies eventually that showing in the Web3, maybe not, because we don't know, we're not there yet, we're still learning. So as investors, we're always looking for a good project with a two key, you know, side of a component. One is, you know, we're looking for the projects really help building something that make the world better, you know, something meaningful. And so we like to support all the young entrepreneurs, since I'm also like a entrepreneur for more than 15 years. So I know how hard to get the fundraising. I know how hard to be an entrepreneur. So I respect all the entrepreneurs. I also want to help them and share my experience with them. So I think if, you know, that's something good out there, we want to support, we want to invest. So that's why when you see our portfolio is very diversified. And, you know, we help, whether from like a very early stage C round, where we help a lot of like strategic round, where we even help like any markets that's like a $5 billion company right now. We invest at a very like mid-term stage or growth stage too. So like GameFi, those type of stuff. So we're very diversified about portfolios in terms of investments, because we actually have a huge of you know, hope, I think, like for the futures of the Web3. So we just all in this, like we're very native inside of, you know, the whole blockchain world as venture capitals. And then like talk about Latin America, and we're also one of very early venture capitals that put our eyes on the Latin America. I traveled like in Mexico back 3 years ago, and I have a lot of, you know, friends here. I know a lot of community here. I had a lot of like venture capital friends and like blockchain community. So I actually study a lot about Latin America, and I find out this market is huge. It's a lot of potentials. You know, I'm from China and live in the States. I think I have a very global vision, you know, because I travel around the world. I went to Europe, and I went to Malta, I went to South China, South Asia, and North Asia. So I look into different regions, and that's also, you know, the thing that I like blockchain so much, because this gives us the opportunity to open the eye and to, you know, minimize the gap between country and countries. So I think it's a great opportunity for me to be able to come to Panama, go to El Salvador, go to Mexico, and to look into different countries to see how we can participate, how we can help, you know, how we can be involved. I don't want to miss this, you know. So, you know, the reason that
that we're here is because, this is a great emerging market. At the same time, we find out there's more opportunity. So first, we reserve the fund. We only invest in Latin American project. No matter what kind of project, we will take a look at. As long as you're a good entrepreneur, as long as you're a good team, that you are inside Web3, on top of the blockchain, we will take a look at it. And we also find out there's a gap between the CeFi and DeFi. So we still need to be careful about regulation. Right? We still need to build a bridge. So I think there's some sort of shortage over there. That's why we're here to build a bridge. So the whole thing that we build in Latin America underneath of the Galactic Holdings, there are 3 products. One is the stablecoin that we built. We built the first stablecoin packed to pesos, 1-on-1 in Mexico, called MMXM, so Moneda Digital. And the second thing that we built a wallet. So the wallet, it can, help all the people do the remittancy. They can do like payments and through the blockchain or using the cryptocurrency and for mass adoptions. And the third thing that we built is we built a crypto exchange. So the crypto exchange is able to provide the liquidity, and at the same time, we offer like a lot of spot trading, direct trading for advanced traders in order to give them more platform options to make money or trading, those type of things. So we did a lot of things in Latin America, not only just investment, we actually have a huge team here and to support the whole platforms. Sure, definitely this has been a very interesting panel in order just to provide a very wide vision about Web3 investment funds. Thank you very much. Thank you to our panelists. Thank you. Gracias. Thank you. Let's pose for a quick picture, please. Bueno, estamos acercándonos ya. Esta es nuestra recta final antes de nuestra última ponencia. Vamos a darle la bienvenida a Evelina Rodríguez de nuevo. Por favor, adelante. Nos vas a contar un poquito acerca de cómo ser protagonista en esto de la Web3, Metaversos y NFTs, junto a un muy interesante panel. Por favor, Eva, adelante. Acá estamos. Buenísimo, chicos. Ahora nos toca el cierre del último panel y para mí el más divertido y entretenido de todos. Espero que les esté gustando el evento porque han sido 3 días muy difíciles de trabajo y obviamente dedicación de todo el equipo del BCL. Bueno, a continuación vamos a hablar de un temazo que, metaverso, NFT, y otras cositas más que vamos a hablar acá con mis invitados. Bueno, primero quisiera presentar a Marcia Martínez. Ella es Blockchain Project Manager en Input-Output para Telco Technology. Adelante, por favor. Bueno, luego quiero presentar a Camila Wolf. Adelante. Ella es Project Manager de Metaskins, un proyecto súper interesante que habrán visto que se destaca en este evento. Y finalmente quiero presentar a Rommel Brito. Adelante. Gracias. Él es director de NFT Go para LATAM, que como habrán visto hizo un evento espectacular esta semana que espero que hayan disfrutado. Bueno, chicos. ¿Más para allá? Bueno, chicos, metaverso. A ver, primeramente, cuando nosotros pensamos en el diseño de un metaverso, cuando estamos frente a uno de los aspectos que son más interesantes, que estamos frente, a la interfaz y a lo que es agradable a la vista de todos. Y pensamos en algo que en los tokenomics y el balance de estabilidad económico. Empezamos por lo aburrido. ¿Cuáles piensan que serían los mecanismos más adecuados para lograr ese equilibrio? Okay. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de tener un token, de tener NFTs, Cardano NFTs, de tener metaverso y demás, creo que es muy importante identificar que no es solo el token, no se trata de que estemos en una lista ahí de criptomonedas y ya, se trata de que cuál es el uso que le vamos a dar. A nivel de gobernanza, cuál es todo el marco que va a decir, así se maneja. Si vamos a crear una Marcia Coin, si la creo la compran, por favor.
si creamos una Marcia Coin, ¿para qué es? Y yo como usuario en Latinoamérica no estamos listos para estar perdiendo dinero. Entonces, como usuario, ¿cómo puedo invertir? ¿Cómo puedo creer en esa idea? ¿Hacia dónde va? Adicionalmente, hay muchas opciones a nivel de tokenomics que podemos utilizar. No sé, si vamos en esta ciudad tan linda, de Panamá, si queremos comprar entre nosotros algún tipo como de condominio o proyecto, podemos hacer, bueno, ser parte de una DAO. Entonces, con una DAO también estamos viendo un proyecto que va a ser inversión como tal. Entonces, es interesante porque a nivel de tokenomics no se trata solo de comprar por comprar o tener riesgo porque está de moda, sino se trata de verlo como una inversión. Y creo que también es muy importante el saber que para algo lo estamos haciendo. Como humanos buscamos siempre esa conexión, esa afinidad con algo, entonces es importante que yo entienda el propósito para que realmente entonces pueda monetizar y al final pueda tener un beneficio de todo. Sí, es verdad, lo que dice Marcia es muy importante de cómo ver estos mecanismos de quema. Actualmente no hay como un modelo definido de tokenomics, existen diferentes tipos y ninguno está bien o mal. O sea, por ejemplo, puedes ver tree model tokenomics, dual tokenomics o single, o sea, es decir, verdaderamente ahorita lo que están haciendo diferentes proyectos, y lo puedes ver en Metaversos o Play to Earn más que nada, cómo separan la gobernanza, cómo separan la utilidad, pero realmente la data demuestra que el onboarding o los nuevos usuarios entrando a las plataformas puede ser un causante del decremento del precio de los tokens. O sea, siempre y cuando haya más crecimiento de jugadores, más mint, se generan presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque los mecanismos de quema no son suficientes para crear este tipo de quema rápida y continua. Y es un problema latente en muchos sectores de la industria, en metaversos y play to earn. Mira que también es importante el tema de la comunidad, en el tema de los metaversos y el tema de cómo la comunidad tiene poder o cómo tienen forma de tomar decisiones y de participar en las decisiones en los metaversos, porque no es lo mismo comprar o ser parte de un metaverso en el que no se pueden tomar decisiones, en el que no puedes participar, en el que no puedes participar de la DAO, a ser parte de la comunidad y que entre todos haya esa gobernanza. Bueno, ahí acabas de mencionar un tema que es clave y súper importante, que es el rol de las comunidades. Porque, bueno, ciertamente cuando nosotros hablamos de un metaverso, hablamos de personas que se encuentran por detrás, utilizando la infraestructura, utilizando el desarrollo económico y sobre todo tratando de buscar experiencias nuevas en base a aspectos que por ahí conocen y otros que buscan experimentar. ¿Qué piensan al respecto de esto? ¿Cuál es el rol de estas comunidades y cómo es que podrían insertarse aquellos que por ahí se encuentran un poco miedosos con esto de metaverso, blockchain y sistemas descentralizados? Sí, existen plataformas que te ahorran esta curva de aprendizaje de Web3. Uno de ellos es Decentraland. Aquellos usuarios que nunca han tenido contacto con wallets descentralizadas o con criptomonedas como tal, pues Decentraland te permite jugar, te permite tener experiencias un poquito limitadas, pero creo que es un buen onboarding para que todos aquellos usuarios que es lo que tú mencionas, que tienen miedo y que muchas veces frenan a las comunidades a tener esta adopción de esta tecnología que lo que hace es traer de cerca a nuevas personas y nuevas comunidades alrededor del mundo. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que el enemigo del miedo es el conocimiento. Las comunidades son indispensables, son muy necesarias en todo este ecosistema. Charles Hoskinson, nuestro fundador, él ve como prioridad el contacto con la comunidad a nivel de interacción, pero también a nivel de apoyo científico, económico y el apoyar a todas estas ideas que están tratando de surgir en la plataforma Cardano como tal. Y bueno, las comunidades son tan importantes porque es al final lo que hace que tengas ese sentido de pertenencia y que sientas que estás creciendo con lo que estás haciendo. Y como humanidad deberíamos buscar enfocarnos no solo en una comunidad, porque si no hacemos pequeñas islas, sino tratar de ser una islota con un montón de comunidades reunidas ahí. Creo que es muy importante. Mira que ahora que él hablaba de Decentraland, la idea de Decentraland de traer un mundo real descentralizado en el que haya distintas comunidades y que sean las comunidades las que sobrevivan y que hagan que el metaverso subsista y siga funcionando y no haya como una mano oculta que lo pueda deshacer o cambiar simplemente por una gobernanza, sino que sea driven pues por la comunidad. Sí, y es importante lo que mencionas, que sea driven por la comunidad. O sea, este tipo de plataformas lo que hacen es que cuando
tú generas una colección de NFTs, pues a veces hay proyectos que usan este tipo de plataformas para generar como pasarelas, o sea, están impulsando muchísimo la moda, proyectos muy interesantes y le dan no solo la utilidad de representarte a ti como avatar o a ti como comunidad, sino tener este tipo de usos muy interesantes de, oye, pues pasarelas, shows de moda virtuales y al alcance de todo el mundo, ¿no? O sea, tienes a París en lo digital, por ejemplo. Bueno, eso me hace acordar muchísimo a las nuevas tendencias que empiezan a aparecer, como que un metaverso puede ser un medio de interacción entre personas y al mismo tiempo que haya un valor intercambiable positivo. Ese valor intercambiable puede ser de valor económico o no, tener un valor emocional, como puede ser, bueno, otros proyectos como por ejemplo POAP o como por ejemplo también Decentraland, que utiliza branding y merchandising oficial para promocionar marcas dentro de un ambiente digital. Yo creo que lo más importante cuando hablamos de metaverso es saber que estamos en la prehistoria del metaverso y también saber que no es un metaverso, porque muchas personas dicen, claro, es realidad virtual, pero para todas las personas, principalmente los que somos gamers y que tenemos años jugando ya en realidad virtual, sabemos que ya existía. Entonces, ¿qué es lo que es diferente? ¿Qué es lo que viene a aportar el metaverso como tal? Y es que, bueno, el metaverso viene y agarra todo lo que es fantasía de la realidad virtual, lo extrae, lo saca y trata de replicar lo que tenemos en nuestro día a día. Entonces, al final, el metaverso es cuando tenemos experiencias completamente inmersivas que nos están haciendo replicar nuestro trabajo, la forma en la que estamos recibiendo entretenimiento, la forma en que interactuamos con otras personas, la forma en la que hacemos negocios y lo hacemos a través de una realidad alternativa, que no es realidad virtual, es una realidad alternativa. Entonces, creo que es muy importante el entender cómo funciona el metaverso para que podamos, pues, comentar un poco al respecto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí es una realidad alternativa? Mira que en Metas15 hablamos de que el metaverso es como el el próximo paso de las redes sociales, porque es la interacción, es no solamente es interacción económica, sino es interacción social, es ir a buscar los intereses comunes, ir a buscar a las personas con las que de verdad yo quiero socializar porque tienen intereses iguales a los míos, y hacerlo con una experiencia mucho más inmersiva y de verdad buscando estar en donde las personas quieren estar, a través de su avatar y a través de sus comunidades. Sí, es verdad, o sea, viene a revolucionar las comunidades y no solo lo social, sino también lo corporativo, que es lo que mencionan ambas. Por ejemplo, nosotros en NFT Go lo que hacemos, pues decimos, oye, pues somos una empresa de Web3, hay que profesar Web3, hay que irnos de todas las plataformas de Web2, y empezamos a hacer, estuvo muy curioso, empezamos a hacer meetings con nuestro equipo global en una plataforma que se llama Gathering Town. Y estaba muy curioso, ¿por qué? Porque puedes tener meetings y ahí mismo podías, oye, pues con tu CEO, con el director de marketing, podías jugar karting y puedes hacer como tu oficina, tu home office de una manera súper interactiva y padrísimo. O sea, puedes compartir muchas ideas, muchas opiniones en distintas partes del metaverso y la limitante es la imaginación. Totalmente. Bueno, eso me lleva a pensar desde un punto de vista completamente opuesto acerca de que esta captación de nuevas experiencias, esta captación de nuevas emociones que buscan y sobre todo de nueva interactividad puede llevar a cabo algunos riesgos. Queridos o no queridos, siempre hay. Y bueno, quería consultarles qué consejos podríamos darles a toda nuestra audiencia sobre estos riesgos. Bueno, yo creo que lo más importante es que cuando vamos a invertir en un metaverso o en cualquier proyecto de NFTs o de Web3 es ver qué hay detrás de ese proyecto y cuál es el respaldo que tiene el proyecto, porque pues para que no sea un scam o una pirámide, ¿cierto? Entonces también es entrar a ver si ese proyecto en el que entramos tiene un DAO, si tenemos gobernanza, si cuando somos owners tenemos derecho a votar, si tenemos derecho a opinar, cuáles son las limitaciones y las reglas del metaverso o del DAO, porque entonces, por ejemplo, hemos hablado de Decentraland. Decentraland tiene 90.000 parcelas o tierras y todas las personas que son dueñas de esas tienen voz y voto, entonces Decentraland no podría mañana doblar el metaverso y poner otras 90.000 tierras para que las tierras valgan la mitad, ¿cierto? Eso es importante porque entonces hay otros metaversos donde tu tierra vale hoy 10 pesos y mañana si la doblan vale 5 pesos. Entonces es muy importante entender el roadmap y las reglas y que ser owner, qué derechos se da, cómo se administra el DAO, cuáles son las ganancias y cómo se reparten. Creo que es muy importante
ver si hay una organización detrás y qué funding tiene, porque un metaverso tiene unos servidores y necesita mucha tecnología y necesita mucho funding para poder subsistir, entonces hay que entender si tienen las capacidades de subsistir y de darle además técnicamente el soporte que necesita. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de riesgos del metaverso y de los Cardano NFTs y de todo lo que viene, ¿verdad? Porque puede ser que haya más aplicaciones de tecnología en el futuro. El riesgo económico existe y lo conocemos, pero hay otros riesgos muy importantes. Está el riesgo también social. ¿Qué pasa si nosotros estamos con la tecnología cambiando la forma en la que las personas como sociedad se están comportando? ¿Lo estamos haciendo de forma ética? ¿Lo estamos haciendo de forma responsable? Otro riesgo que yo veo muy importante es el riesgo con respecto a la salud mental, porque muchas veces las personas creen que pueden controlarlo, pero los niveles de ansiedad que causa, por ejemplo, el invertir o el nivel de ansiedad que causa el entrar en el metaverso y tal vez sentirte recibido por una comunidad y de un pronto a otro que desaparezca esa comunidad, hay muchos riesgos a nivel de salud mental que tenemos que también ir viendo de la mano, y creo que si hablamos de riesgos hay bastantes, pero si hablamos también como solución o mitigación de estos riesgos, es el no entrar solos. Si no somos expertos en tecnología, hay personas que sí lo son. Por ejemplo, en Input Output como compañía, nuestra misión también es educar. Nuestra misión es que la persona que está entrando al mundo y empezando a aplicar este tipo de tecnología vaya de la mano y conozca, bueno, estos son los riesgos económicos que son muy importantes porque tenemos personas que pueden estar pensando o analizando cuál es el plan económico a la hora de elegir un token o entrar en este mundo, pero también estos otros riesgos que tienen que atacarse de forma responsable y ética. Sí, y el riesgo también muy presente, muy vigente en todo esto de Web3 es el riesgo de tú tener la custodia de tus propios activos digitales, o sea, tener precauciones desde dónde estás almacenando tus lands, dónde estás almacenando tus items, es muy, muy importante. Desde, oye, ¿dónde los voy a guardar? ¿En una hot wallet, en una cold wallet? ¿Cuántas seed phrases le voy a poner? Hay cold wallets que te permiten nuevos sistemas de seguridad muy interesantes. Justamente nosotros escribimos un artículo sobre seguridad, se los recomiendo, ahí en el research de NFT-Go. Pueden leer un poquito más sobre este tipo de cosas que no solo afectan al metaverso, sino a toda la industria. ¿Y esto qué es lo que causa? Causa estos estereotipos o este escepticismo de, oye, esto es un fraude, esto es un scam. Y oye, o sea, no es eso, simplemente es el riesgo de tener custodia de tus activos digitales y es todo un tema. ¿Y sabes qué pasa? Que creo que muchas veces de pequeño no le decían, si algo parece ser demasiado bueno, cuidado que puede no serlo. Pero en este mundo a veces hay oportunidades que parecen demasiado buenas y lo son. Bueno, eso pasa muy seguido. Otro aspecto que me parece interesante es que tenemos dos clases de usuarios. Tenemos el usuario que podemos ser nosotros individualmente y también puede haber empresas, compañías grandes, branding, que busquen exposición y que busquen demás. ¿Cómo estas empresas o grandes compañías podrían ingresar en un metaverso y tener el protagonismo que tienen en el mundo real? Hay muchísimas formas, creo que ahí la imaginación es infinita. Nosotros hemos trabajado con empresas, por ejemplo, de moda que hacen fashion shows y no utilizan sus diseños comunes. Por ejemplo, Puma es una marca que todos conocemos y Puma hizo una colección de vestidos de novia que además, digamos que tenían alas y tenían características que en la vida real no podemos tener, como cosas flotantes, fuego o glow que da la vuelta, ¿cierto? Entonces, las marcas además pueden ser creativas y sus diseñadores pueden no solamente tener su presencia, sino hacerlo para el metaverso y hacerlo sin gravedad y sin límites. No hay límite para estar en el metaverso, además pueden hacer eventos, pueden tener sus tiendas online donde la gente puede entrar y ver sus productos y conectarse con su e-commerce, pueden además conectar y vender NFTs y además el producto físico. No hay límite para las compañías. Ahora contaba que incluso una empresa de cremas para la cara quería estar en ese Fashion Weekend de Centraland y pues no es posible echarle crema a la cara a un avatar, entonces pensaban que cuando uno tiene la piel hidratada tiene como un glow. Entonces lo que hicieron es que crearon un wearable que era un glow y cuando tú te echabas la crema tu avatar era iluminado, ¿cierto? Y así lograron tener presencia en el metaverso incluso siendo una crema para la cara.
Oye, esto está muy interesante, ¿no? O sea, ustedes lo que hacen es, o sea, y en el metaverso en general, es crear esa identificación de la marca con la comunidad, ¿no? Si una persona se quiere poner esa cremita en el metaverso, pues lo pueden lograr y eso no es una limitante, eso en el metaverso. ¿Por qué? Porque conectas verdaderamente con la comunidad, con un nicho de mercado muy importante de tu marca y a nivel global, ¿no? Ya no te limitas a sacar esa cremita, esa ropa, esas alitas en un evento de moda en una gran ciudad, sino lo sacas a nivel mundial y súper, súper interesante. Yo espero que todos nos veamos en este momento con ese glow, pero bueno, el tema es que a nivel de empresas que no son de tecnología, llegar a decirles blockchain, ecosistema, cadena, estos son términos, hablamos raro, son términos que la gente tal vez le cuesta un poco asimilar. Entonces creo que es muy importante que entiendan que cuando les hablamos de ecosistema es a lo que queremos llegar, pero podemos empezar fraccionando lo que queremos hacer. Entonces, iniciemos, por ejemplo, tenemos un proyecto con una empresa de telecomunicaciones grande y lo que hicimos fue decirle, bueno, si este es el proyecto como tal, eso es todo lo que querés lograr, empecemos por definir qué querés habilitar, habilitemos la tecnología, hagamos un entregable inicial. Con ese entregable, entonces, habilitamos, pensamos en la adopción de las personas a la tecnología, a un producto basado en blockchain para manejo de identidad digital, y después, una vez que tenemos algo ya en producción, empecemos a analizarlo. ¿No fue genial? ¿No fue fatal? Ok, apliquemos todo eso, aprendemos y seguimos ahí con el resto de mejoras en el sistema. Entonces, creo que es eso, no asumir todo de una vez, sino saber que se puede hacer por fases. Bueno, eso me lleva como a lo que acabas de mencionar, es espectacular, porque me lleva a la siguiente cuestión, de que en un metaverso siempre suele haber un diseño económico o algún respaldo financiero en el cual exista un interés del usuario en pertenecer, en interactuar y en cumplir ciertas actividades que se encuentran predeterminadas. Ahora, en casi todos los metaversos que estamos viendo existe una infraestructura play to earn, que generalmente suele estar relacionado a jugar. ¿Ustedes piensan de que esto es adecuado, que debería tener otra clase de desempeño, es sostenible? ¿Qué piensan al respecto? Todos. primero las damas. Creo que la industria de los videojuegos es una de las industrias más grandes a nivel mundial y es la diversión. Los seres humanos necesitamos divertirnos, necesitamos esparcirnos y si vamos a crear un mundo virtual en donde vamos a vivir nuestra vida cotidiana virtual, necesitamos adaptarnos y tener esos videojuegos ahí. Entonces, y lo hace divertido el play to earn y lo hace divertido desde las cosas sencillas hasta las cosas de estrategia, pero creo que es fundamental que los videojuegos hagan parte de ese ecosistema de la Web3. Yo creo que en el momento de querer que la gente entienda qué está pasando y que adopte una tecnología, el medio no importa. Y si es a través de juegos que puedes lograr que la gente empiece a conocerlo, ¿cuántos adolescentes ahorita, gracias a juegos, saben un montón de tecnología? Es increíble y la adopción es prácticamente natural porque están tan concentrados en el juego que no se dan cuenta de todo lo que están aprendiendo por detrás. Creo que es muy importante los juegos como puerta de entrada, pero siempre tener en cuenta que esa tecnología, los Cardano NFTs o cualquier otro tipo de tecnología es aplicable a cualquier industria. Entonces, abrirlo y quitar también esa imagen de NFTs como una imagen, como arte nada más, pensar en películas, pensar en otro tipo de arte, pensar en, ok, ¿para qué lo quiero? Pueden ser contratos de identidad, lo quiero para títulos de propiedad, ¿qué es lo que quiero yo llegar a hacer con esa tecnología? Y saber que también hay que analizar las opciones que tenemos, porque tal vez una plataforma u otra me ofrecen mejores condiciones, menos tarifas, tal vez es más sostenible, es analizarlo desde varios puntos de vista. Sí, o sea, lo que mencionas del modelo de tokenomics y de los videojuegos en el metaverso, pues realmente la manera de jugar o de interactuar, o sea, el hecho de jugar es algo divertido y es un onboarding, es una manera de traer nuevos usuarios a través de una manera muy divertida, menos compleja, pero el metaverso no solo está limitado a eso, o sea, también, ya ves, compras una propiedad y al igual que el real estate en la vida real, o sea, en lo digital, pues oye, pues yo no voy a desarrollar, yo no lo voy a usar. Hay sistemas o smart contracts o websites que te permiten este modelo de renta. Entonces, o sea, no solo está limitado en el sentido de que, oye, lo voy a usar para jugar, lo voy a usar para desarrollar, sino también se genera un micromercado dentro de las plataformas en la cual pues, te conviertes en el dueño y al fin te conviertes en realtor, en vendedor de bienes raíces digitales o te pones como arrendador de servicios o de tierras digitales. Y la verdad es que en este campo no hay nada limitado. La imaginación y la tecnología que tenemos en estos días verdaderamente son una limitante.
Y muchas veces el juego no es solo juego. Por ejemplo, si yo tengo alguna limitación física o mental, el estar en un mundo, una realidad alternativa me permite lograr un montón de cosas que me van a hacer sentirme bien. Después de la pandemia hay estudios que muestran que la gente está todavía más sola y le cuesta integrarse a grupos sociales. Entonces, ¿qué pasa si este juego, solo por ser un juego, me permite a mí tener una estabilidad emocional mucho mejor porque puedo compartir con más personas? Conocer gente es difícil, conocer gente a veces asusta, pero si yo sé que todos tenemos la misma afinidad, como hacer paneles, por ejemplo, es más fácil que nos comuniquemos y podamos conectar entre semana. Entonces, creo que un juego no es solo un juego, es la puerta a muchísimas cosas. Bueno, eso me lleva a reflexionar a que cuando nosotros estamos en un metaverso que se encuentra basado en blockchain y nosotros tenemos obviamente un desarrollo front-end donde tenemos imágenes, diseño, bueno, texturizadores, diseñadores y demás. Después, por detrás, tenemos una infraestructura blockchain con estándares de smart contract, con una infraestructura, con un tokenomics y demás. Entonces, el usuario siempre tiene un valor extra que es por encima de la creación gráfica. Entonces, justo hablábamos con Marcia tras bambalinas de que el verdadero valor que se le puede ofrecer al usuario en un metaverso es verdaderamente la idealización del dominio de los activos. Entonces, esos activos que tienen un valor financiero, económico, emocional, o que es el producto de la creatividad del usuario, puede tener algún impacto en la vida real que le haga sentir o que le haga pertenecer a determinadas comunidades. ¿Ok? Y de hecho también a nivel cognitivo-conductual todavía se están haciendo investigaciones para ver si efectivamente el cerebro puede diferenciar de una realidad alternativa y la realidad. Entonces, eso es parte de lo maravilloso. Yo creo que tiene mucho impacto lo que estamos haciendo a nivel de tecnología como tal, pero también a nivel de humanidad, y por eso creo que nos apasiona pues tanto el tema, ¿verdad? Sí, pero es interesante lo que mencionas porque muchas veces, o sea, tú jugabas de Grand Theft Auto o inclusive ahorita las nuevas generaciones que juegan plataformas como Roblox. O sea, lo que pasa es que, oye, pues tú compras tu departamento en Grand Theft Auto por $100,000, ¿no? $100,000 digitales. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, cierras esa plataforma, sale nuevo Grand Theft Auto, tus activos digitales, pues como no están en el blockchain, pues los pierdes. Y eso es algo que no te empodera a ti como usuario y dices, oye, pues tengo que volver a empezar y gastas dinero real, o sea, y mucha gente dice, oye, pues es que el blockchain es dinero ficticio. Oye, pues hay gente gastando miles de millones de dólares en Grand Theft Auto, en Fortnite, en Call of Duty, pues ¿por qué no le das este ownership a través del metaverso? O sea, por ejemplo, y parte de esta legitimidad del metaverso te lo da Grand Theft Auto nuevamente con el nuevo videojuego que van a sacar. O sea, te dicen, oye, pues verdaderamente, o sea, industrias o estudios muy grandes le están dando ese reconocimiento a esta industria y es algo muy padre a ver a futuro en el sentido de la atracción que está teniendo de grandes marcas, de grandes estudios hacia el espacio. Bueno, entonces, lo que me lleva a pensar esto que acabas de mencionar es acerca de que hoy en día existen muchísimos metaversos y hay muchísima diversidad de plataformas en distintas blockchains, con distintos marketplaces y que por ahí puede resultar un poco incómodo para el usuario decidir en cuál comenzar. ¿Ustedes piensan de que en algún futuro habrá un metaverso cross-chain que una a todos o que existirá alguna forma de que el usuario pueda utilizar sus activos de un metaverso al otro sin limitación? Creo que va a ser difícil porque cada empresa o persona que cree un metaverso, si es centralizado o descentralizado, no va a querer, digamos, quedar su brazo a torcer para que haga ese cross-chain y para que yo pueda mover mis avatars entre un lugar a otro, porque finalmente son activos, ¿cierto? Y digamos que Meta o Facebook con seguridad no va a querer que sus activos salgan y paseen por los demás metaversos. Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver cuáles son los metaversos que van a tener un buen respaldo, cuáles son los metaversos que van a ser más seguros para la inversión, cuáles son las comunidades que van a sacar adelante su metaverso y hacerlo valioso y hacer que las marcas quieran estar ahí, que el marketing quiera estar ahí, que la socialización quiera estar ahí, que los eventos quieran estar ahí, y ese va a ser el metaverso que se haga, digamos que valioso. Cuando empezó el internet habían jugadores gigantes como Yahoo, Google, y hoy
quién quedó, ¿cierto? Entonces, también ahí es lo que tú dices es muy importante porque la gran pregunta hoy es, todo el mundo está creando un metaverso, todo el mundo quiere estar en el metaverso, ¿cuál va a ser el metaverso o cuáles van a ser los metaversos que van a ser los principales? ¿Y qué es lo que vamos a buscar? ¿Vamos a buscar centralización o descentralización? ¿Qué es lo que nos interesa? Creo que eso es clave, porque si entonces nos enfocamos en yo solo mi metaverso, solo lo que tengo aquí, estoy yendo contra el principio de descentralización. Y lo que queremos entonces más bien es crear un futuro. Yo pienso que a corto plazo todos vamos a intentar hacer nuestro propio metaverso, tener nuestros propios productos, nuestros propios NFTs, todo lo demás. Pero en algún momento vamos a ir hacia la interoperabilidad, vamos a ir hasta la multiplataforma, porque es el camino, la única forma de lograr esa descentralización que estamos buscando. A nosotros nos pasa que a nivel, yo creo a veces que Cardano, la palabra, es como un código para decir abrazo. Es una cosa extraña, porque si yo te digo Cardano, nos abrazamos. Y es lo que vos decías del poder de la comunidad. La comunidad es la que al final va a decidir qué tan fuerte es como para poder sostener la competencia que hay contra otras empresas, otras plataformas. Sí, bueno, yo creo que estamos como en esa etapa de los 90s, ¿no? Que salían videojuegos, que hoy este videojuego le va a ganar al otro, hoy va a perder o se va a perder dentro de la basura. Pero yo creo que verdaderamente lo que va a pasar es una segmentación de mercado. Es decir, que es lo que mencionaban, que el usuario que va a querer lo centralizado, descentralizado, qué tipo de experiencias quieres tener y qué tipo de herramientas quieres tener. Verdaderamente yo sí creo que muchas colecciones y muchos proyectos sí están creando su propio metaverso y probablemente se estén dejando llevar por el FOMO, pero eventualmente el mercado se va a comenzar a segmentar y eso lo veo a mediano o largo plazo. Sin dudas. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos para terminar. Quería saber si alguno quisiera brindarle algún consejo a todos aquellos que se quieren animar a entrometerse en un metaverso, a animarse a esto. ¿Qué consejos le darían o cómo ustedes harían un paso a paso? Tú eres la buena. Tú eres la experta. Yo creo que el primer consejo es buscar por qué quiero estar en el metaverso, por qué mi negocio quiere estar en el metaverso y cuál es la forma más fácil de entrar. No es necesario solamente comprar una tierra y hacer una inversión muy grande y construir un edificio y construir tus propios avatars, muchísimo menos es necesario construir tu propio metaverso. Creo que ya hay metaversos existentes que funcionan y que nos ahorran un montón de pasos, que además son largos y costosos. Creo que cualquier negocio, cualquier industria puede encontrar la forma de darle a sus usuarios una experiencia en el metaverso. Entonces creo que el consejo es encontrar cuál es la experiencia que quiero dar, encontrar si quiero invertir o si quiero rentar una tierra o si solo quiero hacer un evento y quiero rentar un sitio de eventos que ya se hace, o si quiero simplemente tener la presencia de mi marca a través de los avatars o a través de la ropa digital o a través de los wearables. Creo que todo es posible y no es tan difícil hacerlo. Nosotros ofrecemos servicios de rentar el espacio, de rentar la tierra, de hacer un evento puntual, de cambiar el escenario. Entonces creo que no, es importante que todos los negocios y todas las personas entiendan que no es necesario ni crear un metaverso, ni es obligación crear la tierra. Obviamente es ir más allá y tener un activo, pero hay muchísimas formas de entrar y debemos dejar de pensar que hay muchas barreras y que es el futuro porque realmente es el presente. Sí, qué padre que mencionas esto de lo creativo, la verdad es muy, muy interesante, pero si se van por el lado de la data, ustedes ahí con base en la data que proporcionamos en NFTGo, pueden tener, o sí que data de manera objetiva, es decir, oye, ¿qué metaverso tiene soporte de X número de ballenas? ¿Qué metaverso está mi inversionista favorito? ¿Qué metaverso me proporciona esa curva más baja de aprendizaje en cuestión de monetización y en cuestión de costo de entrada? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que necesitas en un metaverso es una tierra o un NFT para poder explorar estos mundos. Entonces, si tu curva de costo es más baja, pues ahí en nuestro website ustedes pueden tomar de una manera muy, muy fácil y práctica este tipo de decisiones. Yo empezaría por decirles, anímense. Asusta un poco, pero anímense. La segunda que les diría sería asesórense con empresas que estén pasando por ahí. Nuestras 3 empresas tienen experiencia, ayudan a los usuarios a comprenderlo y creo que también tienen que entender que eso es un proyecto de innovación.
innovación no es solo software, innovación es la cultura detrás, esa cultura que me permite entender que si fallamos, que si perdemos, es porque estamos en un proceso de probar cosas nuevas. Y en algún momento podemos pegarla, en algún momento nos va a ir bien, pero tenemos que dedicar esfuerzos sin esperar desde ya inmediatamente un retorno de esas inversiones. Creo que eso sería como los pasos para iniciar. Sin duda que sí. Bueno, yo para comenzar en un metaverso, primero creo que buscaría cuál es la cultura, como mencionaba. La cultura del metaverso, es decir, la filosofía por el cual se construye y que hay por detrás una idea y que esa idea pueda tener un fundamento que lo haga sostenible en el tiempo. Porque claramente nosotros en blockchain estamos hablando de activos que tienen un valor económico. Entonces vamos a invertir en algo que nos gusta o en algo que vamos a buscar un retorno y que obviamente vamos a buscar algo que sea robusto y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, unos consejos de que yo les podría dar desde mi pequeña experiencia es que ustedes se entrometan muchísimo en la comunidad del metaverso y que no tengan miedo de preguntar y leer todos los documentos que se encuentran en ese desarrollo. Porque obviamente es algo que es súper serio, que es algo que hay una empresa, una organización o una comunidad de desarrolladores, una comunidad de diseñadores que tiene un objetivo y ese objetivo tiene que, digamos, empatizar con ustedes y con sus objetivos del futuro. Por ejemplo, recién que mencionabas acerca de los videojuegos que comprabas, me acordaba de Fortnite, por ejemplo, que Fortnite vende skins, vende, bueno, diferentes avatars, diferentes accesorios y que para el usuario tienen un valor completamente simbólico, porque no existen en ningún lado donde esa persona pueda volver a venderlos y volver a recuperar sus activos. Entonces, un metaverso lo que realmente realiza es darle un poder al usuario de poder, digamos, monetizar esa inversión nuevamente si no compatibiliza con sus intenciones. No sé si alguno quiere agregar. Tenemos un minuto, chicos. Un minuto, creo que para hacer el cierre es importante saber que la mejor tecnología, la mejor infraestructura es un fracaso si no tiene adopción de usuarios. Entonces tenemos que estudiarlos no solo desde el punto de vista cómo nos traen dinero, sino también cuáles son las acciones, los disparadores de sus emociones, de sus sentimientos. Todos queremos que nuestras palabras, acciones y memes sean recibidos y escuchados, así que tenemos que poner atención de una forma integral al usuario para entender hacia dónde podemos llegar con la tecnología. Buenísimo. Quiero agradecerles a todos nuestros panelistas. Un fuerte aplauso para el último panel de este evento. Bueno, señores, hemos llegado a nuestro último panel. Ahora vamos a nuestra última ponencia. Antes de nuestro show cultural y cierre de Blockchain Summit Latam 2022, agradeciendo a todos su presencia en estos días. Vamos a darle la bienvenida a Ángela Ocando. Nos va a dar una pequeña charla sobre cómo convertir a Latinoamérica en potencia blockchain a través de la educación. Hemos hablado todo este tiempo de educación, así que adelante, Ángela. Buenas, buenas. Durante esta semana hemos estado aprendiendo un montón. Hemos conectado con nuevos amigos y amigas, nos hemos estado divirtiendo bastante, pero la verdad es que detrás de todo eso tenemos una gran responsabilidad. Particularmente porque hay algo que nos acompaña y nos une a todos. Al menos la mayoría de quienes hoy estamos acá somos de Latinoamérica. Y algo que me ha emocionado un montón es escuchar cómo estamos intentando pensar en convertir Latinoamérica en potencia global, cripto o blockchain a través de la creación de nuevas soluciones. Y es precisamente lo que quiero que hablemos el día de hoy, porque la verdad es que tenemos una responsabilidad enorme, entendiendo que somos privilegiados y privilegiadas. ¿Por qué? Hay muy pocas personas entendiendo hoy qué es esta tecnología y cada uno de ustedes
ya lo hace. Además de eso, tienen la oportunidad de crear y construir, al igual que todos nosotros. Mi nombre es Ángela Ocando, soy directora de la Escuela de Blockchain y Criptomonedas en Platzi, la plataforma de educación profesional más importante de habla hispana. Y al igual que la mayoría de ustedes, soy latina. Me emociona un montón pensar que puedo ser amiga de ustedes porque compartimos un montón de cosas. No me malinterpreten, estoy muy orgullosa de la nacionalidad que me vio crecer, el país que me dio una segunda oportunidad, pero también soy feliz de saber que comparto cultura y muchas pasiones con todos ustedes, aunque no vengamos del mismo país, pero sí de la misma región. Se preguntarán por qué particularmente me emociona tanto Latinoamérica como protagonista de esta tecnología a nivel global. La verdad es que los números los demuestran y hay muchas propiedades que tenemos que nos dicen a dónde podría ir el futuro. Somos aproximadamente 600 millones de personas, incluyendo el Caribe, de los cuales 260 millones de personas son potenciales estudiantes, personas que podrían activamente construir dentro de esta región y obviamente en representación de todo el mundo. Pero más allá de eso, hay algo muy importante y detalles bastante chiquitos que realmente hacen que nos convirtamos en una región con tanto potencial. Nuestra zona horaria, ¿sabían ustedes que estamos acá en Panamá en este momento, pero en Colombia es la misma hora y también en México? Y estamos a solo 1 hora de Venezuela y a 2 horas máximo de Argentina y Brasil. Piensen que esto no es posible en otras regiones. Nos separan horas tras horas y el solo hecho de estar conectados lo hace bastante increíble. Nuestra cultura, que a ver, yo sé que Panamá tiene su propia versión del sancocho y que entre Colombia y Venezuela tenemos diferentes opciones de arepas, pero estamos conectados unos con otros, compartimos el mismo idioma, podemos comunicarnos aunque tengamos palabras distintas. Incluso si hablamos de Brasil, ¿quién acá ha intentado el portuñol? Yo lo he intentado un montón. Por ahí está Camila y nos hacemos entender qué es lo más importante. No todo es perfecto. Claramente hay palabras que cada quien tiene su propia versión. Por ejemplo, las cotufas. Digo, las crispetas. No, digo, las palomitas de maíz. El punto es que detrás de tantas opciones, Latinoamérica viene demostrando durante los últimos años que esto es apenas el comienzo en términos de tecnología. Hay un estudio que realizó LACBA en 2021 y básicamente es la proyección de inversión de capital de riesgo en nuestra región. En el 2019 se invirtieron 4.900 millones de dólares. En 2021, 15.700 millones de dólares. Esto incluyendo varios sectores del mundo de la tecnología, desde fintech, e-commerce, edtech, etc. Y yo sé que aquí hay personas de blockchain que me van a decir, pero ¿cómo esto se conecta con lo que hoy estoy haciendo? Ya aprendimos durante todas estas conferencias que blockchain es mucho más que dinero, que blockchain nos da la posibilidad de aplicarlo en cualquier cosa, porque viene a descentralizar la información. Y la información se encuentra en todos lados. Y a ver, sin dejar a un lado cripto, DeFi y blockchain, también se invirtieron 653 millones de dólares en 2021. ¿Sabían que esto es al menos 1 por 4 o por 10 de las inversiones realizadas respecto a otras regiones? ¿Por qué nos están viendo? ¿Qué está pasando acá que nos pone de protagonistas en el mapa? La realidad es que lo estamos usando. 4 de nuestros países se encuentran en el top global de adopción según Chain Analysis. Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil y todos los que faltan. Ya tenemos a países como El Salvador que cuentan con Bitcoin como moneda legal y Panamá, por ejemplo, es uno de estos países que de pronto nos vienen con sorpresas. Y sí que es cierto que durante los últimos meses hemos estado experimentando retrocesos bastante interesantes. Particularmente, inversión de riesgo ha decidido frenar un poco la toma de decisiones en inversiones, cuando la realidad es que más allá de frenar se están preparando, estudiando cuáles van a ser los proyectos de futuro. Ese proyecto que tú podrías estar construyendo, que por allá podrían también estar construyendo. ¿Pero por qué? ¿Qué hace Latinoamérica tan interesante?
Gráficos también los tomé del reporte de Chain Analysis de 2021, en donde en promedio básicamente nos están diciendo que somos la tercera región del mundo en usar y adoptar criptomonedas. De pronto no por volumen, pero sí por usabilidad. P2P, por ejemplo, se encuentra a nivel 3 global. Si hablamos de personas que visitan las finanzas descentralizadas o la evolución de las finanzas, para hacernos más claros, también nos encontramos en promedio en la 4ª región del mundo. De hecho, si hablamos de movimiento de criptoactivos, en Bitcoin nos encontramos como la 3ª región del mundo en usar este criptoactivo, además del resto de criptoassets. Y lo más increíble es que detrás de este posicionamiento estamos todos muy juntitos. Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, México. Estamos siendo parte del mapa. No como individuales, como un todo. Y eso a mí particularmente me emociona un montón. Pero ahora que podemos comprobar todo esto, es decir, la emoción de poder invertir en Latinoamérica como región, ¿qué están viendo ellos que nosotros no? ¿Por qué Latinoamérica se va a dirigir en los próximos años a donde vamos? Necesitamos a las criptomonedas, necesitamos a blockchain por una y miles de razones. La primera es, para nosotros cripto es mucho más que especulación y dinero rápido. Cripto es libertad. Ahora mismo, seguramente tú eres de Colombia y tú eres de Colombia también, pero tú eres de Argentina. Y si no, lo siento, me he equivocado. Pero el punto es que no es tan fácil, usando las bancas tradicionales, enviar dinero de un país a otro, aunque estamos a 1 hora de avión de distancia. ¿No les parece eso bastante preocupante? Con cripto, nada nos separa. Tenemos la libertad de poder transar de un país a otro sin tener que contar de dónde soy, cuál es mi clase social, por qué quiero enviar este dinero y comprobar por qué tengo que enviar este dinero. Es libertad para cada uno de los latinoamericanos, más allá de un instrumento especulativo. A ver, la devaluación que particularmente durante las últimas semanas nos ha venido acompañando, que si bien va mucho más allá de situaciones regionales latinoamericanas, sin impactos globales, es súper importante entender que va a nuestra cuenta. Y cripto para muchos es un refugio, sin tener en cuenta las altas tasas de interés. Si bien no todas las personas tienen acceso a crédito, en Colombia, por ejemplo, es legal pedir 60% de interés anual, solo por un préstamo. ¡Qué locura! Además de ello, pues no mencionemos el poco acceso a servicios financieros y la inclusión financiera per se. Cuando yo crecí en Venezuela, cumplí mi mayoría de edad, no podía tener acceso a una cuenta bancaria, y aunque sea venezolana en otro país, es bastante complejo tener acceso a solo una cuenta bancaria. Necesitamos a las criptomonedas. Entendemos el poder tan grande que tienen y nos brindan libertad más allá de la posibilidad de hacernos millonarios y tener mentalidad de tiburón. De hecho, un análisis realizado por Sherlock Communications en 2021 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México como región demuestra el cómo los latinos vemos a cripto. Primero, protección de inflación, de inestabilidad financiera, muchos son los ejemplos. Mantenerse al día con las tendencias tecnológicas. Me parece increíble que estemos pensando en el futuro desde ya. No nos queremos quedar atrás, tenemos que ser parte de esto. Realizar transferencias financieras internacionales a menor costo. Estamos usando las criptomonedas por su valor y diversificar claramente carteras de inversiones. Pero lo más importante detrás de todo esto es, estamos usando cripto porque tenemos un montón de problemas y viene a solucionarlo más allá de cualquier cosa. Sin embargo, aún no es lo que podríamos llegar a ser. Latinoamérica en promedio tiene el 9% de la cantidad total de criptoactivos en el mundo. ¿Qué hacemos para que tengamos un rol mucho más protagonista? No deberíamos conformarnos con ser la tercera región del mundo. Tenemos el potencial para llegar a ser los primeros. Y creo que lo primero para entender esto o hacia dónde nos dirigimos es Bitcoin, las criptomonedas y blockchain. No es descentralización y todo este montón de conceptos. Es evolución. Es evolución. Es una nueva forma de ver las cosas. Y si pensamos en evolución, tenemos que irnos a los fundamentos. Tecnología. Blockchain es tecnología. Bitcoin es tecnología. Las criptomonedas son tecnología. Y entender que los trabajos del futuro
van a ser trabajos de tecnología, nos da una primera pista. Tenemos que comenzar a entender cada vez cómo posicionarnos en el mercado laboral y ser constructores. Trabajar en tecnología desde cada una de nuestras áreas. Cripto en particular es un mercado que día a día ofrece al menos 200 nuevas posiciones a nivel global y que no nos pregunta de dónde eres, en qué universidad te graduaste o cuál es tu profesión para poder animarte a ser parte de esto. De hecho, es tan inclusiva que cualquier persona tiene una oportunidad. Digamos que es Internet. En Internet pueden estar los doctores, los ingenieros, los diseñadores, los de comunidad. Cripto es solo un 28% servicios financieros, pero el resto es moda, es IT, es horticultura, es energía, es real estate. Son muchas las posibilidades, al igual que sus trabajos. Construir como ingenieros, construir desde operaciones, construir desde marketing, construir desde diseño, construir desde ventas, construir desde el servicio al cliente. Muchas las posibilidades porque ser parte del criptoecosistema va mucho más allá de invertir y especular. Ese es solo el principio. De hecho, y para demostrárselo con datos, Latinoamérica es una de las regiones que menos traders tiene en el mundo. Solo 1 millón de traders o inversores respecto al menos a los 15 millones de inversores que tienen los Estados Unidos. ¿Eso qué nos dice? Estamos usando cripto, no estamos solo especulando con ellos. De hecho, también separa dos conceptos bastante importantes. El hecho de que las criptomonedas tengan altos grados de volatilidad no nos separa del potencial tan grande que tiene el construir sobre este ecosistema. Podemos entonces entender, ahora sí, cómo transformar Latam. Sabemos la importancia que tiene, sabemos el por qué lo necesitamos, entendemos por qué lo estamos usando y cómo lo estamos usando. Aprendamos entonces las bases y fundamentos que nos llevarán a convertirnos en región protagonista. Y de hecho no. Es cero técnico. Lo primero es comunicar mejor. Creo que ahorita mismo tenemos un gran problema en entender cómo enseñar conceptos tan complejos a las personas, partiendo del hecho de que usamos muchísimas palabras en inglés. ¿Sabían ustedes que solo el 6% de los latinoamericanos tiene un buen nivel de inglés? Quiere decir que no le estamos llegando a las personas. Hablamos de inclusión financiera a través de la descentralización. Pero nadie nos está entendiendo. De pronto no es DeFi como debemos mencionarle. De pronto es evolución del dinero, una nueva forma de usar la banca, acceso a crédito, no lo sé. Muchas son las posibilidades. La verdad, yo no soy del equipo creativo. A mí me encanta pensar y buscar números, pero hay muchísimo talento acá para descubrirlo. Y eso es algo que particularmente yo pienso que están haciendo muy bien las personas que estafan día con día. Saben comunicar. Saben explicarle a mi tía por qué tienen que invertir en una torre piramidal. Y yo estoy acá hablando de DAOs y cripto y blockchain y la layer 2 y no nos están entendiendo. Necesitamos llegar a cada vez más gente. Y para ello, aún nos hace falta muchísima empatía. Primero, partiendo del hecho de que creemos que adopción está relacionada con educación, porque debo ir contigo y explicarte todos los días qué es Bitcoin. Cuando la realidad es que si voy a estar trabajando en educación, debería enfocarme en enseñar a las personas a construir para que así lleguemos al punto en que usemos Bitcoin o blockchain o las criptomonedas sin darnos cuenta. ¿Sabían ustedes que de estos 260 millones de personas, posibles estudiantes, posibles futuros trabajadores, menos del 17% tiene acceso a educación profesional? ¿Sabían ustedes que de estas 260 millones de personas, solo 100.000, si acaso, se gradúan año con año? ¿Qué va a pasar con los demás? Sí, la economía informal, y no digo que esté mal, pero el potencial que tenemos es muy grande y no lo estamos viendo y no estamos trabajando en ello. Estamos enfocados en enseñar un concepto cuando realmente debemos enfocarnos en transformar carreras profesionales y así, honestamente, seríamos imparables, porque construir va mucho más allá de crear un nuevo concepto financiero o una nueva herramienta financiera. Construir incluye construir comunidades. Esto que estamos acá es construyendo. Nos vamos con una gran responsabilidad detrás de todo esto, pero también necesitamos construir leyes, también necesitamos construir producto, necesitamos construir más allá de cualquier cosa. Hay un país que a mí particularmente me hace sentir muy orgullosa y latinoamericana,
Argentina está demostrando día con día que es posible construir nuevas soluciones, no solo que impacten a su propia región o país, sino a la América entera y llegar al mundo con sello de Latinoamérica y Argentina. Deberíamos replicar eso. ¡Arriba Argentina, aguanta! Hay algo que también, al menos desde mi perspectiva, es súper importante, la usabilidad. UX, UI. Para quienes son diseñadores o quieren pensar en mejores soluciones, creo que es súper importante que empecemos a desarrollar soluciones así. ¿Por qué? Porque la verdad es que, aunque acá hayan proyectos que compitan o que estén haciendo lo mismo, no estamos por el 5% que ya pertenece a cripto. Estamos por el 95% restante y no estamos pensando en todas las personas. Hay un ejemplo que me encanta y es, mi mamá no usa WhatsApp porque sabe que Python está detrás o porque hay una base de datos o porque no le interesa. A ella no le interesa saber qué tecnologías hay detrás. Le interesa saber que solo un botón la acerca a su hija, que está al otro lado de la región. Piensen en eso. Piensen en cuando estén construyendo. No es porque me voy a hacer millonario o millonaria o porque este producto va a vender muchísimo. Va a impactar en la vida de miles de personas que hoy no están siendo parte. Confianza y credibilidad. Y este mensaje me encantaría darlo a quienes hoy están construyendo plataformas y regulaciones o que están dando el salto de Web 2 a Web 3. No necesitamos que centralicen y controlen lo que no nació para ser descentralizado. Necesitamos que nos ayuden a brindar credibilidad y confianza a quienes aún no se han animado a ser parte. Y creo que ese es su rol más importante en este momento. Porque blockchain es comunidad, pero a la vez es un montón de retos que aún no sabemos cómo resolver. La verdad es que aún hay un montón de trabajo que tenemos que hacer, pero lo más importante es que todos acá tenemos la posibilidad de impulsar y construir Latinoamérica. De hecho, invitándoles a crear nuevas soluciones, invitándoles a usar cripto, no a consumirlo. Cripto, de nuevo, es mucho más allá que un instrumento especulativo. No estamos acá para seguir haciendo millonarios a Elon, o a Sam, o a Saylor, o a Vitalik, o a Anatoly. Estamos acá por la tía Marta. La tía Marta que se despierta todos los días para llevar un plato de comida a su hijo, que vive en la pobreza y que particularmente en Latinoamérica le toma 5 a 10 generaciones romperla. De nuevo, no estamos por ellos, estamos por ella. Y para eso necesitamos saber cómo llegar. Porque creo que llego a Cartagena a la esquina de la carretera y le digo, oiga señora, Layer 2 es el futuro y no me va a prestar atención. Así que tenemos una misión muy importante. Y lo más bonito de ello es que los números pronostican buenas cosas. Hacia el 2050, las economías emergentes tendrán un poder económico impresionante en el mundo. ¿Y sabían ustedes que dentro de ese top 30 hay 3 países latinoamericanos? Brasil, México y Colombia. Pensémoslo como un todo. Dejemos de pensar en individuos. Yo soy venezolana, me siento colombiana y me encanta poder ser amiga de todos ustedes, aunque sean de Perú, Argentina o México. Construyamos ese sueño. Comencemos a construirlo. Convertir en Latam en potencia global de blockchain. Muchísimas gracias. Bueno, no podíamos. Muchas gracias, Ángela, para la foto. No podíamos no dejar de terminar este evento con esta tremenda plática de Ángela, con tremenda energía. Se ha destacado por impulsar desde el horizonte de la educación la adopción, ¿cierto? El cómo poder comunicar de mejor manera esto y, por supuesto, comparto plenamente las palabras que dice y que obviamente podemos ser una tremenda potencia a nivel internacional de lo que puede ser Latinoamérica en esta Web3. Hemos llegado ya, lamentablemente, al final de estas ya 3 extensas jornadas, 4 los que estuvimos también en el Business Day, de esta 6ª edición del Blockchain Summit Latam. Quiero más que nada agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar hasta esta hora, a los patrocinadores que fueron parte de nuestro evento, a los colaboradores y también, por supuesto, a todo el equipo que ha sido partícipe de esta 6ª edición. Puede que, bueno, sea la cara visible quizás del evento, pero no puedo llevar adelante todo esto sin el tremendo equipo que nos ha acompañado durante esta 6ª edición y el cual quiero invitar a que se suban a este escenario
Bríndale un fuerte aplauso, por favor, a todo el equipo detrás de Blockchain Summit Latam. Adelante, equipo. Como pueden ver, son muchos los que están detrás de este evento, son muchos los que están detrás de lo que hemos construido. La Cámara de Comercio Digital y Blockchain son parte importante de lo que hemos construido acá en Panamá. Y bueno, el equipo de operación, el backstage, la verdad es que es parte de la esencia que tenemos acá en este evento y lo que queremos compartir con ustedes y lo que lo han visto, obviamente, trabajar, correr, darle tanto a los asistentes como a los patrocinadores todo lo que necesitan. Y bueno, creo que de más está decir que las caras felices de todos y cada uno de ustedes significa lo que nosotros queremos hacer, construir este ecosistema, construir esta comunidad y por supuesto también tener muchas más versiones y cada vez más grandes del Blockchain Summit Latam. Así que muchas gracias a todo este tremendo equipo de profesionales que nos ha estado acompañando. Y como bien saben, este evento todos los años se va trasladando. Y para eso vamos a anunciar entonces dónde vamos a hacer el evento el próximo año 2023. Así que pueden, por favor, poner en pantalla y el evento se va a desarrollar en Lima, Perú, en octubre del 2023. Vamos a tener la 7ª edición del Blockchain Summit Latam, pero adicionalmente a esto, tenemos también algo para el ecosistema del hemisferio norte, y es que también estamos organizando un evento enfocado en DeFi, DeFi Summit México, en enero del 2023, específicamente el 26 y el 27 de enero, en la Ciudad de México. A estar llevando este evento enfocado principalmente en las finanzas descentralizadas, tanto en la parte técnica, pero también en la parte de usabilidad y de usuarios. Así que ya vamos a estar anunciando específicamente toda la información, las páginas web, y desde ya, obviamente, próxima semana van a poder tener toda la información que necesitan para que puedan asistir tanto a la 7ª edición del Blockchain Summit Latam, como esta primera edición que tenemos del DeFi Summit en México el próximo año 2023. Así que muchas gracias a todos y no podemos terminar sin una esencia del país, sin una esencia panameña. Para eso tenemos un tremendo espectáculo cultural. Los invito a que disfruten. Muchas gracias.
Llegó el carnaval, vamos a gozarlo, vamos a bailar, hombre con respaldo, y vamos a bailar, hombre con respaldo. On Algorand, true transformation starts with you. So unleash scalability with the highest performing blockchain. Fuse TradFi and DeFi with the fastest and most inclusive technologies. Expand the creator economy for artists, creators, and inventors of all kinds. And accelerate global sustainability on the planet's greenest and cleanest blockchain. The Algorand ecosystem is where monumental change takes shape. So come transform the world with us on Algorand. El tejido financiero mundial está compuesto por mercados fragmentados debido a las distancias legales y geográficas. Hasta ahora no existe una forma fácil de crear y comercializar activos digitales de manera que cumplan con la regulación. De hecho, hay más de 800 billones de dólares en valor mundial de activos. Sin embargo, no hay un mercado global unificado para ellos. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos